este pleno. Bueno, guardión, hasingo gea ohiko udal batzarra, eta hasteko esan daudela bi gai zerrendatik kanpo, bigarrena eta hirugarrena sartu dianak erretiratu india, eta horren daude lehenengoa eta laugarrena. Esplikazioa, bai? Bat erretiratu da. PSek aurkeztutakoa erretiratu da. PNV-koa FOD esaten dezu, ez? Esaten nahi naiz, gai zerrendatik kanpo zeuden. Bai. Erretiratu da bat Bildurena eta beste Eusko Alderdi Jeltzalearena. Ez. Ez da erretiratu? Ez da erretiratu, baina esan diate bere borondatea da erretiratzea. Bai. Bai. Orduan, esplikatuko da, lehenengoa eta laugarrenaren motivazioa urgentziarena. Ricardo. Eskerrik asko. Para justificar la urgencia, y lo haré en una única intervención de los dos puntos, en la medida en que uno está relacionado con el otro. Aprobado ya por el Ayuntamiento Pleno la modificación del planeamiento, procede ahora a dar un nuevo paso. Un nuevo paso que precisamente lo que va a permitir que, tras estudiar las distintas posibilidades, se considera y opta como la más idónea la figura de la sociedad mixta con participación ajena al Ayuntamiento, al objeto de poder materializar el proyecto de remodelación y mejora de las instalaciones de Anoeta sin que ello suponga desembolso alguno para el Ayuntamiento. Se trata, en suma, de una operación, y por eso se considera urgente su tratamiento hoy, que lo que permitiría es acometer las obras de remodelación del estadio y su entorno, garantizando que el mismo sea apto para otras modalidades deportivas como el rugby, así como la inclusión de las mejoras en las instalaciones deportivas de atletismo del miniestadio. Se pretende, en suma, reforzar y mejorar las instalaciones deportivas, incremento de aforo, mejoras de accesibilidad, modernización de instalaciones, remodelación del miniestadio y urbanización del entorno. Y al mismo tiempo se considera adecuado, y así también se ha hecho ver, la creación de una comisión que permita hacer un seguimiento de las distintas decisiones e informar las distintas decisiones que se vayan tomando en torno a este proyecto de remodelación y constitución, en este caso, de esta comisión no permanente de Anoeta. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu, lehenengo gai zerrendatik kanpokoa aldeko bozkak urgentzi bezala tratatzeko. Aho batez onartu ba, eta laugarren bezala zegoena, aldeko bozkak urgentzi bezala tratatzeko. Bilak tratatuko dira bosgarren puntua eta gero. Lehenengo puntua. Ekintzaren aholku koltxailuan aurrerantzean izango diren udal ordezkarien zerrenda jakinaraztea. Sesión plenaria ordinaria del 24 de julio de 2013. Asunto número 1, dar cuenta de los representantes municipales en el Consejo Asesor de Acción Social. Se da cuenta de una modificación de un suplente en los representantes del Grupo Popular en el Consejo Asesor de Acción Social, pasando a ser suplente Itziar Aguilera. Bigarren puntua. Lurraldearen garapen eta planifikazio batzordea. Behin betiko onarpena ematea, Bila Soroako lursailaren xehetasun azterlanari. Behin betiko onarpena ematea, ategorri eta ibilbideko 24. zenbakian kokatutako lursailaren Bila Soroaren xehetasun azterlanaren testu bateginari. Bigarren puntuan, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau onartutako dokumentuak dakartzan arau xedapenak ere erantsita. Asunto número 2 del orden del día. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela de Villa Soroa. Se propone al Ayuntamiento de Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el texto refundido del estudio de detalle de la parcela de Villa Soroa en Avenida Ategorreta número 24. 2. Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Ricardo. Oso labur, eskerrik asko. Gaur, onartzeko ekarri dugun zehetasun azterketa
hau esposizio publikoan izan da ez zaio alegaziorik aurkeztu, eta bere helburua da Zurriola ikastolak ebakuazio eskailera bat egin ahal izatea eta jolasteko eremua zabaltzea. Azken hau egiteko, sarrera nagusia eta eraikinaren rasantearen arteko desorekan estaltzeko rampa bat egingo da. Hau da, estudio honen helburua, jolasteko gunea zabaltzea eta ikasleen segurtasuna bermatzea dira. Zurriola ikastolari konzesio utzi zitzaion udal eraikin batean. Bai, taldeen txanda, inoritzen berdu, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, onartu balitzen da, esplikazion bat, 3. puntua. Punto número 3. Egiako zubiaren izen berria onartzea. Erabakia. Onartzea egiako zubi bati Astineneko zubia izena jartzea. Asunto número 3 del orden del día. Aprobación de nueva denominación del puente situado en la zona de Eguía. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la denominación de Astineneko zubia, puente de Astiñene, al puente situado en la zona de Eguía. Ricardo? Oso labur hemen ere. Kale ponentzian, hau batez onartu zen, Egia eta Loiola uztartzen dituen zubiari izena jartzea. Ponentzia honen baitan egiten ari garen lanetan jabetu ginen zubi honek ez zuela izen ofizialik. Eta Astineko zubia deitzea proposatu zen. Izen honek, 17 garren mendeko baserrian daukan jatorria, ibaiaren eskubialdean dagoena. Josu Tellabide eta Asier Agirrezarobe adituen esanetan hirian, eraiki zen lehen harrizko zubia izan zen. Herritarrek izan ezberdinak erabiltzen izan dituzte zubia izendatzeko, eta gaur jarriko diogun izen ofiziala herritarrek erabili izan duten izenetako bat da Astineneko zubia. Baserritik 30 metrora dagoen askak ere izen bera zuen herritaren artean, Astineneko aska. Itxiteko txanda, sozialistak, popularrak, alderdi jeltzalea, bozkatu ingo, bai, Jose Luis. Mila esker, eguerdion. Egun erakunde guztiok lan handia egiten ari gara, herritarrei zerbitzu eraginkorra emateko, eta helburu hori lortzeko herritarrentzako zerbitzua eraginkorra izatea, baliabide handia jartzen ditugu herritarren eskura. Baina behar bada hori ez da nahikoa, eta guk ere, udalbatzarreko kideok, gure ekarpenak egin behar ditugu. Izan ere, gure ustez, naiz eta aurrera egin dugun, oraindik ere, bide luzea dugu egiteko. Eta ekarpenak aipatu ditugunez, kaletako batzorde txostengileko partaideok ere, gure ekarpena egin nahi dugu. Kale izendegiak dituen gabezia eta akats batzuez ohartu gara, eta honakoak dira. Alde batetik, kale izendegian emakume izen oso gutxi daude, eta bestetik, gune batzuek ez dute toponimia izen egokia. Eta hain zuzen ere, horretaz, toponimia izen desegokiaz, ohartu gara, eta are gehiago, izenik gabeko leku asko daudela ohartu gara. Eta leku hoietako bat honakoa da, Egia eta Loiola artean dagoen zubia. Kaletako batzorde txostengilean, gabezi eta akats hoietaz ohartu eta gero, bi irizpide erabili ditugu, gunei izen berria emateko. Lehenik, guneek urbanizatuta egon behar dute, eta bigarrenik, bai toponimia izenek, bai emakume izenek lehentasuna izan behar dute. Behin irizpide hoietaz baliatuta, kasu honetan bigarren irizpideaz baliatuta, bertan toponimia izena jartzeko proposamena egin dugu. Izan ere, zubiak, egun, ez du izen ofizialik eta gainera laster zubi berria eraikiko dute. Eta proposena aho batez onartu dugu, eta gainera proposamenak babesa izan du Euskara Zerbitzuaren babesa. Horregatik guztiagatik segidako erabakia hartu dugu. Egia inguruko zubiari, egun Egiako zubia edo Sarasola zubia izenekoa, gaurtik aurrera Astineneko zubia izena emango diogu. Estamos
muy satisfechos en nuestro grupo de la labor que está haciendo y además hasta la fecha por unanimidad la ponencia de calles. Creo que estamos trabajando con rigor, con seguridad, muy bien asesorados por los técnicos del Ayuntamiento, cosa que de nuevo agradecemos. Esta es una proposición muy interesante que además está dentro de las obligaciones o de los objetivos que se había marcado la propia ponencia. Estamos seguros que la ciudadanía acogerá con gusto esta proposición. Era un puente que necesitaba un nombre oficial y es un puente que, como todos sabemos, se va a renovar de manera sustancial en breve. Es cierto que en los próximos meses confiemos que nuestra ponencia pueda aportar a este pleno nuevas denominaciones en la línea que he venido comentando minutos antes. Muchas gracias. Astor. Bai, jeltzaleak, Iñaki. Bi gauzatxo azpimarratu nahi nituzke batetik, kale izeneko ponentzia honetan nolako lana egiten ari dan, eta nola egiten ari dan lana, hau azpimarratu nahi nuke, batez ere, zen behar bada udal honetan ez da askotan ematen aho batezko iritzia kontuan hartzea, eta adostasun osoa ematea, eta kasu honetan adostasun osoko ekimenak etorri dira beti batzorde honetatik pleno honetara. Nik uste hori azpimarragarria dela, ondo lan egiten ari dela, konsensu zabal batez lanen ari garela, eta elementu hauek oso simbolikoak badira ere, berez elementu simbolikoak zera konsensu zabal batez onartzea hori azpimarratu nahi nuke, eta hala gertatzen ari da ponentzia honen lanarekin. Hori azpimarratu nahi de batetik, eta bestetik ere zubi honen izena, hemen askotan etorri da zubi honen izena, eta askotan esan diogu kalean egiako zubia, Martinek askopatan aipatzen zuen, berak aipatu zuen ikuste batez ere Sarasolako zubia bezala, egie da, aldatu behar den zubi badela, baina orain ematen diogun izena izen egokiagoa iruditzen zaigu, orain arte ez zeukan izen horiek edo kalean zeuzkan izen horiek ordezkatuko duena, eta da hain zuzen astineneko izen hori da han bertan dagoen baserri bat, 17 mendeko baserri bat, behar bada oso egoera txarrean dagoen baserri bat, eta espero dugu zubia berrituko dan bezala, baserri hau ere berritu ahal izatea, eta beste zera bat, beste itxura bat, eta beste edertasun bat hartu dezala inguru guzti honek. Horregatik gure proposamen, hemen honea etorritako proposamen honi, gure aldeko botoa emango diogu, zalantzarik gabe. Izteko txanda, bai. Ni bakarrik hitza hartuta, ni baita ere pentsatzen dut, eta gustatuko litzaiguke guri ere, nolabait babestuta dagon edo proposametan dagon behintzat babesteko baserri hau baita ere instituziotik laguntzak eman, eta besteak beste Eusko Jaurlaritza bera, kultura sailak ematea partida bat, irekitzea partida bat, kasu hontan errehabilitatzeko precisamente eraikuntza hauek. Sinesten dute hori horrela izango dela, eta horrela seguro edukiko degula aukera oain dagon egoera hontan aurkitzen den baserri hon seguro aldatu egingo dela laguntza horiekin. Bai, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, aho batez onartu esplikazioa, laugarren puntua. Quedan aprobados, por tanto, los dos primeros puntos del orden del día referentes al estudio de detalle de la parcela de Villa Soroa y de la nueva denominación del puente situado en la zona de Eguía. Vamos a continuación con el cuarto punto del orden del día referido a la aprobación inicial de la ordenanza de ocupación del espacio público para la hostelería. Ostalaritzarako nola okupatu arautzen duen ordenantzari. Bigarrena, 30 egunean jendaurrera aterata edukitzea testua, toki araubidearen oinarriak arautzeko 7/1985 legeko 49. artikuluak, 1989ko apirilaren 11ko 11/1989 legeak emandako idazkeraren arabera, agintzen duen eran, interesatuek egoki jotzen dituzten erreklamazioak eta iradokizunak egiteko bidea izateko. Alakorik aurkeztu ezean, behin betiko onartutakotzat joko da Donostiako jabetzat arabilera publikoko lurzoruak ostalaritzarako nola okupatu arautzen duen ordenantza. Asunto número 4. Aprobación inicial de la ordenanza de ocupación del espacio público para la hostelería.
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de las ocupaciones de suelo de dominio y uso público para la hostelería. Segundo, someter el texto a trámite de información pública durante el plazo de 30 días, según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785 de bases de régimen local, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen pertinentes. En el caso de que éstas no se presenten, se entenderá aprobada definitivamente la ordenanza reguladora de las ocupaciones de suelo y dominio público para la hostelería. Han sido presentadas 2 enmiendas por parte del Grupo PNV, 5 enmiendas por parte del Grupo PP, 4 enmiendas por parte del Grupo PSE y 28 enmiendas por parte del Grupo Bildu. Bai, hasi. Bai, eguerdion, udal gobernuak terrazen ordenantza proposamena jarri du mahai gainean, zerbitzu honen jarduera arautzeko asmoz. Izan ere, orain arte, udalean ez dugu terrazen ordenantzarik izan eta horrek eragin duena izan da terrazen gainean ordenik edo bermerik ez egotea. Horregaitik, hasieratik, interesatutako kolektibo eta taldeekin prozesu bat ireki genuen. Hau da, bizilagun elkartearekin, ostalariekin, norbanakoekin eta baita talde politikoekin ere. Varias asociaciones y personas han participado y presentado propuestas en el proceso que abrimos. Todas ellas han sido analizadas y algunas integradas en el texto inicial, con el objetivo de conjugar los diferentes intereses existentes en esta cuestión. Ostalaritza jarduerak eta terrazen erabilerak garrantzia handia dauka gure hirian, eta horretaz jabetzen gara gobernutik. Baina argi daukagu ezin ditugula batzuen interesak, kasu honetan ostalarienak, bizilagunen eskubideen gainetik jarri. En esa lógica, mediante nuestra propuesta inicial, intentamos garantizar el tránsito peatonal, el descanso del vecindario, la seguridad, junto a la correspondiente combinación con el ocio y la actividad económica. Propusimos inicialmente una ordenanza que, a nuestro entender, equilibrada y no ha sido fácil, porque efectivamente nos encontramos con posiciones enfrentadas. El Gobierno municipal ha actuado con responsabilidad, pero la oposición, en cambio, mediante sus enmiendas, ha olvidado a los vecinos y vecinas y no ha tenido en cuenta cuestiones tan importantes como las afecciones de ruido, la sobreocupación o la seguridad de las personas. Hemos considerado conveniente regular las temporadas de instalación. Esto facilita la instalación de terrazas en un periodo más corto pero aprovechable, como el verano. Hemos tratado de regular los horarios, las obligaciones derivadas de la propia instalación, el cuidado, la limpieza, el buen estado estético y el mantenimiento de las terrazas. Y también hemos querido incluir las obligaciones y el régimen sancionador ante las posibles infracciones, una medida reiteradamente solicitada por los vecinos y vecinas. Deberíamos de ser conscientes de que esta ordenanza, además de regular el uso de las terrazas, debe garantizar asimismo la calidad de vida de los vecinos y vecinas. No hay que olvidar que el Ayuntamiento, en cumplimiento de una directiva europea, ha aprobado recientemente un plan de acción contra el ruido, en el que consideramos el ruido generado por el ocio nocturno como una afección que hay que paliar. Es un compromiso transversal el adquirido en este plan que desarrollamos en diferentes ámbitos, como urbanismo, medio ambiente, movilidad, y que también se debería en esta ordenanza para regular las terrazas. En el mismo sentido, hemos tratado de respetar los criterios técnicos. La oposición, en cambio, no. Es muy significativo que, a pesar de que el informe técnico realizado haya desestimado 3 de cada 4 enmiendas anteriormente planteadas por la oposición, sigan en sus 13, porque el informe técnico es demoledor. Desestima enmiendas como son la colocación de terrazas en bordillo, ya que habría espacio insuficiente para que una persona baje de un vehículo. El informe técnico dice que se reduce la protección al acceso de los vecinos a los portales o que se eliminaría el paso de peatones. En el caso concreto de la parte vieja, dicen los técnicos que aumentar la ocupación de la Plaza Constitución es del todo excesivo, coincidiendo así con el criterio del Gobierno municipal. En el caso del informe de bomberos, la cuestión es mucho más flagrante porque estamos hablando de la seguridad de la ciudadanía.
En definitiva, el Gobierno municipal ha puesto equilibrio y sensatez en el diseño de esta ordenanza y la oposición tiene ahora una oportunidad para hacer lo mismo en la votación de las enmiendas, para tener en cuenta la seguridad y el descanso y, en definitiva, hacer entre todos una ordenanza que no perjudique a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Bai, eskerrik asko. Estáis soinu hau barrutitan, o kanpoko badan. Barrokoa balima eskatuko nizueke jeisteko estáis sistema dakazuen. Vale? Mesedez. A ver, mesedez. Isili mesedez, Isili mesedez. Mesedez. Isili. Eskatuko nizueke guain jeisteko, debatea egin ala izateko, dakazuen grabazio hori. Eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzalea. Eskerrik asko. Bueno, en este tema Bildu ha jugado desde el principio, y lo hemos visto y lo volvemos a ver aquí, al trazo grueso. Un trazo en el que trata de situarles como los únicos defensores del vecino frente a una oposición vencida y rendida al insaciable lobby hostelero. Y en esa pretensión no les frena ni la realidad ni la verdad de los hechos. Porque la verdad es que la foto que ustedes han querido vender es falsa. Y se rompió desde el primer día, en el mismo día en el que nos presentaron el primer borrador de ordenanza y que este grupo municipal del Partido Nacionalista Vasco les hizo saber que nuestro objetivo era e iba a ser el de regular una actividad económica de la ciudad, conciliándola con el derecho de los ciudadanos al descanso. Eso fue así desde el primer día. Bildu ha mantenido desde un inicio posturas maximalistas. A ver, mesedez, gelitu denbora. Mesedez. Debate hain beharra daukau, mesedez. Mesedez, debate hain beharra daukau. Debate hain beharra daukau. Hay que tener mucha respeto al vecino. Jarraitu, hermano. Eskerrik asko. La prevaricación es algo de lo que hacéis nada. A ver, azkenian junin beharko zukalea, joder, tristia izan nintzateke, isilik egon mesedez. Isilik egoteko mesedez. Ba, atera beharko duzu. Bueno, eskerrik asko berriro. Decía que Bildu ha mantenido desde un inicio posturas maximalistas, simplemente por el mero hecho de hacer posible que lo que no es cierto lo parezca. Interesado como está en el que el debate se mantenga en esta situación, en la que estamos viendo aquí, dentro de su visión del mundo en blanco y negro, buenos y malos, Bildu o Sortu y la oposición. Y eso, y si no, de otra manera no se puede entender cómo hoy no van a apoyar una enmienda que presenta este Partido Nacionalista Vasco sobre el horario, alkate. A ver, mesedez, espade gorna mantentzen suspenditu inbarko dugu, eta ez da bere kuestioa, osea, que isilik ontzaitezte, guazen debate egitea, eta bakutxa be konklusioa eta ezala. No, Juanra, denbora corrección dijo, Pues mantenga el orden, señor alcalde, y no me veré en la obligación de pedirle que respete los tiempos. Como decía, por esa pretensión de mantener la foto que están buscando, la de hoy en el Pleno, es por lo único que se puede entender que, pudiendo apoyar la enmienda del Partido Nacionalista Vasco sobre el horario de cese de actividad de las terrazas en la parte vieja, hoy no lo van a hacer, sabiendo que con ello prospera una enmienda transaccionada del Partido Popular y el Partido Socialista que propone un horario mucho más extensivo que el que nosotros presentamos. Esa ha sido su pretensión en todo este proceso. Nosotros hemos presentado una batería de enmiendas que van a permitir, entre otras cosas, que los recintos cerrados se mantengan una vez las licencias hayan vencido en el 2014. Hemos intentado también buscar solución a terrazas situadas en los arcupes. Hemos exceptuado espacios y situaciones concretos de la parte vieja que, por su especificidad, se regirán a partir de ahora por la normativa general de la ciudad.
Hemos ampliado la posibilidad de instalar terrazas en calles con más de 5 metros en la parte vieja, pero siendo muy cuidadosos en relación a la tipología de las terrazas a instalar, para que las calles no pierdan su fisonomía actual. Hemos introducido mejoras que evitarán medidas cautelares poco justificadas. Hemos eliminado también trabas administrativas de cara al momento de iniciar la actividad hostelera. En fin, un largo número de enmiendas que he de decir, y aprovecho además para decirlo aquí, que han sido apoyadas y aprobadas por todos los grupos del consistorio, por el Partido Socialista, por el Partido Popular y también en comisión, no en público, pero sí en comisión, por el propio Gobierno, por el propio Bildu, por la coalición Bildu. Además, y lo decimos con gusto, con la satisfacción de recibir por parte de sus asesores la asunción de que aprobando nuestras ofertas o nuestras enmiendas mejoraban el texto original. Sé que hoy no lo van a decir en este pleno y probablemente no lo van a aceptar en ningún foro público, pero esto ha sido así y así me gustaría que quede claro hoy aquí. Hoy se da un paso importante en la elaboración de una ordenanza que este partido siempre ha defendido, en el primer momento en solitario, y es un proceso que no acaba, como se ha dicho aquí, el secretario no acaba en este momento, sino... Mesedes, isilik egon zaitez, mesedes, isilik, hau ezin dagoela egin, oza, que mesedes isilik zaitez. Eserik eta isilik mesedes. Decía que hoy damos un paso importante, pero no es el último ni el final. Se puede hablar de un proceso de alegaciones que este grupo va a seguir atendiendo con los mismos criterios y ausencia de clientelismo que ha hecho durante todo este proceso. Eskerrik asko, denoi, incluso a los que no han sabido respetar el turno de palabra. Bai, Alderdi Popularra. Ramón. A ver, mesedes, isilik egon zaitez. Vosotros no sabéis hacer respetar nuestro... Mesedes. A ver, mesedes, isilik. Alderdi Popularra se le quita, Ramón. Vale, a su turno ahora. Yo, alcalde, no se puede ser el pleno. Entonces, la cuestión de orden es suya. Pues ese alcalde decide que se sigue el pleno y pide, por favor, a los que están aquí que estén en silencio para que podamos debatir. O sea que, Ramón, seguí. Bueno, quiero, en primer lugar, felicitar a todas las personas que han trabajado con esta ordenanza por el gran trabajo que han hecho. Primero los técnicos que propusieron la ordenanza, pero también los políticos y los asesores de los grupos, porque finalmente se ve reflejado lo que es esta ordenanza. Esta ordenanza pone por fin orden en una cuestión que llevaba muchos años desordenada en la ciudad y que estaba un poco al arbitrio del técnico que diera posibilidades o no, de que una terraza se pusiera, o la persona responsable del departamento, el político responsable del departamento, que pensara que esa terraza se podía colocar. Por fin se ordenan las cosas y se ordenan las terrazas en nuestra ciudad. Tenemos claros desde este grupo dos parámetros fundamentales. Es el derecho de los vecinos, de los donostiarras, a que puedan descansar y, por otro lado, la economía de la ciudad. Era absolutamente necesario que esta ordenanza garantizara el derecho de todos los donostiarras a poder descansar. En los donostiarras hemos pensado y hemos querido reflejar eso en esta ordenanza con algunas propuestas que desde este grupo hemos presentado. Pero también el Grupo Popular piensa en la economía donostiarra. Somos una ciudad con 13.000 desempleados y la hostelería genera un dinamismo económico evidente y por ello los populares apoyamos la hostelería. A los hosteleros que pretenden crear empleo, a los hosteleros que quieren emprender, a los hosteleros que dinamizan la economía local, a los hosteleros que atraen turismo a San Sebastián. A los donostiarras, y se ha visto en los últimos años, nos gustan las terrazas, nos gusta disfrutar de la ciudad. A nosotros y a quienes nos visitan es un atractivo y un reclamo turístico la hostelería donostiarra y por eso es muy necesario que con esta ordenanza garantizáramos que las personas, los donostiarras que lo quieran disfrutar y quienes nos visitan puedan hacerlo. Desde luego es una ciudad donde no nos acompaña el tiempo, pero también la gente, a pesar del mal tiempo, disfruta de las terrazas. Y regular y ordenar esta actividad va a hacer que tengamos unas reglas claras, todos, los vecinos y los hosteleros. Cualquier ciudad turística del mundo tiene en su casco histórico lugares donde disfrutar de su hostelería. Y San Sebastián, desde luego, es una ciudad turística de primer orden. Desde el Gobierno municipal han argumentado
la ciudad motivos de seguridad, y nos lo decía ahora el concejal, motivos de seguridad, informes técnicos para motivos de seguridad. Bueno, pues un motivo de seguridad es que hoy el camión de bomberos haya tardado 15 minutos en salir de la parte vieja por unos pivotes que ustedes tienen colocados en la entrada de la parte vieja. Ese es un motivo de seguridad de verdad. A ver, Mercedes. 15 minutos ha tardado el camión de bomberos en salir de la parte vieja. Eso es un motivo de seguridad, que ustedes puedan controlar el que los vecinos de la parte vieja tengan garantizada su seguridad porque el camión de bomberos pueda entrar bien a la parte vieja y no porque en las calles de la parte vieja pueda haber algunos elementos. A nosotros, desde luego, no nos mueve ningún lobby, como se decía aquí. Lo que nos mueven son los donostiarras, los que quieren descansar y los que quieren crear, y los que quieren buscar un empleo. Y en ese equilibrio entre el derecho al descanso de los vecinos y el derecho de generar actividad económica en la ciudad está el equilibrio. Esta ordenanza, desde luego, nació mal. Nació mal porque el Gobierno no quiso buscar el consenso, solo buscó el disenso. Nos presentaron unos criterios generales a los grupos políticos que ya les dijimos desde el principio que no los aceptábamos, que no nos parecían bien, que trataban de mejorar, de buscar un consenso, de buscar ese equilibrio del que desde los populares estamos hablando. En el equilibrio de esta ordenanza está la fuerza y es lo que desde luego nosotros hemos intentado, con todas las enmiendas que hemos presentado, con las enmiendas que hoy mantenemos también a pleno, con el acuerdo al que hemos llegado muchos grupos y que desde luego el Gobierno municipal y Bildu no ha querido buscar ese acuerdo, no ha querido participar del acuerdo con los demás, no ha querido buscar el equilibrio que tanto reclamábamos nosotros y desde luego esta ordenanza finalmente ha quedado así. Nos da una pena terrible que haya dos aspectos que se queden fuera de esta ordenanza y se lo hemos insistido mucho al Partido Nacionalista Vasco y hoy las mantenemos aquí. Una es el hecho de que Sagüés no vaya a tener terrazas y otra es el hecho de que en fachadas solamente se vaya a permitir el 100% de un establecimiento cuando hay establecimientos muy pequeños en la ciudad que sin embargo tienen en zonas peatonales una terraza muy maja que no tiene molestia, que no causa molestia entre los vecinos y que hay, desde luego, tanto el Gobierno municipal como el Partido Nacionalista Vasco quieren acabar con esas terrazas que van a suponer pérdida de empleo. Y nos da mucha pena. Esperemos que eso luego se pueda mantener, que se presenten las alegaciones que sean necesarias, porque creemos que es necesario que esa actividad no lleve a la generación de pérdida de empleos con estas ordenanzas. Muchas gracias. Vale, eskerrik asko. Alderdi sozialista. Vale. A ver, mesedez isi libera. Adierazpen askatasuna ondo dago, eta errespetatu ingo dugu, nahiko garbi gelitua zuen. Mesedez, atera inbiarko ezu kanpora, eta niko enuke nahi, mesedez. Isilik eta eseri zaitez, mesedez. Ernesto. Perdona, Susana. Sí, creo que cualquier parecido físico con mi querido compañero sería un error, pero bueno. Parecido físico, en otros nos parecemos y además con mucho orgullo. Estamos querido Ramón, ante la primera ordenanza, porque este no era un tema ni desregularizado, ni desordenado, ni arbitrario y parcial en su concesión. No, se hacía de otra forma. Eso me gustaría dejarlo bien claro. No vaya a ser que aquí haya gente que luego se equivoque. Y nuestro grupo, ante esta ordenanza, presentó una serie de enmiendas a la propuesta que realizó el Gobierno municipal de Bildu. Nuestras enmiendas iban, entre otras cosas, encaminadas a proteger y mantener las condiciones actuales de un sector, el de la hostelería, que afronta, como otros muchos, la actual situación de crisis económica. En la actualidad, y estos son datos objetivos, el sector hostelero supone el 7% del PIB de nuestra ciudad y sirve de catalizador y complemento al del comercio, que es del 14% del total. Según los datos oficiales, el 100% de los gastos del turismo en la ciudad, el sector hostelero se lleva el 31%, frente al 27% del hotelero y el 18% del comercio. Por tanto, y como en su momento dijo mi portavoz Ernesto Gasco, debemos tener claro que la hostelería es un sector fundamental en la economía local y que San Sebastián vive, en buena medida, de sus visitantes, que vienen atraídos por las excelencias del sector. Y no nos engañemos, se producen solo con la colocación de mesas y sillas en nuestra ciudad unos ingresos corrientes, que luego podemos destinar a hacer políticas sociales, entre otras, de 878.000 euros. No es una cantidad que se pueda despreciar. Mediante nuestras enmiendas hemos perseguido no ahondar
desde la Administración en la situación de crisis económica general, que también afecta a este sector y del que dependen muchos empleos de la ciudad, muchos trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad. Si ahora no hay problemas destacados con las terrazas, no se debe generar con una regulación que pueda limitar la actividad del sector. Esa ha sido siempre nuestra opinión y esa ha sido la filosofía que ha perseguido la presentación de nuestras enmiendas. No se trata, por tanto, de buscar problemas nuevos, sino de mantener la actividad económica que generan. Y todo esto, y lo hemos dicho desde el primer día, conciliando el derecho irrenunciable del vecindario al descanso y al desarrollo de los negocios de hostelería. Mesedez, mesedez, isilik. Mesedez. Mesedez, debate hau emango da beste nun baite, baino segi, Susana. Susana. Perdón. Por orden, alcalde, que le toca llevar la dirección del Pleno. En estas condiciones el Grupo Socialista no va a hablar. En estas condiciones no se dan las condiciones, no ha garantizado usted las condiciones para que los socialistas de Donostiarras expresemos nuestra opinión, no está cumpliendo con el reglamento y, por tanto, no continuamos contribuyendo a un desorden que todo el mundo puede comprobar. A ver, debatea bukatzen ari gara, ez da gai goxua, nik uste nahiko ondo igala, eskatzen dut berriro hor daudenei errespetatzeko turnoak, eta goazen bukatzea turno. Susana, ¿este es bukatu behar? No. Vuelvo a repetir, como portavoz del Grupo Socialista. A ver, bozera maila que torre un momento, tío. Diferentes grupos para debatir sobre la continuación del pleno del Ayuntamiento debido a la presencia e interrupción de varios vecinos que han asistido a dicho pleno en protesta por el punto que se estaba tratando en este instante. A continuación parece que vuelven a tomar asiento, por lo que seguimos con el pleno correspondiente al mes de junio. Jarraitu dezakezu, eta mesedez, errespeto eskatzen dizuet, adierazpen askatasuna errespetatzen dugu, oso garbi dago zuen postura, ni uste danok entzun deula, ikusten nahi gehala, baino hau aurra jun beharra daka. Eta bestela, suspenditzea debatea ez du inorren onerako izango. Osa, mesedez errespetua, eta ez diate usten zui gitza ematen, barkatu, baino aho bat izan beharko luke eta ez dago. Alkate, gezurretan dize, reglamentuak esaten du ezin da daitz. Idazkariak mesedez, esan dezada, idazkariak esan dezada, zergaitik ezin duten hitz egin.
Es que este onartzen. Vale, nik onartzen dut. Nik onartzen dut. A ver, el artículo 59... Ramón, mesedes, El artículo 59 dice que no se puede interrumpir el pleno y que si se interrumpe el pleno hay que expulsar a la persona. Entonces, lo que no puede ser es que el alcalde haga lo que le dé la gana. Se lo hemos dicho, nos ha pedido que paráramos el pleno, le hemos dicho que no. Y entonces, lo que tiene que hacer es que, si no se garantiza el debate, le hemos dicho que no haya debate, que se vote y punto. Y no lo quiere hacer. Y encima la culpa es de los demás. No es así. Nik onartzen dut, plenoan ezin dula inork hitz egin, onartzen dut nire egi beharrak ezautzen ditut oso ondo, eta eman dut aukera bat, minutu bat ustia hitz egiten, hor daudenei, adostasuna baldin bagenun, naiz eta jakin, ez dagoen arautu ba pleno honetan. Zuek esan dezu ez dautela ados horrekin, ez du hitz egingo pertson hori, eta nik esaten detana da mesedez eskatu hoiei isilik eta errespeto zehoteko, bukatzeko debatea nahi balimenzu debatitu, ez paezu debatitu nahi, ez debatitu, baina guk jarratu ingo du debatearekin eta geho bosketak egingo dira. Orduan, turnoa da Susanarena, eta Susana nahi bezu bukatu, minutu bat eta 8 segundo. Idazkariaren iritzia eskatzen dut. Idazkariaren iritzia. Idazkariaren iritzia entzun dezuleno eta orain ez baino nahi dut publikoki entzun. Ba, ez du emango. Bukatu behar oso turnoa, Susana? Sí, intentaré terminar, porque este grupo ha escuchado a las personas que se han dirigido a él, incluidas algunas de las personas que están hoy aquí. Entonces, nos gustaría que se respete la opinión de los demás, porque, señor Jaca, si alguien no cumple la ordenanza, es la competencia del Gobierno hacer que se cumpla. Del Gobierno, no nos eche la culpa a nadie más, del Gobierno. Y me hace gracia cuando le preocupa tanto el cuidado y limpieza en el entorno de las terrazas y tampoco en el resto de la ciudad. ¿Y qué son ustedes? ¿Los únicos que defienden los intereses de la ciudadanía? ¿O de qué ciudadanía? Porque aquí vienen ustedes a sacarse una foto y no otra cosa. Porque cuando se celebran fiestas populares también de su ciudadanía, ¿no les molesta cuando no respetan los horarios? ¿No se producen molestias a los vecinos y vecinas? ¿Y qué hacen ustedes? Jalear. Y hace poco, aquí, las fiestas del Carmen. Y la Plaza Constitución, no mientan, se reducen las terrazas de la Plaza Constitución con el apoyo de todos los grupos. Y los bomberos pasan aquí como pasan en Bilbao, que las distancias propuestas son las mismas y no hay ningún aspecto legal que lo contradiga. Y no me voy a referir al informe técnico porque conozco a quien lo ha hecho y le tengo mucho cariño, pero solo por eso. Y para terminar, señor alcalde, ¿a ustedes no les molestaban los ruidos que se producían en la parte vieja? ¿No les oía decir nada cuando se producían las grandes broncas y algunas personas ni siquiera podíamos ir, ni a disfrutar de las terrazas ni de nada, porque no podíamos entrar, teníamos prohibida la entrada a la parte vieja? Y entonces nos habría gustado oír el apoyo y el calor de algunos y algunas de los que están aquí hoy. Eskerrik asko. Vale, subí. Josu. Bai, eguerdion denori. Queremos hacer un resumen de lo que queremos abordar con nuestras enmiendas. La primera se refiere a la seguridad. El informe técnico realizado por la Jefatura de Bomberos indica que para dejar el paso a vehículos de emergencia se debe dejar un paso mínimo de 4 metros, que se podrá reducir a 3,5 en algunos casos. Ustedes en comisión no quisieron aprobarla. Este es un tema prioritario, imprescindible, porque no queremos poner en riesgo la seguridad de ninguna persona. En un segundo bloque nos centramos en los horarios. Pretendemos volver a la propuesta inicial y, por lo tanto, a reducir los horarios que plantea la oposición para que los vecinos puedan descansar. Y es que, según las enmiendas que plantean, algunas terrazas, las cerradas, abrirían hasta las 3 de la mañana en días laborables y hasta las 4:30 los fines de semana. No entendemos que además de prolongar el horario de las terrazas, les den aún media hora más para que la recojan. Sobre horarios, se alarga el periodo de verano. Pero ¿cómo se puede considerar que el verano va de Semana Santa hasta el 31 de octubre? El horario de verano debería aplicarse del 1 de junio al 30 de septiembre, como proponemos. Lo que plantea mi grupo es que se adelante 1 hora el cierre de las terrazas de domingo a jueves. Ahora cierran a la 1 de la mañana y queremos garantizar el descanso adelantándolo a las 12,
pero no parece que sea una cuestión prioritaria para la oposición. En el entorno, antes ha puesto el ejemplo de Bilbao, Bilbao cierra a las 12, en Gasteiz a las 11:30 y en Guecho, Hondarribia y Azpeitia, por poner otras localidades, también a las 12. Alargan los horarios de terrazas en soportales, las que tienen una gran repercusión en los vecinos, hasta las 2 de la mañana, lo que unido a la media hora que se les quiere dar para retirar las terrazas y el alargamiento de 1 hora en Semana Grande, los soportales en Semana Grande pueden tener un ruido elevado hasta las 3:30 de la mañana. Planteamos un tercer grupo de enmiendas para intentar reducir el perjuicio a los vecinos y a toda la ciudadanía. Pretenden anular la utilización de bancos públicos. No hay que ir muy lejos para encontrar un ejemplo. Enfrente del propio ayuntamiento, las terrazas se comen los bancos y no se pueden utilizar. No podemos perjudicar el acceso a los portales, el paso de los vecinos a sus viviendas. Que no se deje un paso de 1 metro entre terrazas hace que muchos vecinos tengan que dar una vuelta enorme para entrar a su portal, por ejemplo, en la Plaza Constitución. Sobre el aparcamiento y las terrazas en el Bordillo, saben que en varias zonas como Sagüés eso va a ser un problema. Plantean reducir el paso de los viandantes al ampliar el número de calles donde poner terrazas y ampliar el tamaño de las mismas ocupando hasta el 60% del ancho de la calle. Creemos que es una gran equivocación y por eso nuestras enmiendas a esos apartados. Han aprobado en comisión la posibilidad de actuaciones musicales, pero para no perjudicar a los vecinos entendemos que deben contar con la autorización de la comunidad de propietarios. Ellos tienen mucho que decir al respecto y se les debe respetar. Para finalizar, la enmienda 25 sobre recintos privados. No compartimos su pretensión de privatizar aún más el espacio público. Ya proponemos otro tipo de terrazas menos perjudiciales, abiertas, por lo que proponemos eliminar todo lo relativo a los mismos. Del de Bildu entendemos que el Gobierno ha tratado de buscar el equilibrio, consciente de que hay intereses enfrentados y consciente de que la actividad hostelera supone una parte importante del Producto Interior Bruto de la ciudad que genera actividad y crea empleo. Todavía tienen una oportunidad de rectificar, de aceptar las enmiendas y mejorar sustancialmente la ordenanza. Los vecinos y vecinas se lo agradecerán porque respetarán su descanso y su seguridad. Pero incluso se lo agradecerán quienes utilizamos las terrazas y deberían hacerlo los propios hosteleros, porque cuando hablamos de seguridad, hablamos de la seguridad de todos y todas. Los derechos de los vecinos y vecinas son compatibles con los intereses de un sector muy concreto de la hostelería como el que nos ocupa. Tengan amplitud de miras y no se limiten a defender los derechos de una parte en perjuicio de la otra. Tratemos de construir entre todos y todas. Mila esker. Eskerrik asko, hasi izteko txanda. Bai. Bueno, en primer lugar, decir aquí y públicamente que nosotros no hemos aprobado ni una enmienda que supusiese una merma al derecho de descanso de los vecinos y vecinas. Eso es mentira. Y aprovecho para advertir que si no se aprueban las enmiendas de Bildu, se va a dar una situación preocupante para los vecinos y las vecinas. Porque la oposición no ha hecho caso ni a los informes técnicos, ni al informe de seguridad, ni a las peticiones de los vecinos y vecinas. Una cosa es favorecer la actividad del sector y otra, plegarse solo a sus intereses. Eso no es ni consenso ni equilibrio. Por otro lado, que no se quiera ni respetar los informes del jefe de bombero es una cuestión que consideramos como muy grave. Tendrán que explicar a la ciudadanía por qué establecen pasos por los que no pueden pasar vehículos de emergencia. Porque si algo pasase, ¿en quién recaería la responsabilidad de no atender una emergencia? Por las razones expuestas, vamos a defender todas nuestras enmiendas por los vecinos y vecinas y por garantizar la seguridad y el tránsito peatonal. Y por eso no apoyaremos una ordenanza que haya sido hecha por los tres partidos a la medida de unos intereses muy concretos. Por tanto, votaremos que no a sus enmiendas. Podíamos haber hecho una ordenanza donde todos hubieran tenido cabida. El Gobierno se ha esforzado en ello y la oposición justamente lo contrario. Se ha preferido defender exclusivamente los intereses del sector de la hostelería, en lugar de garantizar una ordenanza que mantenga un equilibrio bueno para todos y que no perjudicase al vecindario. Eskerrik asko. Bueno, bozkatzeko garaian
bloketan ingo deu, hasiko gea Eusko Alderdi Jeltzalearen blokearekin, partidoka ingo deu, Gero Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista eta Bildurenak. Salbuespen batzukin. Salbuespena dia, Bilduk aurkeztu ditun 4 emendakinak, 8garrena, 14garrena, 15garrena eta 21garrena, Alderdi Popularrak aurkeztu duen 1, 22garrena, eta Alderdi Sozialista bozkatu ditun, aurkeztu ditun 2, 11garrena eta 12garrena. Hoiek banaka bozkatuko ditugu. Hasiko gea blokeekin, txikitatik haundira. Aurrena bozkatuko dugu, Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako 2 emendakinak. Aldeko bozkak, aurkakoak, ez dira onartu Eusko Alderdi Jeltzalearen emendakinak. Alderdi Popularren 4 emendakin bozkatuko ditugu, ze 5garrena, 22garrena, geho bozkatuko dugu aparte. Alderdi Popularren blokeko emendakinei baiezko bozkak, ezezkoak, ez dakit nola don, empate o no? Berriro bozkatuko dugu, aldeko bozkak, aurkakoak, kalidadeko botoekin, ez da onartzen. Orain onartuko bozkatuko ditugu PSOEren 2 emendakin batera, ze 11garrena eta 12garrena geho banaka bozkatuko dira. Orduan, alderdi 11 eta 12 dira aparte gelitu dianak. 11 y 12 se votan luego aparte. Orduan, Alderdi Sozialistaren beste 2 hoien aldeko bozkak, aurkakoak, berriz errepikatu behar da, aldeko bozkak, aurkakoak, kalidadeko botoekin, ez da onartzen. Eta orain, bozkatuko dugu, aklatzen aizen noan, Juan, Bilduren emendakin guzti blokean, 24 bozkatuko dira, ze beste 4ak gelitzen dira geho banaka bozkatzeko. 8garrena, 14garrena, 15garrena eta 21garrena. Gainontzeko guztik, 24 guztiak, Bilduren aldeko bozkak, aurkakoak, ez dira onartzen. Orain ingo ditugu banaka lehen utzi ditugunak. Hasiko gea, Alderdi Popularraren 22garren emendakinarekin. Aldeko bozkak, ezezkoak, empate, aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen kalidadeko botoarekin. Orain Alderdi Sozialistaren 11garren emendakina. Aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. Eta 12garren mozioa Alderdi Sozialistarena, aldeko bozkak, ezezkoak, berriz bozkatuko dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, kalidadeko botoarekin, ez da onartzen. Eta orain, proposamena bera. Bildurena falta zaizkiu bai barkatu, Bildurena, 8garren emendakina Bildurena. Aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen. 14garrena bozkatu behar da, ez? Ez da, bai. 14garren emendakina Bildurena, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, ez da onartzen. 15garren emendakina Bildurena, aldeko bozkak, ezezkoak, berriz bozkatuko dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, kalidadeko botoarekin onartzen da, eta 21garren emendakina Bildurena. Aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta orain ja bai, proposamena bera, aldeko bozkak, proposamena bera osotasunean, bai, aldeko bozkak, ezezkoak, onartu ba, gelditzen da. 5. puntua. Queda aprobada, por tanto, el 4. punto del orden del día referido a la ocupación del espacio público para la hostelería. Pasamos ahora al 5. punto del orden del día sobre la aprobación de la cuenta general 2012. Lehenengoa, 2012ko ekitaldiko kontu orokorra onartzea. Bigarrena,
Udalbatzak ezaguntza jotzen du tokiko entitateentzat finkaturiko aurrekontuaren egonkortasuna bermatzeko kontu hartzailtza orokorrak eginiko txostena Donostiako udalak bere erakundeek eta menpeko entitateek 2012ko ekitaldian hirugarrena kontuen Euskal Epaitegiari bidaltzea 2012ko ekitaldiko kontu nagusia kanpoko fiskalizazioa egin diezaion erakundeak berak erabakiko dituen helmen eta baldintzekin. Asunto número 5. Aprobación de la cuenta general 2012. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2012. Segundo, el Ayuntamiento Pleno se da por enterado del informe de la Intervención General en relación al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al cierre del ejercicio 2012 del Ayuntamiento y sus organismos y entidades dependientes. Del citado informe se deduce que el sector público del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido para el ejercicio 2012. Tercero y último, poner a disposición del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la cuenta general del ejercicio 2012 para su fiscalización externa con el alcance y condiciones que el propio tribunal determine. Donostiako udalak iazko aurrekontua superabiterakin itxi du. 1.088.000 euroko superabita. Izan dugu eta tesoreria erremanentea 17,8 milioikoa da. La primera conclusión es que hemos logrado equilibrar las cuentas municipales en un contexto tan difícil. Este remanente de tesorería se traduce en capacidad adicional de gasto que obviamente el Gobierno municipal quiere aprovechar para beneficio de la ciudad. No queremos ahorrarlo, queremos gastarlo. ¿Y cómo? Pues incorporándolo, añadiéndolo al presupuesto del 2013. Es decir, aparte de los gastos ejecutados durante el 2012, que suman 266 millones, otros 21 millones de gastos se ejecutan durante el 2013 a cuenta del remanente de tesorería, fruto del ahorro y de los compromisos de ingresos provenientes del ejercicio del 2012. En cuanto al grado de ejecución de la liquidación del ejercicio del 2012, se deducen unos menores ingresos por cuantía de 43,6 millones. Esto significa que el grado de ejecución de los ingresos ha sido de un 87%. Consideramos que se trata de un grado de ejecución importante adecuado al contexto actual. Por ejemplo, los ingresos ordinarios han experimentado un incremento de 2,8 millones, un 4,3% superior a los del 2011. Y además hay que tener en cuenta que más de la mitad de los ingresos previstos no ejecutados, 24,7, corresponde a la venta de parcelas que no se han podido materializar debido a la crisis inmobiliaria y financiera. En este contexto creemos que es una buena cifra. En el capítulo de gastos también ha habido un menor gasto, en este caso por una cuantía de 47,4 millones. Esto significa que el grado de ejecución de los gastos ha sido de un 85,9%, sobre todo por la política de contención de gasto y también por la política de supeditar el gasto a la obtención de ingresos, equilibrando las cuentas, sin lastrar la viabilidad económica y financiera del Ayuntamiento. Hemos gastado lo que teníamos y en lo que teníamos que gastar hemos gastado. No hemos gastado todo lo que quisiéramos. Hemos tenido que establecer prioridades en el gasto, apostando por la persona, sin afectar a los servicios esenciales. Hemos conseguido ahorrar sin tocar el gasto social, columna vertebral de la actuación del Gobierno municipal. Esto no significa que estemos renunciando al gasto no ejecutado. La mayor parte de las inversiones que no se han podido iniciar se han vuelto a presupuestar en el 2013. Es un gasto necesario también. No se renuncia a ellas, se posponen. Además, no hay facturas pendientes de pago. Otros ayuntamientos están enfangados con unos atrasos muy importantes. Estos datos revelan que las cuentas del Ayuntamiento se gestionan con eficacia e indican el esfuerzo del equipo del Gobierno para hacer realidad este objetivo. La liquidación presenta un ahorro por importe de 19,3 millones, superior al previsto en 15 millones. El indicador de ahorro era de 1,6% en 2011 y con este cierre pasa a ser de 7,3%.
La ejecución de las cuentas del 2012 rebaja nuevamente la deuda financiera del Ayuntamiento de Donostia. Estas cifras suponen para la ciudad una clara ventaja competitiva, ya que aprovechan las oportunidades y las posibilidades para mejorar nuestro posicionamiento en un contexto económico difícil. La ejecución de las cuentas del 2012 rebaja nuevamente la deuda financiera del Ayuntamiento de Donostia. En conclusión, estos datos confirman la saneada situación de las cuentas generales del Ayuntamiento, de las arcas municipales e indican que el Gobierno municipal gestiona de forma realista, sin renunciar al gasto, pero sin arriesgar, porque creemos que un sector público consolidado y que año tras año es capaz de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Baixui, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra, José Luis. Vale. Bien, después de escuchar a la delegada de Hacienda, parece que todo ha sido magnífico en el 2012. Yo he debido estar en otra ciudad y en otro ayuntamiento, en otro consistorio. Aquí se nos dice, no gastamos porque no ingresamos, pero posponemos. Es todo importante, pero ya lo haremos, lo volvemos a presupuestar. Bueno, pues precisamente eso es lo que nosotros queremos poner encima de la mesa. Gestionar bien es conseguir esos ingresos, los presupuestados, y si no, tratar de conseguir otros ingresos. Y no decir, bueno, lo vuelvo a presupuestar. Es decir, uno no puede decir, bueno, me presento en septiembre, me presento en febrero. No, eso no es así. Eso no es así. Aquí estamos hablando de la cuenta general. Efectivamente, tengo el interventor delante. Una vez más, le tengo que agradecer a él y a su equipo cómo nos la explican. Y tengo que decir delante de toda la ciudadanía que está todo perfectamente controlado y perfectamente bien llevado. Desde el punto de vista de control no hay nada que objetar. Como en este debate no hay dos partes, no hay una parte política y una parte técnica, la parte técnica es irreprochable. La parte política es la que a nosotros nos hace que no podamos aprobar esta cuenta general, porque no compartimos la forma que tiene de gestionar el equipo de gobierno. Esa forma, nosotros posponemos, volvemos a presupuestar. Bueno, pues muy bien. Nosotros exigimos más eficacia. Y no adornarse tanto, no de decir qué bien lo hacemos, qué rigurosos, qué realistas, no. Nosotros no compartimos esa forma de hacer las cosas. Y yo podría, y usted lo sabe, porque compartimos las sesiones preparatorias de la cuenta general, que hay muchos sitios donde tenemos déficit, donde hay cosas que se pueden mejorar. Es decir, ese discurso que usted ha hecho tan complaciente no se ajusta a la realidad. A mí ya me habría gustado escuchar algo de autocrítica. Es que no he oído nada, ¿eh? Ha cogido el botafumeiro y se ha dado, pero bien, claro, será porque mañana es Santiago y le ha recordado la idea, pero es que no me lo explico. No me lo explico. Yo esperaba que hubiese sido usted más prudentita en este sentido y decir, bueno, pues mire, nos ha tocado lo que nos ha tocado, sabemos que hay dificultades, ustedes saben cómo estamos en el 2013 y dice que posponen para el 2013 cuando están diciendo que también posponen las cosas en el 2013 porque no se van a dar los mismos ingresos que estaban para el 2012 que se posponen también en el 2013. De todo eso no le he oído nada. Y va a tratar de rebatirme, pero sabe que no me puede rebatir nada de lo que le he dicho, porque es la absoluta verdad. Efectivamente, el Ayuntamiento de San Sebastián tiene un nivel de endeudamiento pequeño. Está la deuda razonablemente controlada. Y los ingresos corrientes a los que usted se ha referido son gracias a los ciudadanos. Y eso tampoco lo ha dicho. Son los ciudadanos que cumplen extraordinariamente bien, que pagan aquí sus impuestos, donde apenas hay morosidad, y pagan en Diputación Foral, que también nos viene casi la mitad de los ingresos corrientes de allá. Son los ciudadanos, no es su gestión. Su gestión es la normal. Faltaría más que no se emitieran las notificaciones y se cobraran lo que se tiene que cobrar. Faltaría más. Son los ciudadanos los que tienen mérito en eso. Pero en lo demás, el resto de las inversiones, las parcelas esas que ustedes han mencionado, Iyumbe, etcétera, pues ahí no se ve la gestión. ¿Que es difícil? Ya sabemos que es muy difícil, pero ahí se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas. Y ahora tienen ustedes el reto en el 2013. ¿Qué va a pasar en este 2013? Y el año que viene, seguro estoy que si yo tengo que hablar de este tema, que me imagino que tendré que hablar de este tema, le estaré diciendo a usted lo mismo que ahora, lo cual no será una buena señal. Nos vamos a abstener. Alderdi jeltzalea, Ñegi. Después de pasar un mal trago, porque ha sido un mal trago el debate anterior, vamos a ver si recuperamos la normalidad, ¿no?
Yo, en primer lugar, quiero, como presidente de la Comisión de Cuentas, agradecer a los servicios técnicos el trabajo que vienen haciendo, no ahora solo, sino que vienen haciendo en lo que es fundamental en las cuentas y lo que es el objetivo principal de las cuentas, porque quiero destacar que la ley, y así lo establece la Ley de Haciendas Locales, el cometido fundamental de las cuentas generales es informar, y es informar para controlar. Y ese es el alcance que tiene la cuenta general, y en ese sentido el trabajo que han hecho los servicios técnicos y que vienen haciendo creo que es encomiable. Y si nosotros vamos a dar nuestro sí a las cuentas generales es porque creemos que la información que se ha dado en relación a las cuentas generales es correcta, amplia, veraz y comparable. Y en ese sentido vamos a dar nuestro sí. Eso no quiere decir que la gestión económica del presupuesto del ejercicio 2012 por parte del Gobierno municipal tenga nuestro aprobado, porque no lo tiene. Lo que tiene nuestro aprobado son las cuentas generales. Y las cuentas generales entendemos que están adecuadamente formuladas y por eso las votamos favorablemente. Y ya entrando al contenido de las cuentas generales, porque creo que hacer un esfuerzo también en transmitir a los ciudadanos qué se hace aquí con el dinero que ellos aportan es importante. Y voy a hacer cuatro pequeños, hasta donde me da el tiempo, que es muy poco, desafortunadamente, pero voy a referirme a 4 cuestiones. Desde el punto de vista de los ingresos, el comportamiento de los donostiarras, el comportamiento fiscal de los donostiarras, la solidaridad de los donostiarras con este ayuntamiento es ejemplar. Si aprobamos unas subidas fiscales promedio de un 3%, los ingresos ordinarios del propio ayuntamiento han crecido en un 4 y pico %. De modo que, en una situación como la que estamos viviendo, que es una situación donde la renta de la ciudad y la renta de los ciudadanos media es más baja que lo que era el año anterior, los ingresos del ayuntamiento son un 4,3% más altos que en el ejercicio anterior. En este sentido, creo que somos un ayuntamiento privilegiado y esto hay que atribuírselo a los ciudadanos. Son los ciudadanos los que pagan los impuestos y pagan religiosamente y pagan bien. Y este es un primer elemento que quiero destacar. Hay un segundo elemento que quiero destacar que hace referencia al gasto. Es verdad que el ejercicio 2012 arroja un dato muy positivo desde el punto de vista de la ejecución del gasto ordinario, insisto. Ha habido un ahorro superior al que se había estimado de 15 millones de euros. El ahorro corriente obtenido en el ejercicio pasado ha sido de 19 millones de euros. Y es un ahorro conseguido sobre la base de aplicar recortes, sobre la base de aplicar criterios de austeridad y también recortes en lo social. También. Tengo aquí el dato y lo voy a dar. En la suma de igualdad y juventud en el ejercicio pasado, solo en el capítulo 2, se han ahorrado 684.000 euros. También se ha recortado en gasto social. Pero eso da un resultado positivo, un resultado de mayores recursos en esa cuantía, 15 millones más de los previstos, es decir, 19 millones más de ahorro. Es un dato que a día de hoy es un dato importante. Donde suspende el Gobierno absolutamente es en materia de inversiones. El ejercicio 2012 es el ejercicio de los últimos años con diferencia donde menos se ha invertido. Y por dar un dato, simplemente, las inversiones más significativas han sido de 15 millones. Las del ejercicio 2011 eran de 55. Y esto tiene que ver con la gestión, no tiene que ver con la falta de recursos. Acabo de decir que había 19 millones de recursos que poder invertir. No se han llegado a invertir esos, ni los 10 millones de deuda que se ha llegado a invertir. Y como se me acaba el tiempo, quiero también terminar diciendo que desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas, desde el punto de vista de la deuda del ayuntamiento, el ayuntamiento está en una buena situación. No está en una situación para echar cohetes, pero está en una buena situación porque su deuda es el 75% de sus ingresos ordinarios, la deuda global, y el 64%, es decir, tenemos una deuda contraída de 198 millones y tenemos unos ingresos ordinarios de 319 millones. Luego tenemos una situación, en ese sentido, saneada. Este ayuntamiento está en condiciones de invertir, está en muy buenas condiciones de invertir y no invierte. Ese es el suspenso de este Gobierno.
Sí, se ha hecho mención a los gastos corrientes y a los gastos sociales también. Decir que respecto a los gastos corrientes son significativos los ahorros que se han hecho en gastos de protocolo, publicidad, propaganda, estudios y trabajos técnicos. Y sobre los gastos sociales es cierto que ha sido menor que lo presupuestado, pero lo que tenemos que decir es que no ha supuesto ninguna merma en los servicios sociales ofrecidos, ya que el gasto ha sido menor debido principalmente al paso de Neguko Aterpea a Gaueko Aterpea, que se realizó más tarde de lo previsto. Lo que estamos diciendo es que la liquidación del presupuesto del 2012 arroja indicadores positivos y que demuestra que los criterios económicos aplicados por el equipo de Gobierno para la ejecución del presupuesto han sido favorables. Un año más hemos podido cumplir con las directrices de los balances en positivo, tanto en ahorro como en endeudamiento o en estabilidad. No solo eso, hemos logrado mejorar los indicadores respecto al ejercicio anterior y eso nos permite coger un poquito de aire y seguir avanzando hacia una Donostia cada vez más social y con unos presupuestos cada vez más solventes y realistas. La conclusión general de esta liquidación es que el modelo social que hemos planteado para Donostia está funcionando, incluso desde el punto de vista estricto de gestión económica de la Administración, siendo exigentes en el gasto, transparentes en la gestión y con unas prioridades políticas muy claras. Al final el resultado creemos que ha sido bueno. A la vez que seguimos saneando las cuentas, seguiremos mejorando los indicadores. Todo ello sin perder de vista lo más importante, que la ciudadanía no note en exceso la merma derivada de la crisis y que podamos dar respuesta, en la medida de nuestras posibilidades, al contexto de emergencia social que vivimos, subiendo el gasto social e invirtiendo en medidas de estímulo económico. Gracias. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, eseskoak, abstentzioak, onartu egiten da. Esplikazioa, Susana. Eskerrik asko berriro, alkate jauna. Bueno, para explicar nuestra abstención, y nuestra abstención evidentemente se debe a una valoración crítica de la acción de Gobierno el año pasado, señora Burutarán, porque el señor Gurruchaga tiene razón. Han ahorrado ustedes, entre otras cosas, del gasto social, en la cantidad que ha dicho. Son datos que nos han dado ustedes, es que no los hemos inventado. Pero también han ahorrado porque no hicieron la estación de autobuses, no la pusieron en marcha, o el mantenimiento en la ciudad se ha visto muy degradado, y todos esos son datos que están ahí. Porque ahorrar 19 millones para tener que hacer inversiones es bastante triste. Y lo ha dicho también quien me ha precedido en el uso de la palabra. ¿Cuál fue el porcentaje de inversión en el año 2011, donde la mitad de la gestión, por no decir casi toda, porque tenían ustedes su herencia, fue de un 55%? Y estuvimos hasta mayo, en año duro de crisis, que no siempre hemos gobernado en la abundancia. Pero es que nosotros sabíamos gestionar y teníamos proyecto de ciudad y ejercíamos el liderazgo. Y ustedes no, y es así, porque no les sirve de nada el ahorro, porque luego no invierten. La ciudad está adormecida, está parada y está triste. Y alguien recibirá esta herencia. Alguien recibirá esta herencia. Y lo vamos a ir diciendo desde ya. Y como decía la señora Burutarán, y con esto quiero acabar, están las inversiones en nuestra ciudad, lo que es el progreso, el empleo, está pospuesto, yo añadiría, indefinidamente. Tanto que los departamentos que hacen inversiones en esta ciudad podían colgar el letrero "devuelva usted otro día". Eskerrik asko. Bai, bosgarren puntua adosuta dagoenez, irakurri egingo duzu eta bozkatu egingo da. Bost prima markatu goi. Gai zerrenetik kanpo dagoen lehenengoa. Nik irakurri behar nonik. Akordio proposamena, Anoetako estadioa eta haren ingurua birmoldatzeko eta gero ura kudeatzeko egin beharrekoak baltzu misto baten bidez zeharka kudeatzeko modua onartzea. Propuesta de acuerdo, aprobar la utilización de la forma de gestión indirecta, sociedad mixta, para desarrollar las actuaciones de remodelación y posterior gestión del estadio de Anoeta y su entorno. Aldeko bozkak.
Hau batez, onartu ba, eta beste puntua gai zernetik kanpo zegoena, laugarrena sartuana. Toque momento un tanto. Ese son duda, Ne honek irakurtzen bestela eso, Propuesta de acuerdo. Esta esa es hau da retiratu dagoena, barkatu. Ne honek irakurrikoet, el alcalde con la unanimidad de la Junta de Portavoces propone: el Ayuntamiento Pleno acuerda constituir la comisión permanente para el seguimiento del concurso para la creación de la empresa mixta para la remodelación del estadio de Anoeta. Su denominación, composición y funcionamiento serán: denominación Anoeta Batzordea, comisión de Anoeta, composición alcalde y un miembro por cada grupo municipal, vigencias a la constitución de la sociedad mixta y periodicidad. Esta comisión celebrará reuniones ordinarias al menos una vez al mes. Aldeko bozkak, onartu bailitzen da, 6. puntua. Interpelazioa actuaciones de remodelación y posterior gestión del estadio de Anoeta y su entorno. Interpelación presentada por el grupo EAJ-PNV en relación con reivindicación referente a los derechos de las personas presas. Bai, alderi jeltzalea. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, interpelazio hau aurkezten dugu pleno honetara, uste dugudako gaiak duen garrantziarengatik alkateak erantzutea merezi duela, eta modu bakarra alkateak erantzuteko plenora etortzea da. Batzordetan ez duedako inoiz egiten ditugun interpelazioetan erantzunik ematen. Uste dugu gainera gaiak baduela bere darritasuna, batez ere elkarren arteko konfiantzari buruzko gai bat dedako, eta den gaiaren inguruan uste dugu dako etorkizunean ere garrantzia daukela. Esplikatuko naiz, aurreko ekainaren 21 giza eskubideen batzordea ospatu gendun, eta bilera horretarako azken bileratan egin den bezala, Alderdi Sozialista berriro ere giza eskubideen batzordera etortzea erabaki edo onartu zuen eskerostik, aldez aurretik adostu genuen eguneko gai zerrenda. Hor proposamen bakar bat egontzan, Bilduren aldetik, bateragune auziaren inguruan posizionamentu bat egitekoa, eta etzan beste inolako proposamenik sartu. Egin genuen bilera hori, alkateak azaldu zizkigun egin bat gauza, eta gure harridurarako, ikusten dugu 2 egun, 3 egun beranduago, hau da astedenean, ekainaren 22ean, udal gobernuaren izenean, ekitaldi bat antolatzen duela udaletxe honetan bertan, atarian, Donostiak dituen 77 presoen eskubideen inguruan. Eta diot harridura, zeren ostiradean izan badin bagendun giza eskubideen batzordea, eta ez badin bazitzaigun aipatu, guretzako sorpresa izan zen, astedenean horredako gauza bat ikustea, horredako gai baten inguruan. Sartu gaitezke edukinaren inguruan eztabaidatzera, baina ez da interpelazio honen helburua. Hau da, zergaitik dira 77, nola zenbatzen ditun 77 horiek, eta baina hori izango dugu pensatzen eta aukera aurrerago egiteko. Hoy lo que venimos a poner de manifiesto es que esta manera de funcionar, que no es nueva, porque hemos tenido más situaciones similares, hace que para nosotros exista una quiebra de confianza en determinadas materias. Y lo digo porque los avatares que ha sufrido durante estos 2 años la Comisión Especial de Derechos Humanos de este Ayuntamiento pues dan para bastante. Se nos ha dicho repetidas veces, no voy a transcribir, ya lo he hecho en alguna otra ocasión, por parte del alcalde, que esta es una comisión clave, que esta es una comisión muy importante, que no es una comisión María, que en el nuevo tiempo político que abordamos desarrolla o desempeña un papel fundamental. También se nos ha dicho muchas otras veces, cuando hemos traído otros temas que puedan tener relación con las consecuencias del conflicto a este pleno, que no debíamos hacerlo porque éramos unos irresponsables, que estábamos manipulando políticamente a determinadas personas, que debíamos haberlo formulado en la Comisión Especial de Derechos Humanos, lo hemos oído en bastantes ocasiones, y vemos ahora que quien exige a los demás un determinado comportamiento es el primero que se siente eximido del mismo a la hora de realizar su actuación con respecto a determinados temas. Y eso es lo que ha motivado el que nosotros presentemos esta interpelación, porque creemos que esto no es actuar con unas reglas de juego claras y que aporten algo. Y lo digo sinceramente, si el alcalde considera que el grupo municipal del PNV está enfadado por esto, se equivocará, no lo está. Lo que está es preocupado, porque ya tuvimos episodios anteriores
edo es que, bueno, pues tuvimos 2 actos de homenaje a víctimas 2 días seguidos, el propio unilateral y el común, y esto, pues parece ser otro quiñu en el mismo sentido. Y yo tengo que decir que en estas materias la historia no está en que cada uno haga lo que le da la gana por su cuenta y después solamente ponga en común con los demás lo que le conviene, porque esto tiene un recorrido muy corto. Y como hemos visto que efectivamente este comportamiento, en este caso concreto, obedece, supuestamente, veremos a ver qué es lo que contesta el alcalde, a un modo de actuar que es el que describo, pues nos preocupa. Nos preocupa y nos gustaría saber cuál es la explicación que tiene el alcalde que darnos para mantener esta doble actuación, una en la Comisión Especial de Derechos Humanos, a la que nos llama a todos los demás a asistir y tratar los temas, y la otra propia del Gobierno municipal unilateral. Eskerrik asko. Bai, erantzungo dizut, eta hasteko esango dizut, ne harrituta nago, danok harrituta gaur hemen, por lo visto, ze formula erabilizun hau galdetzeko, benetan, kurioso egite zait, ez da sekulan erabili 2 urte hauetan, ez da aurreko urtetan inoiz erabilidan, baino jakine bazenun erantzuna, eta gaina badakizu, zeman izun, bakizu, pertsonalki, alkatearen buleoko ateak irekita daudela, askotan egote zeatela eozein gauza galdezka eta erantzun ite zaizuela, zuzenian, edo pasillotan, edo kalien elkarrekin egon da, edo zen beste bileretan. Osea, aukera galetzeko alkateari, ni uste paezuela eta alkateak erantzun egiten du. Nik uste talare, eta ados nago esan dituzun gauz askokin, gai hau, netzako oso importantia, presoena badakizue gutzako dala gai oso importantea ze ikusi handia daka herri hontan bizitzen nahi gehan prozesuarekin eta normalizazio bilakaera horrekin, ados junda asko ze hobeto, eta danok ados junda asko ze hobeto, dudarik ez euki. Baina dakazu, konfusio txiki bat eta trasladatu itezu eta hau argitu nahi dut. Gauza bada, bilduk ze egiten duen, eta beste gauza bada, gobernuak ze egiten duen. Eta espadezu esan ere, erabiliezu tekstoan gauza bar gustatzen ez zaitena, eta da, estrategia partidista bat egiten dugula. Eta hoi, ez teu sekulan egin, ez teu egiten, eta zeuro entzaitez, ez teula egingo. Gizaizko horietako batzordea gutzako da oso importantea. Eta tresna bat bertan talde politiko guztiak hitz egiteko, hausnartzeko, adostasunak bilatzeko, beti gizaizko bideen inguruan edo beraien urraketen inguruan. Erabakiak hartu, ekitaliak antolatu edo informazioa eman. Eta horrela funtzionatzen ari gera. Baina jakin behar dute ikusle guztik, gauza badala gizaizko horietako batzordea eta adostasun hori bilatzea, eta beste gauza bada gobernu batek gobernatu egin behar dula. Eta gobernu batek jartzen ditula erabaki batzuk gobernu bezala, informatu dezake horri buruz egila da, baina beraien erabakia dira eta ez du momentu hortan adostasunik bilatzen beraien erabaki bat dalako. Ekainaren 21ean, bai, konbokatu zen, giza eskubideen batzordea, proposamen bat zeon, 3 puntu gehiago bat zeuden informatiboak, irikila da gaina gai ordena jartzeko aukera, partido guztiak kasu aukera, etzen nuen beste puntu jarri, eta proposamen bat zeonen konkreto, bozkatu intzana, eta honetaz ez genuen ezer itzein, San Juan eunian eintzan ekitalitaz. Eta zergatik, konsideratu nuelako, etzala beharrezkoa. Ez que ez daka beste misterioik, Zan gobernuaren ekitaldi bat, eta gobernuak antolatutakoa, eta agian informatu genezaken, ez genuen informatu, urrungo bileran informatuko dozatik egintzan, eta pormenorizazio guztik emango ditugu, baina nik uste inorren buruan ez dala kabitzen, por ejemplo, lehendakari batek egiten dunean ekitaldi instituzional bat lehendakari gisa, o gobernu gisa, aurretik parlamentuko talde politiko guztikin egon behar duela, beraien oniritzia bilatzeko. Horrek ez duela funtzionatzen. Lehendakaria lan asko egiten du, bilatzeko adostasunak talde politikoekin. Eta txalotu egiten dugu, eta nik txalotu itet. Baina gobernu bezala ere egiten ditu bere gauzak. Eta guri ere tokatzen zaigu, gobernu bezala gure gauzak egitea bestela absurdo bat izango litzateke. Bildu, jartzen dezuzue testuan, erabakizula ekitaldi hori egitea. Etzan bildu izan, gobernuak erabakizun ekitaldi hori egitea. Zalako ekitaldi instituzionala gobernuarena. Eta zuk ezpaezu muinan sartu nahi ere, nik sartu nahi dut. Azken finan eskatzen eginan, 77 preso horientzako, eta oso horretxa da, nondik atatzen dian. Da, zenbatzea, 1, 2, 3, 4, 5, 77 arte preso daude. Donostiarrak kartzeletan.
Eta nahi genuna zen, horien informazioa ukitzeko dosier bat egin, dosier hori bidaldi Madrid eta Bruselara erregularki, udal informazioa bidaldi presoiei, bere eskubideen aldeko txartela hau eraman, zenideekin egon, eta giza eskubideetako batzordera, precisamente, hainbat ekitaldi eramango egin ditula gobernu bezala han eztabaidatzeko. Hoi da erabaki genuna, jarri genuna mai gainean. Giza eskubideak gutzako batzordea oso importantea da, hiriaren pakearen bila jun behar du, bukatzen ari naiz, eta nik uste gauza benetan serioa dela, eneko, eta bakarri jakin gauza badala batzorde hori, eta beste gauza badala beristeko gobernuaren egin beharra. Erabat kezkatuta aitortu behar dizut, ez dezu da ezer ulertzen gai honen inguruan. Nik ez diot inungo momentuan gobernuari ukatuko legitimidadea, berak nahi dituen ekitaldiak edo ekimenak aurrera eramateko, jakina, legitimoa dela aste denean egin zuena egitea, eta ez dauka informatzeko bete beharrik ere. Gertatzen dena da, gertatzen dena da, alkate, zuk gauza bat esaten dezu da eta beste bat egiten dezu da. Eta horren, hau bukatu da, trampa hau bukatu da. Ezin dena onartu da esatea, ez, gauza batzuk amankomunean ateratzen saiatu behar gera, eta gainera zuek hori egin behar dezute, eta hori eskatzen diguzu behin eta berriro, baina neri utziasun nik nahi detena nahi denean egiten. Honek ze kristo aportatzen du. Zuk uste duzu, zuk zure jokua 100% mantendua izango dezu da, eta gainontzekoek gero parte hartuko dugu da zuri komeni zaizun jokuan bakarrik? Ni benetan ez dizut, alperrik aigea. Alperrik aigea, zoritxarrez, 2 urte pasadia, hitzonak besteik ez ditugu entzun zure aldetik giza eskubideen batzordearen inguruan, prozesuaren da garai berriaren inguruan. Baina gero, errealidadera geizten geranean, ikusten dugu, errealidadea beti berdina da. Eta da, zuek zuena egiten dezute da, eta ondo iruditzen zait, ni hori ez dut kritikatzen. Kritikatzen detena da, gero, beste hori eskatzea, gurea amankomunean jartzeko. Joko hortan, guk ez dugu jokatu behar. Eta, gaina esate dizut, sinakrituz esaten den bezala, ez nahiz azarratzen. Da, pena ematen diana ikustea ze eskaz jokatzen den gai honekin. Ze eskaz jokatzen den gai honekin, eta gaina ez dezu udertzen. Larriago iruditzen zait gaina ez udertzea. Oso erresa da dako udertzen. Oso erresa. Argitu diazu, erantzun diazu, eta ikusi dut. Aurreko puntu baten izan dugun estena batetan ikusi deten bezala, hemen jokatzen da beti norberaren ikuspegiaren arabera eta komenientziaren arabera. Oso ondo. Hemen ere bai, joku arau horiekin guk ez dugu jokatzen. Nik gauza esatizut, giza eskubideen asuntoan, hauen urraketak eta pakearen bila gabiltzanok, bakoitzak bere eremuan aportatzen duen guztia, nik ontzat ematen dut. Igual zait, Eusko Alderdi Jeltzalea izan, Alderdi Popularra izan, Alderdi Sozialista izan, Diputazioa izan, Eusko Jaurlaritza izan, udaletxea izan. Eta nik uste gu gobernu bezala, egin behar daukagula, ardura daukagula. Eta nik uste ez gobernu bezala, gizarteak eskatzen digula, hiritarrak eskatzen digute, eta kasuntan donostiarrek eskatzen digute, gauza askok batea egitera. Eta nahi esaten behazu giza eskubideen batzordean, ez dela positiboa, lortu izana, por ejemplo, iaz, biktima guztientzako omenaldi bat bateratu bat egitea, ni uste hanka sartzen aizela. Zate, ni uste lan hori egin beharra dagoela. Eta gure gobernu bezala egin beharra daukau lan bat, baina desde luego garbi dakat, gauza asko eta askotan, nik eraman da proposamena, osuek eraman da, lehenu esan dezuek aukera igual dakazuela eramateko zen proposamena, eraman dituzu ere, eta inkluso onartu dira zuen proposamenak, eta beste proposamen batzu zuenak egin dituzue zuen erara, eta nien esartuko horretan, eta positibo eta intensio honekin nina daudena, desde luego, beti txalutuko ditu, eta igualtza zen egiten ditun, eta nik uste batzordore funtzionatu behar dula, ze dago eskaera sozial bat guk esfortzu hori egiteko. Eta ni berriro ere deialdia tingoet. Konfiantza sortu nahi dut batzorde hortan, eta nahi nuke ara juten diena konfiantzakin jutia. Eta egila da gobernuak ingoitula gauza batzu bere erara, beste batzuk iten dituztena bezala. Baina batzorde hortan nahi nuke danok hitz egitea, lasa hitz egitea, eta saiatzea, zer deun aman komun aurra egiteko eta Donosti horren aurran esateko, honekin ados gaude, eta indaiteke. Eta konbibentzia posible da, eta elkarbizitza posible da. Eta gu izan behar deu, isladatzen deunok, hoi posible dela, eta hortan jarraitu behar deu. Eta kezkatu bageitzen, nahi, zati nik uste, Alderdi Jeltzalea precisamente
horren aldeko apostu baiten dula. Eta nik uste ezin dela zalantzan jartzi batzorde horren beharra. Eta landu behar balala hobeto, hobeto saiatuko gea egiten. Eta ez antzazu zentzan ze gauzetan hobetu egiteken, eta saiatuko gea. Baina gobernuai utzi bere gauzak egiten, ez zaidete duzue gobernatzen, gui tokatu zaigu, baina ez teukentzen ardura onduiako gauza honekin, seguru egotia, egin behar ditugula gauza asko elkarrekin. Eta elkarrekin esatet alderdi sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalea eta alderdi popularra. Zatik alderdi popularra ere, gonbitat egiten ditor berriro ere, bueltatzeko giza eskubidetako batzordea. Abenduan behatzin dago urrungo bilera, 10:00 eta nik uste hor, esplikatuko ditugula berriz hau edanak eta nahi zuen guztik, eta nahi nuke funtzionatzea benetan ondo batzorde hau, horrela eskatzen dulako gure hiriak. Eskerrik asko. Zazpigarren puntua. Alkatea agertzeko eskaera, Igeldo auzoa Pasamos a continuación al siguiente punto, que se trata de una solicitud de comparecencia del alcalde para explicar la posición del Gobierno Municipal de Bildu y la situación judicial del expediente sobre la pretendida separación del barrio de Igeldo. Bueno, puntu honetan, eta 30/82 legearen 28. artikulua kontutan hartuta, ni behartuta nago, obligazioa daukat, prozedura honetan parte ezartzeko. Beraz, ni hemendik joan egin beharra daukat, eta Josu Ruiz gelituko da pleno honen lehendakari bezala puntu hau bukatu arte. La ley 3092, su artículo 28, me obliga a no participar en este punto. Por lo tanto, me tengo que ausentar y durante el tratamiento de este punto, pues la presidencia del Pleno la mantendrá Josu Ruiz, teniente alcalde del Ayuntamiento. Como estaba previsto, por lo tanto, el alcalde procede a abandonar la sesión y será el primer teniente alcalde, Josu Ruiz, el que desempeñe las funciones de Izaguirre durante los minutos que dure este punto. Eguerdion denori. De esta manera, ha dicho Izaguirre, quiere mantener la neutralidad por su relación con la asociación Itxasaurro en defensa de la independencia de Igeldo, de la que fue presidente. Bueno, señor Ruiz, resto corporativo, según bueno, estamos viendo en este punto, y lo vamos a ver en dos más, como ha dicho el señor Izaguirre, se tiene que ausentar. Vamos a tener un alcalde intermitente, no solo en la sesión de hoy, sino probablemente en muchos días, en muchas sesiones, para hablar de un tema que es de ciudad, que son de los temas que construyen ciudad y que son de los temas que dan señas de identidad a un pueblo y a una ciudad. Y es para hablar de la integración del término municipal de San Sebastián, integración territorial o ámbito territorial. Nada más y nada menos. De ahí la importancia de solicitar esta comparecencia. Una comparecencia es para recabar información del Gobierno, y el Gobierno la podía haber planteado de motu propio, pero de esto no quería hablar. De esto no ha querido hablar en las juntas de portavoces. De esto no es que el señor Izaguirre por ley no quiera hablar, ni el señor Izaguirre ni su Gobierno quieren dar ningún tipo de explicación. Hemos asistido durante estos 2 años a la negación, una vez tras otra, de que se estuviera hablando de algo del ámbito de Igeldo y San Sebastián, las relaciones de Igeldo y el resto de San Sebastián, con entidades, con Diputación, etcétera, etcétera. Hasta qué casualidad el Grupo Socialista pide la comparecencia y casualmente también aparece un escrito en el Registro General del Ayuntamiento por parte de la Diputación Foral con un dossier y con una documentación que se nos entregó 15 días después, en la cual se viene ahora en un expediente que nosotros entendemos concluso administrativamente a plantear la división de San Sebastián, y entonces es cuando empezamos a ver declaraciones públicas del Gobierno dando opiniones muy curiosas. La primera, ¿cómo se puede ser neutral cuando el propio alcalde, el señor Izaguirre, no puede ni participar de este debate porque es causa de la petición de dividir San Sebastián y de que Igeldo se separe? El motivo por el cual el señor Izaguirre no preside ahora y preside el señor Josu Ruiz, en base al mismo informe, que parece que le viene muy bien para no hablar, pero ese informe viene a decir que no puede hablar porque es parte protagonista e interesada en querer separar
el barrio de Igeldo en la ciudad de San Sebastián. A mí me gustaría saber cuál es la posición del conjunto del Gobierno Bildu. La del señor Izaguirre la conocemos. ¿El Gobierno Bildu es favorable a que Igeldo se segregue o no? ¿Es favorable a otra fórmula administrativa, a otro sistema de descentralización? ¿Qué posición va a defender el Gobierno en la ciudad? Y cuando se nos dice, no, es que somos neutrales, eso es mentira. Porque ya se está tomando decisión y posición. Y se está tomando decisión y posición cuando al escrito que manda la Diputación Foral de Guipúzcoa, en base a la petición de Itxasaurre, otra nueva petición de Itxasaurre desde nuestro punto de vista, hablando de nuevo de la desanexión, el Gobierno de la ciudad decide no iniciar ningún trámite administrativo ni jurídico contra la decisión foral. Da por buena la decisión foral y, por tanto, ya se manifiesta. No estamos ante un gobierno neutral, estamos ante un gobierno que legítimamente tiene una posición, pero quiere esconder esa posición al conjunto de los ciudadanos de San Sebastián. Y estamos en otra más de falta de transparencia, otra más de no informar, otra más de no tomar la iniciativa, a ver si por detrás conseguimos nuestros objetivos para contentar a los nuestros y que la oposición, si no es lista, no se entere, y luego si se entera, ya diremos que qué mala es la oposición, que es que se junta toda. Claro que la oposición se junta en defensa de la ciudad. Por desgracia, no en una moción de censura, que sería lo mejor para salvar en este momento a la ciudad, pero por lo menos en lo que podemos, y desde luego el Grupo Socialista en lo que puede, en que la ciudad de San Sebastián no vaya más allá. Por lo tanto, creemos que es una comparecencia muy justificada ante los silencios y escuchamos con mucha expectación qué es lo que el señor, ahora alcalde en funciones, Josu Ruiz, nos va a explicar al respecto, porque esperemos, no hacia el Grupo Socialista, que a los donostiarras que nos están escuchando, por lo menos sepan qué es lo que ustedes quieren hacer con esta ciudad. Bai, lehenik eta behin, txosten juridikoak eztabaidan parte sartzera behartzen du eta berak hori bete du, besterik gabe, alkate jaunak. Eta hau, oposizioak erabili duen gaia da, badakizue, prozedura hasi zenean, bera Itxasaurrekoa zela eta debate honetan ezin dula parte hartu. Horretara behartu du legeak eta ez da bere erabakia izan. Hala egin dugu, garai batean, kutxako gaiak eztabaidatzen zirenean, Enrique Ramosek eta biok, eta ez du inork arazorik planteatu. Gaiari helduta. Egoerari testuinguru pixka bat jarri behar diogu. Igeldoren izaera juridikoak zein izan behar duen aspaldi planteatutako gauza da. Heldugu guk ona ekarri. Batzuek gaiari eman izan nahi diozuen enfokea da igeldotar talde baten aldarrikapena eta eskaera Bilduk sortutako arazo bat dela. Eta badakizue hori ez dela egia. Gaia ez da gaurkoa. 20 urtetik gora daramatza bueltaka udalaren mai gainean eta historikoki ere esan behar da Igeldok Donostiako udalarekin harreman mota desberdinak izan dituela. Hainbat formula daude aukeran Igeldorentzat beraien etorkizuna erabakitzeko. Hau da, beraien eguneroko bizitza kudatzerakoan autonomia maila desberdinak. Udalerria eratzea, tokiko erakunde txikia bilakatzea edo Donostian orain integratuta dagoen moduan jarraitzea. Hala ere, Itxasaurretik momentu honetan planteatu dutena udalerria osatzea da, eta foru aldundiak prozesu bat irikitzea erabaki du. Donostiako udal gobernuari dagokionez, 3 taldez osatzen den koalizio honek, hauteskundetara aurkeztu zenean, esan zuen Igeldoarrek erabakitzen dutena izango dela. Programaren zati bat irakurriko dut. Aipatu dugu, udal administrazioa eta are gehiago udal politikaren parte hartzea dezentralizatzeko egiten dugun apustua. Hori horrela izanik, historikoki errealitate ezberdindua duten eta herri baten parekoak diren gunei tratamendu berezia emateko arrazoia handiagoak daude. Lehenik eta behin horrelako guneetan biztanleen gehiengoak adieraziko borondatea errespetatzeko konpromisoa azaltzen dugu eta horrekin batera eta gune horiekiko begirunea adierazita elkarlanean eta parte hartzean sakontzeko apustua egiten dugu. Hartara, gune hauei, modu adostuan ahalik eta eskumen gehien deszentralizatzeko apustua egiten dugu.
Beti ere, ahaztu gabe, demokratikoki azaldutako gehiengoen borondatea errespetatzea denok jarraitu beharreko oinarria izan behar duela. Programa honekin aurkeztu ginen 2011ko hauteskundetara. Eta gure hitza beteko dugu, koherentzia politikoak hala eskatzen digulako noski, eta herritarrek beraien erabakiak hartzeko eskubidea dutela pentsatzen dugulako. Igeldoaren erabakian heldugu parte hartuko, alegia, posizio neutrala mantenduko dugu. Igeldoko bizilagunek hartzen duten erabakia errespetatzera mugatuko gara eta heldugu prozesu horretan parte hartuko. Bistan da, bere garaian izan diran udal gobernuek gai honi irtenbide demokratiko bat emateari ateak itxi zizkiotela eta une haietan egindakoaren ondorioa da. Eta aspaldi mai gainean dagoen gai hau agian konponduta egongo litzateke aurreko gobernuak Igeldon auzoak eskatzen zituen inbertsioak egin izan balitu edota PS udal gobernura iritsi aurretik egite zen bezala herri kontseilua Igeldo eta udalaren arteko harremanak bideratzeko foroa izaten jarraitu izan balu eta ondorioz beraien hitza ere kontuan hartu izan balitz. Denok dakigu, gainera momentu jakin batean tokiko erakunde txiki izateko dena ia lotuta zegoela, baina aurreko alkateak azken momentuan aukera horri ateak itxi zizkion. Eta uste dut gogoratzea komeni dela 2009-2011an, PS gobernura iritsi bezain laster, Igeldok administrazio organo deszentralizatua eskatu zuela. Eta eskaera hori kajoi batean gelditu zen erantzunik gabe. Eta jarrera hori ikusita eta beraiekin kontatu gabe jarretzen zutenez barne eztabaida prozesu bat iriki eta zein aukera zeuden aztertu zuten. Eta horren ondoren erabaki zuten legearen bermea zuen galdaketa bat egitea 3 aukeraz planteatuz. Tokiko erakunde txikia, udalerria edo egoera juridikoa mantentzea. Igeldori dagokionean udal gobernuak 3 ardatz finkatu nahi ditu gaiari egiteko modu gisa. Lehenengoa, erakundeen arteko errespetua. Foru aldundiak zilegitasun osoz jarri duelako martxan igeldotarren iritzia entzuteko prozesua. Bigarrena, igeldotarren iritziari errespetua, azken finean erabaki behar duen sujetua delako. Eta hirugarrena, udalbatzaren erabakiari errespetua. Udalbatza izango da udal honen iritzia eramango duen foroa, talde guztien partaidetzarekin noski. Hala ere, gogoratu behar da, legearen arabera udalak kontsultarako elementu bat dela, baina azken erabakia foru aldundiaren esku dagoela. Eta foru aldundiak aukeratutako bidea igeldotarrei hitza ematea izan da. Igeldoren kontu honekin batzuk zalaparta sortutan izan dute, zarata handia egin gobernua eta alkatea kaltetzeko, baina benetan eskatuko dizuet gai hau serio hartzea. Donostiako herritar batzuk, beraien etorkizuna zein den erabakitzeko aukera izatea planteatu dute eta legeak beraien eskaera bermatzen du. Eta herri kontsulta bidez, etorkizun hori aukeratzen duten artean, bitartean eta ondoren, goazen egoera teknikoki aztertzera. Garrantzitsua litzateke, ekonomia, lurralde eta harreman historikoen azterketa bat egitea eta hortik atera behar dien ondorioak ateratzea. Eta serio hartu behar direla diot eta zentzuz jokatu azken egun hauetan tontakeri gehiegi entzun behar izan ditugulako. Honen adibide bat jarriko dut zer gertatuko litzateke Aldamar kalekoek edo portal batekoek Igeldok eskatu duena eskatuko balute. Esatera heldu da norbait. Eta eldakit alarmismo kontua den ezjakintasunagatik egiten den edo debatea seriotasun gutxiarekin hartzeagatik ote den. Uste dut debatea hau lasai hartu behar dugula eta ez dela inor urduritu behar, baina goazen gauzak serio planteatzera. Igeldo, elden Donostiako beste zonalde guztiek egoera juridiko desberdina du. Horrek esan nahi du gaur egungo legearen arabera ezin duela inork udalerri propioa sortu. Igeldu litzateke udalerriaz sortu dezakeen Donostiako gune bakarra. Bere kasua 1988ko legearen arabera aztertu behar delako. Igeldo beraz salbuespena da Donostiako mapan eta Gipuzkoa osoan. Zergaitik, legea 1985ean aldatu zelako, obentzat legea aldatu baino leno, itxasaurrek eskaera egintzuelako foru arau
foru arau berria egin baino leno, hau da, 1988ko legea oraindik indarrean zegoenean. Eta beste guztiek, dituzte oraingo legeak markatzen dituen irizpide guztiak betetzen. Adibidez, 2500 biztanle baino gehiago izatea eta aldi berean hirigunetik distantzia jakin batean egotea. Kasu berri hauetan gainera udalak prozesua gelditu dezake ez ordea igeldoaren kasuan. Orain arte, udal gobernuak egin duena izan da zuen informazio guztia oposizioko taldei eman, gardentasun osoz jokatu du eta gaiari buruzko dokumentu guztiak ere zuei pasa. Eta modu horretan jokatzen jarraitzeko asmoa daukagu. Bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarritako galdaketa egingo da eta espero dugu prozeso parte hartzaile hori serioa izatea, demokrazia zuzenaren bidez egitea eta emaitzak zinelgarriak izatea. Foru Aldundiak esan du elementu desberdinak errespetatuko dituela, txosten juridikoak aztertuko ditu, herri kontsulta egingo du eta udalari kontsulta ere egingo dio. Eta batzuk plantatzen duzu zergatik ez tokiko erakunde txikia igeldoarentzat. Eskatzen badute aztertuko dugu, baino ez da eskatu dutena. Une honetan eskaera beste bada, horri buruz galdaketa bat egitea erabaki du Foru Aldundiak eta formula hori plantatu daiteke, baino ez da momentua. Urte gutxi dituen gertuko adibide bat daukagu, adibidez Ereñozuna. Hernaniko auzo bat eta orain Hernani barruan lortu duena esaten nuen bezala erakunde txikia izatea. Baina hori ez da, baina hori da Ereñozutarrek eskatu zutena, eta hori ez da gaur egun igeldotarrek eskatu dutena. Hori bide bada, aukera bada, baina beste prozesu batean gaude. Galdeketaren emaitza ezezkoa bada, eszenario batean kokatuko gara, eta baiezkoa baldin bada beste batean, eta horren arabera eta beste faktore batzuk kontutan hartuta, itsasaurrek berak ere planteamendu bat edo beste izan dezake aurrera begira. Baina hori da azken finean errespetatu behar duguna, igeldotarren erabakia eta hor dago gaiaren funtsa. Egia da norbaitek gogoratu aurretik nik esango dut, nire alderdiak, Eusko Alkartasunak, igeldoko tokiko erakunde txiki izateko apustua egin zuela aspaldi, eta horren azken islada izan zen 2009an igeldok formula juridiko hau izateko aukera aztertzeko batzorde baten eraketa eskatu zuenean. Eta bakarrik Eusko Alderdi Jeltzalearen laguntza aukizuen beraz etzun aurrera egin. Txosten bat egina dago, txosten hori eguneratu beharko da, baino dudari gabe orain esaten nuen bezala beste eszenategi batean gaude. Hala ere gogoratu nahi dut, momentu hortan ere Xabir Ezeizabarrenak Eusko Alderdiko zinegotziak esan zuena, igeldo berezko nortasuna duen. Denbora mesedez. Guk, bai, ontsa bukatzen dut, guk neutral mantentza erabaki dugu, dugulako iritzian eraginik izan nahi, ez diogu beldurrik erabaki bati, zein besteari, ez diogulako beldurrik herriaren iritziari. Eta bukatzeko bakarrik adierazi, eldegula igeldotarren bakarrik itsasaurren behaien borondatea bakarrik jakin nahi. Nahi deguna igeldotar gehienek galdaketan parte hartzea, ahalik eta argazki fidagarriena eta horrela ondo jaki igeldotarrek nahi dutena. Aixer jaka mesedez. Eguerdion, asteko esatea, alkatearen agerraldia eskatu duela, zuen alderdiak, igeldoren gaia jorratzeko, eta agerraldi alkateak egitearen eskara intentzio osoz egin dezuela bazterran hasteko. Badakizue eta, hemen esan den bezala aurretik, alkatea bere borondatetikat behartuta dagoela legez eztabaida honetan ez parte hartzera. Gainera, gobernuak erabaki zuen agerraldia egingo zuena ni izatea, eta oposizioko kideok ez diozute utzi gobernuari aukeratutako pertsonak bere posizioa defendatzen. Guretzako hori tamalgarria da, gaur gobernuaren bi agerraldi betatzea bezain tamalgarria. Eta hori,
Dagoeneko jakina den bezala, udalbatza honetan egin dezue euskara eta partaidetzari buruz gobernuak eskatu zituen bi agerraldirekin. Legegintzaldi honetan lehenengo aldiz eman den betoa. Baina itsasaurreren eskarari dagokionez, mahai gainean jarri nahi dugun lehen gogoeta, herritarren erabakitzeko edo adierazteko eskubideari dagokiona da. Azken finean, hasteko herritarren hitza entzutea eta baldintzek ahalbidetzen badute adierazitako borondate kolektibo hori gauzatzea. Izan ere, hemen oso gai importante batetaz ari gera. Bai Donostiarentzat, bere lurralde egituragaitik, baita Igeldorentzat, udalerri propio baten egituratzeko aukerazari bai gera. Baina egin beharreko galdera hurrengoa da. Zenbat balio du zuentzat Igeldoko herritarren hitzak? Batzuentzat dirudienez gutxi, igeldotarrei erabakitzeko eskubide hori hasieratik ukatu nahi diozuelako. Zuen adierazpen eta mozioek errotik ukatzen dute igeldotarren adierazteko eskubidea. Guk argi daukagu, eta hasieratik esan genuen igeldotarrek nahi zutena izan behar zuela, baina ez soilik herri honen kasuan. Bilduk politika egiteko beste eredu batean sinesten duelako non herritarrek erabakiak hartzeko eskubidea duten. Izan ere, Donostiako gobernuari leporatu zaio Donostiaren interesak ez defenditzea. Baina zer da, azken finean Donostiaren interesak defenditzea. Guretzako Donostiarrak eta herritarrak defenditzea. Adibidez, euren borondate kolektiboa adierazi eta gauzatzeko aukera emanez. Gobernua gai honetan duen jarrera argi adierazi da eta noski Bilduk ere berea egiten duenez, hauteskunde programan hala ezarri zuelako, berriz azpimarratzea komeni da. Bilduren jarrera errespetuz eta koherente jokatzea izango da. Lehenik, Foru Aldundiak hasi duen tramite edo prozeduraren zilegitasunari errespetua emanez. Beste modu batera esan da, erakundeen arteko errespetua. Foru Aldundiak irekitako prozeduran egin duen lehenengo gauza, udal honi bere iritzia galdetzea izan delako gainera. Bigarrenik, igeldotarren borondateari errespetua, beraiek behar dutelako izan, igeldoren etorkizunean eragiteko eta adierazteko ahalmena. Eta azkenik baita ere, Donostiako udalbatzaren erabakiari errespetua. Udalbatza delako, Aldundiak irekitako prozesuaren aurrean, administrazioen posizioa ezarriko duen organoa. Igeldoren aferak historia luzea dauka, eta egun hauetan entzun dugun bezala, pirueta politiko asko egin daitezke, negoziaketa berri batetaz hitz egiten, Foru Aldundiak amaitu zuela bide administratiboa esanez, edo toki erakunde txikiaz hitz egiten. Baina errealitatea da gaur egun itsasaurrek aspaldiko eskaera berri duela, udal batean bilakatzeko eskaera eginez, eta herri kontsulta bat egingo dela Igeldon. Zuek, udalbatzako talde politiko bezala ere, aukera daukazue hemendik aurrera igeldotarrei konbentzitzeko. Euren aukera hoberena Donostiari lotuta jarraitzea dela, hala pentsatzen badezue. Eta bigarrenik, errealitatea da ere, Foru Aldundiak bere eskumenen barnean ireki duen prozedura eta gure jarrera bidalitako lurralde antolaketa eta mugen txostenak eta ekonomikoa errespetuz aztertzea izango da. Eta udalbatzan aztertu eta posizioa finkatu ondoren guztion artean, Foru Aldundiari udal honen iritzia komunikatzea. Eskara honetarako indarrean dagoen bide legal eta administratiboak jarraituz. Alderdi Sozialista. Bueno, vamos a ver. Primera conclusión. La neutralidad no les ha durado ni 12 horas. Después de escucharles tanto al señor Ruiz como al señor Jaca, ya hemos descubierto que de neutrales nada. Están totalmente a favor de Itxasaurre, de todo el planteamiento de Itxasaurre y de todo el planteamiento de Bildu foral. Por tanto, ustedes están por la desanexión de Igeldo. Y al pan pan y al vino vino. Una posición legítima políticamente, pero que no hay por qué seguir escondiendo a los ciudadanos de San Sebastián cuál es su planteamiento. Izaguirre no está en el Pleno porque es favorable a la desanexión y su gobierno, al igual que Bildu, defiende que San Sebastián se divida y que Igeldo pues deje de ser San Sebastián.
Para eso era la comparecencia. Porque es que todo lo demás de ustedes no es cierto. Ustedes son los cómplices necesarios. Están colaborando totalmente. Es más, usted, señor Jaca, el otro día nos informó que han tenido reuniones, que han estado participando, como no podía ser de otra manera, de las cuales no ha dado ni una sola explicación, ni una sola. Y hoy aquí, porque hemos pedido la comparecencia, ¿de quién vamos a pedir la comparecencia para saber la opinión del Gobierno? Del alcalde. Pero es que hasta eso nos quiere hurtar usted. Usted nos quiere decir a quién tenemos que pedir que hable en un pleno. Es como si, ya lo siento, pero si se pide que comparezca el señor Rajoy para hablar de Bárcenas y el PP en Madrid dice, no, Rajoy no va a hablar, Soraya Sáez de Santa María. ¿A usted le parecería normal protestar por eso? Pues es lo que ha hecho usted hoy aquí. Otra vez más, en una concepción de la democracia que algún manual yo le aconsejaría que estudiara, porque todavía es joven y puede aprender. Pero es que es más, se nos dice en todo momento que ustedes están por respetar la opinión de los ciudadanos, y nosotros, solo faltaba, si nadie ha cuestionado. En un proceso de desanexión tiene que ser consultado, evidentemente, en el proceso final los ciudadanos, y nadie dice que no. El problema está en que el proceso estaba terminado y había una mayoría democrática, les guste o no, de un gobierno foral, PNV, EA, luego Amaicabat, en su momento, pero con unas juntas generales con amplísima mayoría, incluida EA y incluida Izquierda Unida, que votaron una norma foral en el 2003 con unas condiciones mínimas para poder ser municipio independiente o no. Y Igeldo no las cumple. Pero es que es más, la propia memoria que ustedes nos dieron y que algunos nos hemos leído, señala lo siguiente. En el área funcional de San Sebastián o de Donostialdea hay 13 municipios. El más pequeño es Astigarraga y tiene más de 5.000 habitantes. En concreto, datos de 2006, tenía 4.390. Y los otros son Usurbil 5.700, Lezo 5.900 y Ugneta 5.997. Datos últimos que ustedes aportan. Y Igeldo es que no llega, apenas sobrepasa los 1.000. Estamos ante otra decisión política de Bildu para favorecer los intereses electorales de Bildu por encima de los intereses del gobierno de la ciudad o de la propia ciudad. Y es muy preocupante. Lo hemos visto antes en cómo se manejan los debates bochornosamente, intentando acallar a la oposición, porque lo que hizo la oposición, que ya ustedes descalifican siempre, por si acaso tenemos razón, traen para que no pueda hablar, uno de los modelos más viejos de la historia. Y con este tema hacen lo contrario, pero qué curioso, el puerta a puerta no se puede consultar, otras cosas da igual lo que piensen los ciudadanos directamente. Ay, pero cuando a Bildu le interesa o cree que tiene mayoría, entonces es el pueblo el que habla. ¿Y qué somos nosotros los que estamos aquí? ¿Para qué le pagan a usted el sueldo, señor Ruiz, señor Izaguirre y compañía? Le pagan el sueldo porque representamos a los ciudadanos y, por tanto, estamos en un sistema democrático con capacidad para tomar decisiones. Y cuando hay que tomar decisiones no se puede hacer como hacen ustedes, como Poncios Pilato. No, es que en este tema nos vamos a lavar las manos para que Diputación haga y deshaga lo que no queremos decir públicamente que estamos de acuerdo aquí. Porque eso se llama fariseísmo y es más viejo que Bildu. No más viejo que el pueblo vasco, pero más viejo que Bildu. Y los ciudadanos estarán de acuerdo o no con que Igeldo sea Donosti o siga siendo Donosti o no lo sea. Pero cada vez lo que creen menos es en los políticos que les intentan mentir o engañar o trampear. Y las tres cosas en este tema de Igeldo lo están haciendo ustedes. Mentir por no ser valientes y decir lo que piensan. Trampear porque están dejando que Bildu, que son los mismos que ustedes en la Diputación, les hagan el trabajo sucio. Y tercero, engañar, que han llegado a decir que si no sale lo que Itxasaurre quiere, hablarán con Itxasaurre. Oiga, que es que con quien hay que hablar es con el Pleno, con los vecinos de San Sebastián y con los representantes de San Sebastián, aparte de hablar con una entidad o con una asociación. Y luego mezclan que tendremos debate posteriormente de dos mociones en donde podrán manifestar públicamente. Nosotros, los socialistas de Donostiarras, creemos que Igeldo es San Sebastián y lo decimos alto y claro. Otros dirán otras cosas o pensarán lo mismo. Se vota y punto, y habrá mayoría y minoría. Pero el juego en el que están ustedes es de engañar, de no decir la verdad, a ver qué sale al final del todo el procedimiento y quién sale perdiendo. ¿Lo han pensado? La marca San Sebastián, la ciudad de San Sebastián y el conjunto de los ciudadanos. Porque este berenjenal, que también han dicho la oposición, oiga,
Cuando pedimos la comparecencia, aquí no se conocía absolutamente nada. Pero algo más claro, algo más claro. Este berenjenal lo han creado ustedes. Son ustedes los que por la puerta de atrás, junto con la Diputación Foral, han planteado un debate que esta ciudad no necesita. Un debate no real, en lugar de plantear un consejo, hablar con todos los grupos, y concluyo, porque ya que usted tenía 10 minutos y ha hablado uno más, pues los demás vamos a terminar y concluyo. En lugar de buscar consensos y acuerdos, porque termino con esto, miren, todos los debates territoriales, todos, tienen buen puerto y buen fin cuando se busca el diálogo, el entendimiento y el consenso entre diferentes. Cuando lo que se busca es dividir y imponer posiciones unilaterales, normalmente se fracasa siempre. Y aquí estamos ante una imposición de los de siempre. Mila esker, Ernesto, hitza Partido Popularra du. Bueno, pues es la verdad triste, muy triste, que un alcalde de una ciudad tenga que abandonar el pleno del ayuntamiento, tenga que dejar de ser alcalde porque defiende la independencia, la ruptura de una parte de ese municipio. Es realmente triste lo que hoy estamos viendo aquí. Pero desde luego, aunque no esté el alcalde, ustedes nos han dicho qué es lo que piensa el alcalde y qué es lo que piensa este gobierno municipal que preside este alcalde. Y es que ustedes quieren abiertamente la independencia de Igeldo. Ustedes lo defienden ya sin ningún rubor. Lo han dicho aquí claramente. Esto es todo menos una posición neutral. De neutral no tiene nada el alcalde cuando se tiene que marchar del pleno. Eso es todo menos neutral. Irse del pleno porque no puede hablar sobre la independencia de Igeldo es todo menos neutral. El señor Izaguirre, que aunque no esté aquí presente, seguro que le está siguiendo estas intervenciones, si fuera un alcalde a la altura de una ciudad como la nuestra, tendría desde luego que anteponer los intereses de todos los ciudadanos donostiarras a los suyos y los de su cuadrilla, y estar aquí. Porque aquí están en juego los intereses de 185.000 donostiarras, no solamente los intereses de 1.000 vecinos de esta ciudad que viven en el barrio de Igeldo. Desde luego, todo menos una posición neutral. Legealdi honetan, zehar, 11 alditan izan dugu hemen mintzagai egungo ekonomi krisia. Garai gogorrak bizi ditugu eta krisialdiak guztiongan du eragina. Eta krisialdiari aurre egiten erakundeok lehenak izan behar dugu. Eta horretarako aurrekontu eta baliabide publikoak ongi kudeatu behar ditugu. Hau da, ez dugu gastua handitu behar. Eta gastua handitzea da, hain zuzen ere, foru aldundiak Donostiako udal gobernuaren onritziaz egin nahi duena. Izan ere, Igeldo auzoa udalerri bihurtu nahi du foru aldundiak, hau da, Igeldoren desanexioa egin nahi du. Edo bestela esateko, Igeldo Gipuzkoako 89. udalerri bihurtu nahi du. Eta berriro, esango dugu, are larriagoa, Donostiako udal gobernuak gai honetan duen iritzia. Igeldo, bertako auzotarrek erabakitzen dutena izango da, eta hitz horien erantzule zu zara, alkate jauna. Zu, alkatea, Donostiako alkatea zara, eta ez Igeldoko alkatea. Naiz eta zure jarrera ikusita, eman duen Igeldoko alkatea izan nahi duzula. Eta gogoratu, Donostiako alkatearen zeregina honakoa da. Donostiaren interesak babestea. Eta Igeldoko auzi honetan, zuk ez dituzu Donostiaren interesak babestu nahi. Izan ere, ez duzu zeregina bete nahi. Eta are gehiago, Donostiako udalerrian haustura nahi duzu. Sí, el alcalde quiere romper la ciudad. Lo decíamos al principio, es todo menos neutral. Desde luego que se acude a la ley cuando quiere, y en este caso lo hace, para decir que no puede hablar.
Y además Bildu decide también acudir a la ley 3092, el decreto sobre población y demarcación territorial de 1995, pero desde luego hay aquí una norma foral que Bildu en la Diputación se la está saltando, donde dice que solamente podrán desanexionarse municipios que tengan más de 2.500 habitantes e Igeldo tiene solamente 1.000. Pero a pesar de eso, ustedes continúan con la independencia de Igeldo. Desde luego, ustedes se saltan las normas a la torera, las leyes, pretenden imponer frente a proponer, pretenden romper, desunir, desanexionar, en vez de unir. Y todo esto no nos lleva a nada, solo a generar enfrentamientos, más problemas y más tensiones, que es lo que le gusta al señor Izaguirre y a los señores de Bildu. Desde luego, en esta ciudad vivimos 185.000 donostiarras, y no solamente su cuadrilla o los amigos de Igeldo. Hoy el señor Izaguirre no está aquí, pero el 14 de febrero de 2006 sí estaba en este pleno. Y voy a leer el acta. Dice, finalizada la votación de la enmienda número 1 al capítulo 1, estábamos hablando del plan general aquel día, algo que sí les interesa mucho a algunos vecinos de Igeldo. Un grupo de personas entre el público despliega pancartas con la lectura, entre ellas Errespetua Igeldori, y emiten voces expresando Errespetua Igeldori. Algunos de ellos comienzan a colocar pegatinas en los escaños de los concejales. La señora presidenta pide silencio en repetidas ocasiones y, no lográndolo, suspende la sesión durante 5 minutos pidiendo la intervención a los miembros de la Guardia Municipal, conduciendo al grupo de personas fuera del salón de sesiones. Ese día sí estaba el señor Izaguirre. Ese día era el que estaba poniendo las pegatinas, el que nos estaba tirando panfletos a los concejales. Ese día sí estaba el señor Izaguirre aquí, en el pleno, defendiendo la independencia de Igeldo. Y hoy no tiene el valor de estar aquí, de dar la cara y decir que quiere lo mismo que en el año 2006. Bai, eskerrik asko. Bueno, nik nire parte hartzea hasi nahiko nuke aurreko puntu batean gertatu zaigun gauza bat gogorarazten. Ikusteko no da jokatzen den kasu batzutan, da no da jokatzen den beste batzutan. Nik hemen plenoan pertsona batzuk zarata egiten zutenean eskatu dut idazkariak hitz egitea nahi nuela, eta alkateak esan du ez du da hitz egingo. Orain gai honetan ordea idazkariak hitz egin du txosten moduan, alkateak eskatu dudako idazkariak hitz egitea komeni zaiodako. Hoi da, bizi dugun egoera udadetxe honetan. Eta gai honen inguruan bizi izan dugun egoera. Que bien le ha venido al señor alcalde un informe del secretario en el que le dice que no puede intervenir en la materia. Pues muy bien. Y tenemos un alcalde intermitente, porque después también va a actuar como alcalde en algún otro punto, cosa no sé si muy habitual o al menos bastante poco habitual en este ayuntamiento. Bien. Egia esan, entzun ditudan gauzetan, ikusi deten zinismo dosia, gobernuaren aldetik, ez dut askotan ikusi. El grado de cinismo que ha habido de las intervenciones del gobierno al responder a la comparecencia y del representante de Bildu, creo que ha roto muchos límites que yo desconocía que se pudieran siquiera romper. Y a otros, a lo mejor, se les podrán achacar determinadas cosas, pero al PNV no. Al PNV no. Y son ustedes unos tramposos con esta cuestión. Y el problema que tienen con nuestro grupo municipal es que a nosotros esa trampa no nos pueden hacer. Y no nos están contestando en ningún momento a ninguna de las cuestiones que hemos planteado. Pues ustedes están diciendo aquí que están manteniendo una posición neutral. Y eso es simple y llanamente falso. Están siendo ustedes pasivos ante una situación concreta. Y ser pasivo ante una situación concreta no es ser neutral. Esa es la realidad. Y lo digo con conocimiento de causa. Porque este grupo municipal, que tiene muchos defectos, entre los cuales uno es interesarse por las cuestiones y por los problemas, pues ha tenido la inquietud de preguntar sobre el tema de Igeldo durante estos 2 últimos años. Porque tenía la esperanza de que se pudieran dar pasos para avanzar en alguna solución. Porque, señor Ruiz, usted ha dicho que en la legislatura anterior no fue posible, que don Elorza era malísimo, hay algún partido político en este gobierno que también estaba en aquel, pero bueno, no vamos a incidir en ese aspecto. Pero es que en este momento y en esta legislatura, la mayoría de 14 la tienen ustedes, si quieren, también para este tema con el PNV. Y no la han querido utilizar nunca para nada, porque no les ha interesado. Porque están ustedes haciendo trampa.
Y pongo 3 ejemplos. Bat, auzo eta herriak Donostia indartzen. Prozesu hartan, nik galdetu nun, zatik ez dago Igeldo. Gure zinegotziak, joan zian, auzo askotara entzutea hiritarrek zer nahi zuten. Igeldon etzen duten egin. Ezin izan ginen jun, etzen dute dako egin. Konklusioak atera zianean, nik irakurri nituen auzo guztietako konklusioak, eta Igeldokoa ez nun bilatu, etzadako egin. Eta erantzun zitzaian, el tema está subyúdice, luego este gobierno no tiene opinión con respecto a Igeldo. O sea, Igeldo no tiene ni inquietudes, ni demandas, ni nada que sean a tener en consideración por este ayuntamiento. No, lo que pasa es que no interesaba en ese momento. No interesaba. Bien, bigarrena, lehengo urteko uztailean, interpelazioa, alkateari, leno esan dut, etzun alkatea erantzun, porque hay algo que los ciudadanos seguramente no saben, y es que el alcalde en 2 años no ha comparecido nunca en una comisión a responder ninguna interpelación que se haya dirigido a él. No porque el secretario no le deje intervenir en esta materia, sino simplemente porque no acude. Bueno, en este tampoco. Y el grupo municipal del PNV le preguntó, nola dago Igeldoko gaia, eta zer egingo du udal gobernuak, Igeldorekin dauken harreman zail horretan proposamen bat egite aldera. Bueno, erantzuna, ez dut hemen esango, denbora gortu ingo zaitedako. Baina da, pájaros y flores, denen arteko elkarrizketa eta denen arteko adostasuna. Zer egin dezute denbora guztiontan? Ezertxo ere ez. Urrengo interpelazioa abenduan aurkeztu nun, berriz. El portavoz del PNV pregunta, oiga, ¿cómo está el tema judicial y cuál es la solución que va a proponer el gobierno municipal para tratar de lograr un acuerdo de integración con el barrio de Igeldo y recoger las legítimas aspiraciones que tengan los vecinos de Igeldo? Respuesta, gure bidea da denen arteko adostasuna lantzea. Egin dezutena, ezerrez. Egontzeate, 2 urte, ezerre egin gabe, eta oain, gainea, eite dezute trampa igaundina. Esan, no, que las partes se entiendan que yo me quito. No, perdón, es que este ayuntamiento es parte en esta historia, ¿eh? No sé de dónde habéis sacado que no es parte en esta historia. Y lo que pueda proponer este ayuntamiento puede incidir en la decisión que tomen los vecinos de Igeldo, ¿eh? Y yo os exijo, como PNV, y además pongo los 6 concejales a disposición de este fin, que se haga una oferta a Igeldo de convivencia con aquellos mínimos que sean mínimamente indispensables para que siga siendo Donosti. Porque el PNV sí quiere que Igeldo siga siendo Donosti. No contra la voluntad de los igeldotarras, pero sí quiere que sea Donosti. Y está dispuesto a negociar cuáles son las condiciones para que siga siendo Donosti. Y quiero que el gobierno municipal me responda si está dispuesto a negociar. Porque, como digo, la actitud que se está manteniendo en este momento no es de neutralidad, es de pasividad y de complicidad. Eskerrik asko. Bueno, bukaeratik hasteko, ni usteet, denok badakigula ze bide eukidu Igeldok epaitegitan, hainbat eta hainbat urtetan, eta oindala urte bete edo akordio batea iritsi zan Foraldundian elegite bat, bertan bera ez usteko baizik eta geratzeko. Eta oain gauden egoeran, leno esan dut, egoera hori hainbat eta hainbatetan udaletxe honetan mai gainean jarri da. Ez da nahi izan. Eta orain behaiek hartu duten bidea beste bada. Baina inork ez daki azkenean horren emaitza nundik nora jongo dan. Zergatik denok esaten dugu. Ez, Igeldo Donosti hautziko du. Zergatik. Ikusiko dugu. Baina ni ere ez detena ulertzen, da, ez, hori ez da neutralizatea. Ni esan dizuet, gainea, behaiek eta Foru Aldundiak onartzen duen prozedimentuari helduta, gu bakarrik kontsultibo lana daukagu. Ez azkeneko arau foralakin egiten dan bezala, nun ordun udalbatzak Igeldok nahi duna betatzeko aukera eukiko luken. Baina 88ko legearekin badakizue hori ez dela horrela. Y por eso le quería decir al señor Ramón Gómez
que el problema de los 2.500 habitantes, que lo he querido explicar, y de las diferentes características que tiene que reunir para la desanexión un barrio, un pueblo, etcétera, es que Igeldo, en su procedimiento, está con la ley del 88, no con la norma foral del 2003. Por lo tanto, no cabe lo de los 2.500 habitantes, etcétera, etcétera. Yo creo que ya lo había explicado. Y lo de la neutralidad es en el sentido de decir que sean los igeldotarras, y ya veremos eso qué resultado tiene. Pero bueno, estamos hablando de, o sea, aquí todo el mundo da por sentado, nosotros en nuestro programa electoral, que lo he leído, en ningún momento aparece la independencia de Igeldo. Nosotros lo que decimos es que vamos a respetar lo que decidan los igeldotarras. Como se respetó en este mismo pleno lo que decidieron los de Astigarraga en el año 86. Y le puedo leer las actas. Como con una mayoría mayor de 2/3 el pleno aprobó la desanexión de Astigarraga. Y aprobó esa desanexión de Astigarraga. Y yo estoy convencido que los ediles y el alcalde en aquel momento no estaban ni rompiendo la ciudad, ni haciendo un dislate, ni un tipo de disparate. Y hoy en día Astigarraga es lo que es y San Sebastián es lo que es. Y ahora lo que estamos hablando de Igeldo es simplemente de respetar lo que ellos decidan. Y mayor acto democrático que ese no cabe. Mila esker. Hurrengo puntua. 8. puntua. Alkatea agertzeko eskaera, Karlo Lehenengoaren hiribideko bidezubia itxi eta deuseztatuko ote duten azaltzera. Asunto número 8. Solicitud de comparecencia del alcalde para que informe sobre el cierre y la eliminación del viaducto de Carlos I. Cuando venga el alcalde. El alcalde Juan Carlos Izaguirre vuelve a entrar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián para responder a la solicitud de comparecencia para que informe sobre el cierre y la eliminación del viaducto de Carlos I. Alderdi Popularrak, Duitza. Muy bien. ¿Vuelve usted a ser alcalde? Tenemos una comparecencia al alcalde, porque es muy fácil que en el último pleno Bildu votara con todos los demás una declaración institucional pidiéndole a la Diputación que por fin, de una vez por todas, después de muchos años pidiéndoselo, que eliminara a Carlos I. Es muy fácil que Bildu lo haga y luego que los vecinos, con ilusión, viendo que todos los grupos en el Ayuntamiento hemos acordado esta cuestión, se vayan a la Diputación y que la Diputación les ponga el mismo muro que tienen delante de su casa, en Amara, que se lo pongan delante y que digan que no van a eliminar a Carlos I, que no van a hacer las obras necesarias para la eliminación. Y hoy queremos que usted dé aquí la cara, porque cuando planteamos estas cuestiones, el alcalde no da la cara sobre Carlos I. Y hoy queremos que usted dé la cara y que nos diga cómo va a decirle al señor Garitano que hay que eliminar Carlos I. ¿Cómo va a hacer el Ayuntamiento de San Sebastián y el Gobierno municipal frente a la Diputación para eliminar de una vez por todas Carlos I? Y queremos que usted nos lo diga, porque vemos que en esto, como en Igeldo, como en otros muchos temas, usted no se implica de verdad y no le dice a la Diputación lo que le tiene que decir. Entonces queremos que hoy usted comparezca y nos explique, y explique a todos los donostiarras, y explique a los vecinos del barrio Amara por qué no son valientes y le piden a la Diputación que haga lo que tiene que hacer. Yo no sé si en este punto podía hablar, porque como soy vecino de Amara, igual también como usted, que es vecino de Igeldo, me veía afectado y no sé si con esto yo podía haber hablado, pero ya lo he hecho. Bueno, nik errespetua eskatuko nuke hasteko, txinbizka denbora markatuko,
Errespetoa eskatuko nuke, eta bai, alkatea naiz, noski, hola izan nahi zuelako bozkatu zutena orain dela 2 urte, eta noski, alkateak aurpegi ematen duelako eman behar duen guztietan, ez nahi duen guztietan. Eta gogoratu nahi dut, gaur hona ekarri zuen agerraldiaren eskaera hau, aurrekoa bezala, bada oposizioak eskatutako eskaera bat, horrela indaitekelako, nahi ezuelako gobernuaren alkatearen iritzia jakin, baina kuriosoa da, gobernuak ere eskatu dezakela agerraldi bat, gaur 2 zituen eskatuta, bat euskeraren plan aurkezteko eta bestia partaidetza modeloa aurkezteko, y por primera vez en 2 años la oposición ha vetado que el alcalde hablara sobre 2 temas tan importantes como el plan de euskera o el plan de participación, el modelo de participación que tiene este gobierno. Por lo tanto, este alcalde sí que da la cara todos los días, a todas horas, y es el alcalde de Donosti, horrela izan nahi dutelako donostiarrek. Guk esteo horrelako betoi jarri inoiz 2 urtetan, esteo jarriko, eta bakoitza erretratatzen da egiten ditun ekintzekin. Eta guazen harira, Carlos I. Hau da, aspaliti mai gainean dagon gai bat, bai udaletxean, bai diputazioan, ez da bilduko orain ekarri duen gauza bat, da eskaera bat aspaldikoa, eta nik uste benetan hemen gauden danok bat egiten dugula honek duen garrantziarekin. Eta motibo ezberdinengatik, auzoaren erregenerazioa suposatuko lukelako kentzea Carlos I, baita ere auzoko 2 eremuen integrazioa lortuko lukelako, eta desde luego auzoko bizikalitatea hobetuko lukelako. Soinu aldetik, kutsadura aldetik, arkitektonikoki, urbanistikoki, eta dano dakigu onerako izango ditzatekela. Baina deno dakigu ere, eta ez dezagun egin demagogia, ez dela erresa. Eta ez da erresa, hiriko trafikoen berregokitzapen bat suposatuko lukelako, suposatuko duelako, afirmatibo, zatik egingo da, eta hiriko sarrera irtera nagusinetako bat delako. Koste ekonomikoak alde batera utziz, geho itzengo etorri horretaz. Ondorioz, bani uste, trafikoen funtzionamentu egokia bermatu behar deu horrelako obra bat egiterakoan. Eta guazen historia pixka bat egitera. Auzokideen eskaera da, eta aspaldikoan, ez eizen bat urte dira, baina hogei izango ian noski, gai honekin dabiltzala bueltaka eta legitimitate guztiakin. Eta bat egiten dugu gaina beraien eskaerakin. Aurreko legealdian osatu zen instituzio arteko mai bat. Eta soluzio ezberdinak jarri zituen mai gaineak. Denak sarrera irteraren desbioan oinarrituta esan dezakegu. Honek suposatzen zituen 2 gauzak. Euskotrenek erraiak lurperatu beharko zitula, eta bestetik desmonte handiak gutxienez sarreran desbio hori egiteko. Eta egila da, planak denak aguantatu dezakela, paperak denak aguantatu dezakela, baina oso garestia zian proiektu horiek, eta teknikoki nahiko komplikatuak. Hemen zaudeten batzuk, Ernesto Gasko egun dintzaigu guen, Ernesto Gasko edo Neko Goia, zertaz ari geran usted badakizuela. Arazo tekniko eta ekonomikoak, eta zifra batzuk ematati, baina erraiak lurperatu 36 milioi inguru kalkulatze zian, sarrera irtera berriak 18 milioi inguru, Carlos I urbanizatzea eta Lolita berria itea 5 milioi inguru, danetara igual 60 milioi kalkulatzen ziala. Eta denok usted onartzen deula gaur egun soluzio horiek inbiable ziela. Zein deu legealdi honetan, goazen ja ikustera guk zer egin deun jakin ezen una Ramon. Instituzio arteko mai honetan hausnarketa berri bat eginda. Azken urtetan azpiegitura berriak egin dira Donostia eta Donosti inguruan, horretaz ere hemen dauden batzuk asko dakizue, eta honek suposatzen du trafiko aldaketa batzuk. Trafikoa orokorrean jetxe indala esan daiteke, bai Carlos I, baina baita ere orokorrean, datuak horrela diote. Eta trafiko estudio bat eskatu zan eta egin zan, ETT enpresari, eta hor konklusio batzuk atera ziren. Batetik, irteera Carlos I-tik izteak, eluke berez arazo larririk suposatuko. Ez da berez arazo nagusi bat, baina arazoa sortzezan
Martuteneko errotondan, distribuzio errotonda errotan. Dagoeneko, Carlos I itxigabe, arazoak jakin badakizue badaudela, eta obligatzen du hau dana berregokitzea. Sarreran, Carlos I-ko sarreran, gogoratu, itzein aurretik Carlos I hori buruz, Donostiako ekialderako sarrera hobetzea pendiente daukagula. Zentrotik pasagabe, Amaratik pasagabe, ekialdera, Grosaldera eta joateko. Nahikoa izango litzateke, sarrera hori konpontzea, ekialdea sartu alizateko zuzenean, Carlos I-ko sarrera ixteak suposatuko luken arazoa, soluzionatutzat emateko. Hau da, Carlos I-ko sarrera itxita, egiten balimadeu, sarrera zuzen bat Donostiako ekialdea, zuzen duta eukiko genuke hor sortuko litzateken arazoa. Eta itxeiten nahi geha dakizuen bezala, marrutxipitaz. Marrutxipi sarrera eginda, nahikoa izango litzateke, ekialdeko sarrero egokitzeko eta Carlos I itxita ebitatzeko, sortu zitezken arazoak. Komenigarria izango litzatekela marrutxipi egitea, nahiz eta Carlos I itxi, baina gure helburua da Carlos I ixtea. Bi arazo batera konponduko genuke marrutxipiko operazioa eginez. Eta instituzio arteko mailak soluzio berriagatik apustua egin du. Merkeagoa delako, asumiblagoa, hiriko trafikoa hobetzen duelako, Amara zentroan trafiko gutxiago egongo delako, eta egiten diren moldaketak, Marrutxipin eta Martuteneko errotonda, bestela ere beharrezkoa dielako gaur egun, trafikoen mugimenduak hobetzeko. Deno dakiguala ere ez dela erresa, Carlos I deusestatzea, ez dela egun batetik bestera egingo, horregatik netzako oso garrantzitsua da gauzak urratzak ematen joatea, eta urratzak udal gobernu honek eman ditu. Ze urratzak eman ditu udal gobernu honek? Batetik, instituzio arteko mailan soluzioa berehala eman behartzala defendetu deu lehenbiziko egunetik eta defenditu deu Carlos I desustatu inbiar deula. Eta soluzio bidegarriak jarri ditugu mai gainean, egun biable dianak ekonomikoki eta teknikoki. Bidegarriak eta beharrezkoak, ze berriro diok, Donostiarentzako bai ala bai trafiko flujoak hobetzeko onak izango liake proposatu ditugun soluzioak. Eta diputazio hori eskatu genion eta lortu dugu egitea Martuteneko errotondan lotura zuzen bat errotondatik pasagabe, hau da, errotonda deskongestionatzeko, zatik gaur egun ja badaude arazoak, ospitaletara edo variantera dijoazten kotxeentzako. Hala ere, dakizuen bezala, nahiz eta obra hauekin, arazoak jarraitzen dute egoten. Eta orduan beharrezkoa da, eta beharrezkoa delako eskatu dugu, Maiortan, Martuteneko errotondaren egokitze osoa, 2 alturetan, soluzio merkena eta praktikoena delako. Aurre proiektua egiten ari dira diputazioan, eta ejekuzio proiektua datorren urtean egingo da. Orain ze eskatzen nahi diputazioari? Obra hau, bai Marrutxipirena eta bai Martutenerena, planifikatzeko eta datak eta konpromiso batzuk hartzeko. Udal gobernu honek garbi daukalako. Proiektua estrategikoa da hiriarentzako. Trafiko ikuspuntutik, zentro Amara deskongestionatzeko, ekialdeko sarrera irteerak zuzenak egiteko, ebitatuz orain bezala zentro Amaratik pasa daitezen kotxeak, eta gaina Martutenen sortzen dian arazoak konpontzeko. Eta estrategikoa da ere Amara auzoaren ikuspuntutik. Konpartitzen deu zuekin, dakazuen kezka, konpartitzen deu Amarako bizilagun guztiekin, bizikalitatea eta auzoaren erregenerizazioa hobetzeko beharrezkoa dela azpiegitura honekin bukatzea. Guretzako obrak hiritarrentzat egokitu behar dira. Hiritarren onurak bilatzeko. Horretan ari gara eta lehentasuna markatzen dugu. Egia da, krisi garaian dela, zaila dela, baina gure konpromisoa erakutsi genuen eta erakusten dugu. Eta jarraituko dugu
gai honekin defendatu behar dugun lekuan, eta bromak aparte utzita, lasai egon, Ramon, zegu, diputatu nagusiari, diputateoko arduradun guztieri, eta behar dan leku guztietan, defendatuko dugu, obrau, berehala, hasi deila. Eskerrik asko. Bai, orain, bai, nora, oida. Bale, bueno, azteko esan, gai hau behin da berriz ekarri da plenora, eta nik uste bildu daltaldeak argi utzi duela zein den bere postura. Guretzako estrategikoa da, Carlos I-oren deuseztapena ematea, eta bereziki bi arrazoi nagusiagatik, regenerazioagatik, nik uste inguruneen regenerazioaren alde apostu sendo bat egin dugula, ez bakarrik Amaran, baita beste auzo batzuetan, guretzako obrak helburu horrekin kokatu behar dira, eta gero ere trafiko mugimenduen hobekuntza bat ekarriko lukeelako, bi arrazoi hauek barneratzen dituelako Carlos Lehenengoaren deuseztapena. Baina egia da ere errespontsabilitatez jokatu behar dugula. Moldaketak egiterakoan trafikoaren funtzionamendu egokia bermatu egin behar da, hiriko sarrera irteera nagusia hitz egiten ari gera, eta hori kontutan hartu beharreko kontu bada edozein erabaki hartu aurretik. Honen arira, egia da, itxiera irteeraren edo Carlos Lehenengo irteeraren itxiera bat aurre ikusi zela, akaso prezipitatua izan zen, baina helburua ere argia zen. Zan pausuak ematea, proiektu hau ez da egun batetik bestera emango den aldaketa bai, pausuak eman behar dira atzera bueltarik egon ez dadin, eta deuseztapena bistaratzen hastea izan beharko luke helburua. Eta nola ez, inguruneko bizilagunen afekzioak eta eragozpenak murrizten jotea pixkanaka. Aukera hau, egintzen lehenengo estudiak aukera hau posibilitatzen zuen, horregatik posizionatu zen mahai interinstituzionala soluzioaren berriaren alde, baina egia da ere, diputazioak eskatu zuela errotonda zehatzago aztertzeko beharra zuela, gaur egun jada arazoak ematen zituela, baina zuela datu zehatzik, eta duela 2 aste azterketa hau aurkeztu ziguten. Egoera da, Martuteneko rotonda gaur egun, hainbat norabideetan egun osoan zehar kolapsatuta dagoela. 50 kotxe inguruko ilarak egiten dira lehenengo orduetan, trafiko handiena dauden orduetan, eta beraz errotonda honek arazoa du. Baina errotonda hau arazo badu Carlos Lehenengoa existitu edo ez existitu. Eta ez da ere ez orain dela askoko obra bat, pena bada egoera hontan egotea. Nik uste deno daukegula helburu berdina, hemen esan daiteke erreza dela posizionatzea plenoan, denontzako da erreza posizionatzea plenoan, pausuak eman behar dira, deno konpromestu daukegu, leku guztietan exigitzen jarraituko dugu, mahai interinstituzionala martxan dago, eta bertan exigituko dugu, pausuak ematen joan dira, eta niretzako pausuri garrantzitsuena gainera, proiektu bideragarri bat jartzea mahai gainean izan da, ezin baita esan berdina aurreko soluzioaz, 80 milioi euro baino gehiagoko soluzio bat eta hitz egiten ari zelako, eta oraintxe bertan bez planteamendua 20 milioi euro baino gutxiagokoa delako, netzako hori pausu garrantzitsua da, baina aurrera egin beharra dago, eta konpromestuak eskuratzen jun beharra da. Daukegu, bereziki diputazioaren gandik, diputazioak eman behar dituelako lehenengo pausuak. Garrantzitsua da hiriarentzako, deno konpartitzen dugu, nik uste badaudela hainbat gai, adostasuna daukeguna, beraz indarra bateratu behar ditugu hau benetan lortzeko, eta deno gure eskuetan dagoena egin hau errealitate bihurtzeko. Oraintxe bertan, proiektua aurrengo urtean aurrekontatzeko konpromezua mahai gainean jarri du diputazioak, oraindik exigentzia gehiago exigitzen jarraitu behar dugu planifikazio zehatz bat mahai gainean jarri dezala, guk horrela egingo dugu eta errepikatzen dut aurreko plenoan esan bezala, behar den lekuetan defendatuko eta exigituko ditugu egin behar diren aktuazioa Carlos Lehenengoa bialaren deuseztapena errealitate bihurtu dadin, hiriarentzako estrategikoa bai da eta oso garrantzitsua. Mila esker. Zui, Alderdi Sozialista, Deni.
Bai, arratsalde on danoi. Bueno, lehenik eta behin pare bat komentario alkateari, izan ere berak komentatu du bere agerraldian, kuriosoa iruditzen zaiola, alderdi politikoek eskatzea horrelako agerraldiak, noiz berak beste gai batzuk ere ekarri nahi izan dituen eta ezin izan duen. Horri buruz argitu egin behar da, bat, euskararen planaren inguruko eztabaidar zer nolakoa izan zen, euskararen planarik ez dagoela aprobatuta eta horregatik esan zitzaizun, ez zegoela ona etortzerik, gauzak behar bezala kontatu egin behar dira. Eta bestetik, partizipazio eta parte hartze hiritarrari buruzkoa esan zitzaizun kontseilu sozialera eramatea posible zala, eta hori zala egokiena, besteak beste hori bai da parte hartzeko instituziorik edo erakunderik edo fororik garrantzitsuena. Y, en fin, y no le vamos a recordar que hay otros partidos, otros grupos municipales como el Grupo Socialista que a veces también se tiene que dejar pelos en la gatera y que hay cosas que bien le gustaría traer aquí a que se debatiesen y que no lo consigue porque, entre otras cosas, usted vota que no. Por tanto, entrando ya en harina y hablando sobre Carlos I, lo primero que habría que situarnos es que estamos hablando de un barrio de 35.000 habitantes, uno de los más densamente poblados de San Sebastián, que representa cerca del 20%, porque lo digo simplemente para ubicarnos. Venimos de hablar de un barrio de 1.000 habitantes, Igueldo, muy importante. Estamos hablando de Amara, 35 veces más importante, hablando de calidad de vida, hablando de implicación, hablando de estrategia, hablando de visión de ciudad. Creo que esto tiene su importancia. Y como me suele recordar en más de una ocasión mi compañero Ernesto Gascón, no estamos hablando ni siquiera solo de Amara, aunque hablaremos de Amara. Estamos hablando de coches que pasan a miles por diario, también por el árbol de Guernica, también por la calle Miracruz, para llegar a sitios tan remotos como Gros, que podrían entrar, efectivamente, como bien se ha dicho, por Marruchipi o a Eguía, por ejemplo, ¿no? Por tanto, estamos hablando de tener visión y de tener ambición, porque a nosotros lo que nos llama poderosamente la atención es que un alcalde de San Sebastián, ya sabemos que no quiere ser donostiarra, que quiere ser igueldotarra, pero que un alcalde de San Sebastián esté pensando en el dinero que se tienen que gastar otras instituciones y que además les exculpe o de alguna manera comprenda que estamos en una situación, digamos, muy difícil y que por tanto es comprensible que todo esto se vaya demorando. Claro, los antecedentes son que ustedes han dejado que se deje de invertir en San Sebastián, por ejemplo, en la pasarela, pues más de 10 millones de euros, con lo cual no es de extrañar. En este caso está usted exculpando que las instituciones que se pusieron de acuerdo en las anteriores legislaturas, las instituciones que se pusieron de acuerdo en una mesa interinstitucional para repartirse las tareas y decir qué tiene que hacer cada cual para conseguir ver hecho realidad esa aspiración, insisto, del conjunto de la ciudad, porque esta es una visión, esta es una medida estratégica, efectivamente respondan a esos compromisos. Y usted les está exculpando. Y de forma muy diferente a lo que usted está diciendo, señor alcalde, no es verdad que haya un compromiso de la Diputación Foral de Guipúzcoa para acometer la rotonda de Martutené, porque lo que sabemos por las Juntas Generales, que es donde habla la Diputación, es que ni es prioritario, ni hay dinero, ni está previsto, ni tiene proyecto redactado. Y usted debería de estar poniendo el grito en el cielo. Y usted debería de estar reclamando que esta es una cuestión que estaba absolutamente encauzada, que cada institución había tomado su compromiso y que se tiene que hacer algo parecido a lo que se ha hecho en Bilbao. ¿O usted se cree que el alcalde de Bilbao hubiera dejado que la institución foral de Vizcaya dijera, no, esto lo vamos a aplazar? Sabino Arana, que ha sido la entrada tradicional a Bilbao, que ha, de alguna manera, condicionado también la vida de muchas personas que vivían en esa zona, una zona degradada, una zona separada por una brecha en forma de carretera a la ciudad, se ha resuelto porque ha habido, digamos, una estrategia conjunta, una visión conjunta y, sobre todo y ante todo, la ambición de un alcalde que lo tenía clarísimo, por supuesto, con el apoyo de otros muchos grupos políticos que compartían esa visión. Pero aquí no. Aquí estamos viendo, digamos, como en otros muchos casos, una dejación absoluta, porque nos está diciendo la Diputación, nos lo está diciendo clarísimamente que no es prioritario y tampoco lo va a hacer, y tampoco Marruchipi lo está situando como una de sus prioridades y se está alargando, digamos, y se está postergando ese compromiso. Y le digo más, si estamos hablando hoy aquí es porque en este caso el Partido Popular ha presentado esta solicitud de comparecencia. Pero es que el Grupo Socialista el año pasado trajo aquí una declaración institucional y hace bien poco otra, recordándole a la Diputación Foral de Guipúzcoa desde aquí, desde este pleno, cuáles son sus compromisos con esta ciudad.
No ha sido el ayuntamiento, no ha sido, perdón, el alcalde ni el grupo Bildu quien ha liderado esta cuestión, pero simple y llanamente porque no existe esa visión ni esa ambición y efectivamente, como bien se ha dicho, estamos hablando de renovar, estamos hablando de recobrar vida, porque estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de comercio, estamos hablando de hostelería, estamos hablando de espacio público, estamos hablando de integración urbana, estamos hablando de que un barrio, insisto, de 35.000 habitantes tenga por fin una visión, porque claro, se construyó cuando se construyó. Es que estamos celebrando cerca del 50 aniversario de ese barrio, de los primeros bloques cuando se construyeron. Y está hecho con otra visión muy lejana a la actual. Y, por tanto, necesita una actualización. Pero esa actualización es costosa, sí. Por eso es necesario que el alcalde exija a quien corresponda, y en este caso a la Diputación Foral de Guipúzcoa, que cumpla con sus compromisos. Vale. Adrigo Pulará. Bueno, señor alcalde, yo no sabía exactamente, aunque tenía alguna intuición de por dónde podría ir el discurso, y la verdad es que no me ha decepcionado, porque entendía que iba a ser así su comparecencia. Ha sido una cosa equidistante, ha buscado excusas presupuestarias, informes y, sobre todo, que la Diputación, que si iba a hacer un proyecto... Mire, a mí hay una cosa que me sorprende y es que alguien miente, como ha anticipado un poco el señor Itxaso. A mí hay algo que me deja un poco, bueno, pues no sé, un poco confundido, porque o miente usted o no dice toda la verdad, o el que no dice la verdad es el director de carreteras, porque efectivamente no es que no esté dentro de las preferencias o de los proyectos prioritarios de la Diputación, es que según el director de carretera es el proyecto número 43 de los 40 que tiene para esta legislatura, no estamos hablando para el año que viene. Luego, algo a mí no me cuadra, desde luego. Con lo cual, lo que usted tiene que hacer es enfrentarse. Si es que aquí se le pide la comparecencia para que veamos que el alcalde de Donostia se enfrenta a la Diputación y reclama, exige con contundencia y con coherencia lo que ha estado aprobando aquí en este pleno. Porque ¿con qué proyecto se va a ir Bildu aquí de calado de esta legislatura? Con el baile de San Juan, con la desanexión de Igueldo y con los huertos urbanos. ¿Todo eso es lo que vamos a dejar aquí? Hombre, no, tenga un poquito más alta de miras. Y si encima una cosa que hay de consenso resulta que se queda timorato a la hora, joder, la Diputación, el señor Garitano le ignora a San Sebastián, ignora las cosas que les estamos solicitando desde aquí. Venga, hombre, tenga un poco más de valentía, ponga un poco más de valor. ¿Sobre cómo ha ido el proceso? Pues han ido a salto de mata. No se puede reunir a unos vecinos y decirles... El cierre se puede hacer, es posible con los estudios de ETT hace unos meses y a los 8 meses no sé qué cambio sustancial ha habido en el tráfico mundial para que de pronto en unos meses ya no se puede hacer a Carlos I. Eso es ir a salto de mata. No se puede decir a los vecinos eso y al poco tiempo lo contrario. Y luego encima cuando se reúnen les dicen que no lo van a cerrar de ninguna de las maneras. Cojan y pongan lo que tienen que poner encima de la mesa, encima de la Diputación y reclamen esto para la Diputación. Se quejan del tema presupuestario. Pues miren, hay una cosa que ha salido de Anoeta, no una cosa, un futbolista que se llama Yarramendi, que va a dar unas aportaciones importantísimas a la Diputación. Bueno, pues que revierta hacia Anoeta también, o hacia la zona, un poquito, que sabe usted que con 4.800.000 euros como mucho se hace. El derribar Carlos I, urbanizar y hacer la reforma de una obsoleta rotonda previa a construirse. O sea, fíjese hasta dónde voy, O sea que usted tenía que haber sido mucho más claro como alcalde de la ciudad, mucho más contundente, porque nos ha hecho aquí una exposición de los hechos que todos las conocemos. Y es que ya sabemos, la rotonda, 20 años, 30... No, mire, yo creo que debería de incluirlo dentro de ese derribo de los monumentos por el asunto de la memoria histórica, porque lo inauguró Franco. Allí fue un montón de gente con banderitas. Pues tírenlo, si es una cosa franquista ese muro, derríbenlo. Si eso estaremos encantados, ¿no? ¿No quieren tirar el Valle de los Caídos? Pues Carlos I también, que también lo inauguró Franco. Yo no sé ya qué más decir, ¿no? Porque luego, además, el tema de los... No, ya voy a ir un poquito más serio, porque si no esto parece que es de cachondeo, y es muy importante porque afecta efectivamente a más de 30.000 habitantes, ¿no? Es una cosa que es que ya está tan manida. Sobre el tema de los estudios, de la responsabilidad, hay una cosa de un dato que me dieron, no voy a decir quién, sobre, por ejemplo, una propuesta que se hizo sobre Carlos I para poner un semáforo en el cruce de Eustaquio a Milivia para eliminar el punto negro que hay de las mujeres y de seguridad y tal debajo de Eustaquio a Milivia, un paso subterráneo que hay bastante lúgubre.
Se dijo hace 5 o 6 años, yo creo que fue, la primera vez que se hizo esa propuesta por parte de la Diputación, se trajeron unos estudios diciendo que imposible, por seguridad, la velocidad de los coches, que ya está bien, ya es hora que lo bajen, que en el túnel, que no hay ninguna vivienda, se había 50 y ahí los coches vayan a 70, 80 y 90 kilómetros por hora, ya está bien. Ya está bien que también solamente hayan 2 varas de medir en esas cuestiones. Pero bueno, se decía de la seguridad. Pues bien, vamos a ser prudentes. No se puede, lo han dicho los técnicos. Pero es que resulta que hace 1 año y pocos meses este grupo, y en esta legislatura, hace la misma propuesta con el segundo cinturón, con la autovía del Urumea, con la entrada y salida de hospitales, con no sé cuántas más cosas, y el informe que viene de la Diputación es el mismo. Copy-pega excepto fecha. Hombre, yo creo que hay que tener un poco más de valentía. Que los decisores somos nosotros, que para eso nos han elegido, que los técnicos están para solucionar los problemas. Claro, si te ponen el informe que te han hecho antes, pues ya dirás que no. O sea que vamos a dejar todo esto de los informes, porque al final todo el mundo sabemos aquí cómo son los informes, cómo se dirigen en un sentido o en otro, y no hagamos de la tecnocracia un sustituto de la democracia, que al fin y al cabo somos nosotros a los que han elegido los ciudadanos. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea, Eneko. Eskerrik asko. Bueno, el traspaso de Yarramendi supongo que podrá suponer cerca de 14 millones de ingresos para la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero me temo que los mutricuarras reclamarán la mutricusación. Digo, por comentar. Sabino Arana ha sido posible gracias a que la Diputación Foral de Vizcaya ha puesto 180 millones de euros y ha hecho lo que ha hecho. También para que se sepa. Bueno, y ahora Carlos I. Y yo también tengo mis dudas de si debo abstenerme de intervenir, porque tenemos un batzoki en Carlos I y entiendo que hay un interés particular del PNV porque se mejoren las condiciones. Pero bueno, hau dana esanda, harira, denak bat egiten dugu da gai honen inguruan, edo gai honek duen garrantziaren ingurua, bai, zalantzari gabe, oza, nik uste hori da danak batzen gaituen gauza bat, eta danak saiatu gera da modu batera edo bestera, danak desio gendun horri erantzunik adik eta honena ematen. Deskubritu dugu 2 urte berandugo, etza da gauza erresa. Bagenek igunetza da gauza erresa. Ni ez nahi sartuko 2 urtetan erabakiak hartu behar zituenak, replanteatu berrekoak, aurretik zetozen aukerak alde batera utzi dira, beste batzuk hartu dira. Yo ahí no tengo más que objetar, es decir, quien tiene la competencia y es responsable en este momento, pues es quien debe articular la mejor fórmula para dar respuesta, como digo, a un objetivo que creo que todos compartimos. Vale. Ahora, lo que pasa es que se han tardado 2 años en llegar a determinadas conclusiones que se sabían de antemano, eso para empezar. Y segundo, que se han lanzado muchos mensajes que no se responden con la realidad y se ha generado un espejismo. Y eso de lo que se nos acusaba a otros partidos políticos que ejercíamos la política por métodos tradicionales, pues resulta que durante estos 2 años lo ha hecho Bildu con este tema. Y esta es la situación ante la que nos hallamos, porque bueno, la descripción del alcalde, la historia que nos ha relatado, etcétera, etcétera, pues está muy bien, ya la conocíamos básicamente, pero es que todo esto viene acompañado de ventas públicas realizadas, sobre todo por el gobierno municipal además, en torno a esta cuestión, y mensajes lanzados en huida hacia adelante, hasta que ha llegado un punto en el que la Diputación ha dicho, oye, que derriba desnudo y esto no lo vamos a hacer en esta legislatura. Bueno, pues ese es, para mí o para nuestro grupo, eso es lo que ha sucedido en este caso. Y evidentemente pues, el Ayuntamiento tendrá que exigir a la Diputación el cumplimiento y el que debe de rango la prioridad de esa intervención, etcétera, etcétera. Y nosotros exigiremos y también acompañaremos en esa reclamación, pero hoy lo que queda constatado es pues que han hecho ustedes un ejercicio de la política muy clásico y muy poco novedoso con esta cuestión. Abestik ez, eskerrik asko. Bueno, banaldetik, hasteko, katxondo gehiagide, ondo ditzu zaite katxondo pixka, baina, bueno, ne motibuak aurreko puntuen aztenitzeko legeak aintzen dit,
y bueno, pues los que tengan un batzoki tendrán un batzoki, pero un mínimo de respeto a la legalidad y a la obligatoriedad de abstenerse que tienen algunos cargos públicos, como mi caso en este caso, o como lo han tenido durante muchos años miembros del Consejo de Administración de Kutxa que se han ausentado cuando se trataba un tema aplicando el mismo artículo que me toca aplicar a mí personalmente ahora cuando se toca un tema como el que hemos tratado antes. Denis, la primera vez en 2 años en el que se ha vetado la comparecencia de este Gobierno para hablar de 2 temas tan importantes como el plan de euskera y el modelo de participación que pone encima de la mesa este Gobierno. La primera vez que se ha hecho, quitando los que han entrado fuera de plazo. No mintamos. Hirugarrena, ni uste asunto honekin responsabilidadeekin jokatu behar deula. Zatik, egia da, eta enekok esan du, danok ados galdima gaude honekin, ez dakiz zerta datorren iskanbila bilatu nahian. Responsabilidadea, noski eskatzen detela responsabilidad, zatik guk, ez tegu egin ni dejadez, ni estamos exculpando a nadie, simplemente estamos diciendo que hay crisis y que antes las obras hacían más fácil y era más difícil. Y el AVE antes llegaba para el 16 y ahora parece que para el 40, para el 50 o para el 3000. O sea, es decir, son cosas que están ahí. Y eso es una realidad. Y nosotros somos los primeros, y aquí nadie nos va a ganar en eso, que vamos a exigir a quien hay que exigir, y en este caso a la Diputación, a que cumpla con lo que tiene que hacer. Y en este caso apoyamos y pensamos que es estratégico para la ciudad que desaparezca Carlos I. Y lo vamos a defender y que tenga toda la ciudadanía la confianza de que va a ser así, por el bien de Amara y por el bien general del tráfico de la ciudad. Danis, que esta eguilla eres, que izate zuen, gelitzen egia la Donostia, eta berriz diskurtso horrekin. Es que yo quiero hablar de Carlos I, pero a ver, y nosotros no hemos priorizado, haciendo Tabacalera o la estación o todas las obras que estamos haciendo en el Urumea para evitar que la gente se inunda. No es invertir en personas, gastarse 6 millones en crear empleo, gastar como nunca en política social. Eso no es invertir. Ojo, porque estás diciendo que estamos parando la ciudad en un punto en el que no creo que venía a cuento, voy a hablar de Carlos I, pero esas acusaciones no las puedo pasar sin responder, Y tampoco puedo pasar sin responder que hables despectivamente de la voluntad popular o que hables despectivamente de un plan de huertas o que hables despectivamente del baile de San Juan, me da igual. Y poner excusas, si es poner informes encima de la mesa, porque tú cuando hablas de poner encima de la mesa lo que tengáis que poner, no sé si es un comentario machista, que puede ser, pero nosotros lo que ponemos encima de la mesa son informes, peticiones y presiones para que se hagan las cosas por el bien de Donosti. Y Carlos I tiene que desaparecer, no solo porque lo solicitan los de Amara, que es normal que lo soliciten, porque su barrio va a mejorar mucho cuando desaparezca, sino porque es una necesidad de toda la ciudad, no solamente los 30.000 de Amara. Y no tengáis ninguna duda de que lo vamos a hacer así. Y en Carlos I, lo vuelvo a decir, es prioritario para este Gobierno, pero ojo, hay que actuar con responsabilidad y nos gustaría que fuéramos todos juntos. Sabéis que desaparecer Carlos I no es solamente tirar Carlos I, es solucionar el problema que se genera. Y estamos en ello y aquí vuelvo a decir, delante de toda la ciudadanía, que este Gobierno va a defender donde haya que defender, que esa obra sea prioritaria, se haga cuanto antes, con las soluciones que se tengan que adaptar a los nuevos tiempos, pero dando solución al problema que existe en esa zona. Eskerrik asko. 9. puntua. Erakunde adierazpena PSE taldeak aurkeztua Donostiako erakunde eraikinen aprobetxamenduari buruzkoa. Hasiko gara bai erakunde adierazpenekin, lehenengoa PSE taldeak aurkeztua Donostiako erakunde eraikinen aprobetxamenduari buruzkoa. El aprovechamiento de edificios de las instituciones en Donostia San Sebastián han sido presentadas en relación con esta declaración 3 enmiendas por parte del Grupo PNV, 3 enmiendas por parte del Grupo PP y 2 enmiendas por parte del Grupo Bildu. Alderdi Socialista, Ernesto. Sí, a ver si con un poquito más de calma, ¿no? Porque se pueden defender los temas, pero sin faltar a la verdad. No ha habido ningún veto por parte de nadie para traer comparecencias. Ha habido votaciones democráticas. Yo creo que el juego del lenguaje es importante, y más en un alcalde. Ha habido un juego, una decisión de la Junta de Portavoces que por mayoría democrática ha considerado que no se daban las condiciones para venir aquí a hacer marketing político cuando ni siquiera el Gobierno, que era su obligación, había aprobado el plan de euskera. Primero aprueben el plan y luego vengan a que todos podamos en una comparecencia opinar al respecto, porque como ni lo tenían aprobado, ni siquiera lo conocíamos. Y en política es bueno decir las cosas por su nombre, porque queda muy bien para la televisión acusar a los demás cuando resulta que el Grupo Socialista intentó traer 2 veces 2 planteamientos por urgencia y Bildu siempre votó en contra. Y nunca dije que Bildu vetara a los socialistas donostiarras.
Entonces yo le pediría un poquito más de respeto al lenguaje de las cosas y al respeto democrático. La declaración que traemos ahora los socialistas donostiarras es una declaración muy en positivo y que busca además cambiar un poco el modelo social en el que vivimos atendiendo a las personas. Es curioso, hemos constatado, y lo puede constatar cualquier ciudadano, que se habla muchas veces de vivienda vacía, de inmuebles vacíos, e incluso, desde luego con el voto en contra de los socialistas donostiarras, están ahora cobrando un 100 o un 50% más algunas viviendas bajo la denominación de vacías, que no compartimos ese impuesto y además creemos cuyo resultado, y lo veremos, va a ser bastante deficiente. Pero, sin embargo, hay muchas instituciones públicas que tienen muchos inmuebles vacíos y con esas no estamos haciendo nada. Es decir, aquí estamos recaudando con el pobre ahorrador o con la familia que ha comprado un piso para el futuro de su hijo o que lo ha heredado y, sin embargo, no estamos haciendo nada con los inmuebles que tienen otras instituciones en la ciudad. Y voy a citar algunos porque los donostiarras, señor Izagirre, los donostiarras, sabemos muy bien de qué estamos hablando. Hay un edificio en la zona de Arquitectos Cortázar, donde está la estación provisional de autobuses actualmente, en Sancho el Sabio, que lleva años cerrado y que es del Estado, donde estaba el antiguo instituto del INS. Vamos a tener a futuro el edificio del INEN en la calle Oquendo, porque se va a trasladar a Riberas de Loyola en un edificio que está construyendo, que también quedará vacío. Está el edificio de Osakidecha, de la Avenida Navarra, que también ha quedado desocupado. Está también el edificio de la Cámara de la Propiedad en la glorieta de la Plaza Bilbao. Hay varios edificios en San Marcial y San Martín que pertenecen al Gobierno vasco que también están algunos poco utilizados y otro acaba de ser también desocupado. Habrá muchos más probablemente y habrá que trabajar en esta materia, pero son todos inmuebles importantes, inmuebles ubicados en lugares de la ciudad que llevan años, algunos de ellos ociosos, cerrados y sin ningún tipo de servicio público. Todas las administraciones defendemos que los jóvenes tienen que tener acceso a la vivienda, que la juventud tiene que tener una oportunidad para quedarse en la ciudad, no solo en el trabajo, que por supuesto, sino también para emanciparse y iniciar su vida en familia, con varón o con hembra, no como algunas personas que solo creen que con varón se pueden hacer las cosas, con varón o con hembra, o solos, cada uno de ellos libremente pueda tener su vida y su apartamento. De ahí que lo que proponemos en esta declaración institucional es, como ayuntamiento, dirigirnos a todas esas instituciones para conveniar con ellos, bien desde la concejalía, en este caso de urbanismo, o bien desde el Patronato Municipal de Vivienda o Etxegintza, que para eso es un instrumento que podría ser útil. De tal manera que todos estos edificios puedan transformarse y renovarse para hacer viviendas para jóvenes. Y concluyo, ¿qué se busca con ello? Regenerar la ciudad, rejuvenecer a San Sebastián y, a su vez, ese patrimonio público ahora no utilizado pueda ser utilizado con fines sociales. Creemos que es una buena propuesta, hay mucho por trabajar, los socialistas donostiarras colaboraremos si así es necesario y nos lo piden y esperemos que pueda salir adelante. Y, por tanto, no apoyaremos otras enmiendas que buscan más el buscar recursos económicos y precios elevados de estos inmuebles frente al contenido social que le queremos dar. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea. Nosotros, en primer lugar, sí queremos manifestar nuestra coincidencia con la intención de esta declaración, ¿no? Aunque sabemos que luego su efectividad o su resultado práctico pues puede no ser tanto como el que se plantea, pero yo sí pienso que, en términos generales, no está mal que haya edificios que ahora no están en uso y que son públicos, que tengan una finalidad, yo diría preferentemente y no exclusivamente, y por eso quizá el planteamiento de alguna enmienda del Partido Popular no me parece inadecuado, porque puede haber alguno de estos edificios que quizá es más indicado que se utilice algún equipamiento público, por ejemplo. A nosotros nos parece que un edificio que, por cierto, es del Ayuntamiento, como puede ser, por ejemplo, también el de la Plaza La Sala, pues estaría bien utilizándose como equipamiento público, en este caso como ambulatorio en la parte vieja, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir con algunos otros edificios, pero sí estamos en la línea de lo que se propone en la declaración, en el sentido de que hay que dar un uso a esos edificios. Yo lo que sí voy a hacer referencia es a las enmiendas que nosotros hemos presentado, por qué las hemos presentado y qué haremos con las demás. Nosotros aquí sí hemos echado en falta en esta declaración no hacer una mención expresa al edificio de los edificios que está en desuso en la ciudad, que son los cuarteles de Loyola.
es el edificio de los edificios. O sea, y es donde realmente se puede acometer una operación de transformación de la ciudad estratégica, porque esa sí que sería estratégica. En todos los términos, en toda la extensión de lo que eso supone, de lo que supone esa expresión, ¿no? Por tanto, nosotros hemos planteado una enmienda que incluye y expresamente hace referencia a los cuarteles de Loyola como uno de los edificios, o más de un edificio, que no están adecuadamente usados y ampliamente usados, y de hecho plantea además, digamos, a diferencia de lo que recientemente en el Congreso de los Diputados el ministro de Defensa ha expresado, que es que no se ha incluido a los cuarteles de Loyola entre el plan de racionalización de las infraestructuras del Ministerio de Defensa y, por lo tanto, no se ha considerado su declaración como de uso de no interés para la defensa, pues pensamos que lo que hay que hacer es lo contrario, es decir, que hay que tratar de conseguir que esos cuarteles dejen de tener ese uso y tengan un uso mucho más adecuado para los intereses de la ciudad. Entonces, hemos incluido esas dos enmiendas. Y en relación a las enmiendas, a la enmienda tercera, esa la vamos a retirar, porque lo que hace es incluir a la Diputación como una de las entidades a las que debe dirigirse, porque vamos a apoyar la del Partido Popular, en la que se refiere a todas las instituciones, porque la Diputación también tiene edificios de estas características. Y solo voy a mencionar uno y bien sencillo: Artelecu. Artelecu, la Diputación ha decidido que no se va a seguir utilizando para la finalidad que tiene. Pues es un edificio perfecto para utilizarlo para apartamentos para jóvenes. Tiene ya la calificación de uso comunitario y, por lo tanto, no necesitaría ni siquiera una modificación en el planeamiento. Y, finalmente, sí quiero hacer referencia a la postura que mantendremos en relación a las enmiendas de Bildu. A la primera le vamos a decir que no, porque además está absolutamente en contradicción con lo que dice la propia declaración. La declaración institucional dice, en el primer lugar, en el primer punto, que se ponga a disposición bien del Departamento de Vivienda, entiendo que del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, o bien de Etxegintza, este patrimonio para darle un destino de vivienda. Y lo que dice en la Bildu en su obsesión por meter al Gobierno vasco, no sé de qué manera aquí, es que el Gobierno vasco consigne en sus presupuestos una partida destinada a subvencionarse a sí mismo, por ejemplo, en el caso de que se ponga en manos del departamento, a sí mismo. ¿Subvencionar a quién? ¿Subvencionar a Etxegintza? Si a Etxegintza ya le subvenciona cuando hace operaciones de VPO. ¿A qué viene esta enmienda? Es una de esas cosas sin sentido, una de esas tonterías, como en algún momento ha utilizado esa expresión el portavoz de Bildu en algún momento. Pues este punto es una tontería. Y el segundo sí que le vamos a decir que sí, porque a nosotros nos gusta más que se hable de gobierno del Estado español que de gobierno de España. A ese sí le diremos que sí. Vale, Alderdi Popularra. ¿Dónde hemos llegado, señor Gurruchaga? Estamos hablando de un tema serio y, claro, ustedes, no, claro, con la tirria que les da España, pues no pueden ni verlo en un papel. Pero, claro, es como, a ver, ustedes hablan todo el rato del gobierno de Gasteiz, del gobierno del Aqua. No, esto no es el gobierno de Ingentea, esto es el gobierno de San Sebastián, de la ciudad de San Sebastián. Nosotros, el gobierno de Vitoria es el del Ayuntamiento de Vitoria. Y hay un gobierno vasco y el gobierno de España, que es el país del que formamos parte todos, incluido usted y los de Igeldo, pero todos. De esta cuestión, señor Gasco, evidentemente hay que explicarla mejor. Y yo lo he debatido con usted y no hemos llegado al acuerdo para poder aprobar algo conjunto, como creo que bueno, pues con el PNV nos hemos entendido más, pero por una cuestión tan sencilla como la que le explico. Primero, han estado ustedes 3 años y medio en el gobierno vasco y claro, lo que no nos puede es venir aquí a decir ahora, no, ahora, como le toca al PNV, lo que le pedimos es al PNV que haga con todos esos edificios, porque ustedes podían haber hecho, y además usted, que estaba en la Consejería de Vivienda, podía haber hecho que el edificio de la Cámara de la Propiedad de la Plaza de Bilbao se le diera un uso. Lo podía haber hecho. Siendo yo parlamentario, le pedí al consejero de Hacienda, al señor Aguirre, entonces, que se pudiera dar uso a algunos edificios que tenían aquí. Y usted bien lo sabe. Y habíamos dicho que vendieran esos edificios, por ejemplo, para hacer hoteles, para hacer un hotel en la calle Andía Miramar, edificio fantástico, y que con el dinero que sacaran se hiciera un edificio
funcional de oficinas de verdad del Gobierno vasco en la parcela que tienen en Riberas de Loyola, que por cierto la tienen abandonada, y eso le vuelvo a decir al Gobierno vasco, que hagan algo con esa parcela, que si no van a hacer un edificio, que hagan algo porque tienen la parcela absolutamente abandonada en Riberas de Loyola. Pero lo que usted viene a decir aquí es algo que no compartimos. Compartimos el fin, es decir, que se le dé uso al edificio, pero no compartimos es el uso. Porque, desde luego, lo que no me puede decir es que en la Plaza de Bilbao, en el edificio de la Cámara de la Propiedad, vaya a hacer apartamentos para jóvenes. Pues lo siento mucho, pero será mucho mejor coger ese edificio, venderlo y con todo lo que le saquemos, y es lo que nosotros proponemos aquí con la enmienda que hemos presentado, con todo el dinero que le saquemos a esos edificios que podamos vender a un promotor privado, que hagamos muchos más apartamentos para jóvenes en cualquier otro lugar de la ciudad. Y no en la Plaza de Bilbao o en Sancho el Sabio 35. ¿O usted pretende hacer en Andía Miramar, en este edificio del Gobierno vasco aquí, VPOs? Pues no parece muy lógico. Ni en el edificio de la Plaza de la Sala. Pues al igual en el edificio de la Plaza de la Sala, si no va a un ambulatorio, podemos hacer un buen hotel y con el dinero que saquemos hacer operaciones de vivienda en San Sebastián. Nuestra enmienda dice textualmente, el Pleno de San Sebastián insta al equipo de Gobierno a que negocie con las distintas administraciones a que los beneficios obtenidos de la posible venta de inmuebles sean destinados a operaciones de vivienda en nuestra ciudad. Que se puedan hacer VPOs, VPTs, apartamentos para jóvenes, para mayores y además todo en alquiler. Esto es lo que pretendemos, que si a un edificio le podemos sacar 20 millones de euros, que esos 20 millones de euros el Gobierno vasco los invierta en vivienda en esta ciudad y se puedan hacer en diferentes operaciones de vivienda muchas más casas que las que salen en un único edificio. Y creemos que es mucho más lógico que al final meter apartamentos para jóvenes en la Plaza de Bilbao, en el edificio de la Cámara de la Propiedad. No nos parece lógico y por eso lo pretendíamos así. Y luego además decimos que pedimos a todas las instituciones públicas que sean propietarias de edificios en San Sebastián que también se puedan vincular a este acuerdo. Cuarteles de Loyola, estamos absolutamente de acuerdo, señor Gurruchaga. Nosotros también apostamos porque entren dentro del plan de racionalización y se puedan hacer con las infraestructuras de defensa en nuestra ciudad una racionalización de espacios y que podamos obtener de eso operaciones muy interesantes de vivienda en nuestra ciudad. El Partido Popular de San Sebastián apuesta por Cuarteles de Loyola y queremos decirlo aquí también y por eso vamos a votar a favor de la enmienda que han presentado. Vale. Eskerrik asko, Ricardo. Pues la verdad es que uno no deja de sorprenderse de determinados discursos y la verdad es que cuando uno ya tiene una experiencia en este foro y siempre ha defendido en el antiguo y en el presente que los grupos tenían de alguna forma el derecho a decidir dónde se debatían y sus iniciativas, pues alguno no entiende cómo, y lo votábamos en el pasado y lo seguimos votando en el presente, cómo se dice y cómo se niega la posibilidad de que se produzcan determinadas solicitudes de comparecencia al objeto de explicar determinados planes, que por cierto el plan de euskera sí ha sido aprobado por Junta de Gobierno. Pero yendo al tema efectivamente en positivo, como se decía en la explicación del tema, la verdad es que entendemos que la declaración presentada es una declaración correcta, es una declaración que lo que pretende es efectivamente utilizar esos edificios sin uso, que llevan algunos de ellos muchos años sin uso, y desde ese punto de vista que de alguna forma las instituciones también con su patrimonio utilicen y pongan en valor precisamente para dar respuesta a una demanda y a unas necesidades sociales de acceso a la vivienda a colectivos económicamente menos favorecidos, pues evidentemente es una opción, es una intención que desde luego este equipo de gobierno comparte. Ha sido el PP el que ha dicho que el PP y el PNV estaban más próximos de alguna forma en determinados postulados. Desde luego tampoco me extrañaría si eso es así. No sé si el PNV estará de acuerdo con la propuesta, pero desde luego tampoco me extrañaría en ese postulado. Porque sí observo en las dos iniciativas de las enmiendas que presenta el Partido Popular y en el Partido Nacionalista Vasco, de alguna forma el cuidado bien grande. Cuidado que piden algo que puede tener implicaciones en la administración del Estado español, o cuidado que piden algo que puede tener alguna implicación económica en la administración del Gobierno vasco. Y eso no conviene. No conviene no a los donostiarras, no conviene a los partidos que están sustentando estas instituciones. Ese es el motivo. Porque fíjense que la enmienda del Partido Popular lo que se dice es elaborar un informe y luego hablan de futuro. Mira, esto casi es telemarketing. Informe futuro. Elabore usted un informe para planificar el futuro. Es decir, sigan sin hacer absolutamente nada, sigan sin dar un uso a esos edificios.
elaboren ustedes un informe y ya veremos en el futuro lo que pasa, y si en el futuro no estamos en la administración estatal, pues igual decimos una cosa, y si estamos, igual decimos la contraria. Bueno, desde luego a nosotros no nos parece eso, creemos que hay que dar una respuesta y que hay que dar una respuesta a la situación actual. Y la verdad es que es muy viejo eso de decir que quien tenga necesidad de vivienda se va a poder generar unas plusvalías y con esas plusvalías generar un número muy superior de vivienda y trasladarles no sé a dónde piensan ustedes, porque por lo visto, efectivamente, quien no tiene una posición económica tan favorable, pues ustedes consideran que se debe trasladar no sé exactamente a dónde. Se le debe sacar de la zona que ustedes consideran que es la zona buena y, por tanto, hay que ponerles en una zona menos buena. De la zona rica y hay que ponerle en una zona menos rica. De la zona, desde luego, evidentemente, nosotros no compartimos ese criterio. No hemos compartido nunca el criterio de la guetización. No hemos compartido nunca el criterio de la guetización y, desde luego, no podemos compartir ese criterio de la guetización y, desde luego, ya le adelanto que, con respecto a la enmienda 1 y 2 que presenta el Partido Popular, nuestra respuesta va a ser, desde luego, un rotundo no, porque no compartimos ese criterio. Hombre, que el Gobierno vasco, que el PNV habla ahora de cuando lo que se pide es precisamente que se consigne una partida para subvencionar una cuestión que hasta ahora no existía, que a eso lo denomine tontería, y todavía sigue orgulloso de la ocurrencia que acaba de tener. Sigue orgulloso de la ocurrencia que acaba de tener y le llama tontería a eso. Oiga, mire, tontería no es eso. Que de verdad se pongan medios económicos para que los medios económicos y las decisiones políticas vayan unas con otras, casen unas con otras, no es tontería. Es que decir una cosa y no acompañarla de medios económicos se llama demagogia. Y acompañar una decisión política, un criterio político y dotarlo económicamente de partidas que permitan viabilizar el mismo, eso no es una tontería. Y desde luego, desde ese punto de vista, desde luego, nosotros siempre hemos defendido los cuarteles de Loyola y en ese sentido la enmienda 1 y 2 del PNV votaríamos a favor de la misma y votaríamos a favor de la enmienda número 3 del Partido Popular en la medida que dirige ese acuerdo a todas las instituciones públicas, sean quien sean, sea Diputación Foral, sea Administración Estatal, sea el ICO o sea absolutamente cualquier institución y en ese sentido sí estamos de acuerdo con esa edición. Vale, eskerrik asko. Isteko txanda, Ernesto. Bueno, a ver, que queda, es poco tiempo y hay que decir muchas cosas. Primero, Ricardo, no te informan bien. Bildu votó en contra de que hoy hubiera habido una interpelación en el Pleno con el tema de la campaña de los presos. Os opusisteis también vetasteis. Es decir, no se puede tener dos discursos y dos planteamientos diferentes. Votasteis que no a un planteamiento de un grupo para que viniera a Pleno, pero perdisteis. Es que esto es democracia y sois 8 de 27. Con lo cual, ya está bien de hablar de vetos de los demás, porque Bildu el mismo día votó que no a una petición de un grupo para hablar y se trajo aquí por la mayoría democrática. Respetemos las mayorías. Con respecto a la declaración, es una declaración muy importante, porque habla por primera vez de jóvenes, viviendas de alquiler para jóvenes, en inmuebles ociosos de las administraciones públicas. Y claro, la derecha rechina. Yo le agradezco la defensa que ha hecho el señor Burutarán de la declaración, porque claro, el PNV dice, nos parece muy bien, pero eso de que el Gobierno vasco ponga dinero para política de viviendas para jóvenes en inmuebles públicos, no. Con lo cual, ¿qué es pájaros y flores esto? Es decir, en cuanto se pide algo al Gobierno vasco, no estamos ahí. Se acusan luego al alcalde que no está cuando hay que pedir a Diputación. Pues bueno, a otros aquí también les cuesta pedir a los suyos, ¿no?, cuando es el Gobierno vasco. Y, señor Gómez, yo me alegro de que no coincidamos en esta posición, porque es verdad, tenemos dos modelos diferentes. Usted es partidario de vender esos inmuebles al mejor postor, para que los ricos vivan en los mejores sitios de la ciudad y cuanto más caro mejor y el precio de la vivienda siga siendo más caro. Sí, es lo que ha dicho, que el mercado siga favoreciendo a los de siempre. Y nosotros no. Nosotros creemos que es posible construir barrios donde viva gente de distintas categorías sociales, que haya muchísima más mixtura y donde los jóvenes por fin puedan tener un espacio donde con viviendas de alquiler pensar que pueden ser donostiarras y vivir, ¿por qué no en la Plaza Bilbao? Que está vacío ahora, que es que al final tienen que entrar los ocupas para que las administraciones hagamos algo. Hagámoslo antes de que se deteriore más la Plaza Bilbao o la calle San Marcial o la calle Arquitectos Cortázar en Sancho el Sabio. Que no pasa nada, que los jóvenes también tienen derecho a vivir en los buenos sitios de la ciudad y no solo los ricos. Eskerrik asko. Bueno, se ha oído, María José, se ha oído. Vale, bozkatu ingoitugu, aurrena alderdi jeltzalearen bi emendakinak ordun ulertzet, hirugarrenak kendu indizuelako. Orduan, lehenengo zuzenketari aldeko bozkak,
Alderdi jeltzalearen lehenbizikoa. Bai, bale. Alderdi jeltzalearen bigarren zuzenketari aldeko bozkak onartzen dira. Alderdi popularrarenak lehenengoa aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen, bigarrena aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen, hirugarrena aldeko bozkak, onartzen da. Orain bildurenak, aldeko lehenengoa bildurena, aldeko bozkak, ezezkoak, onartzen da. Eta bigarrena bildurena, aldeko bozkak, ezezkoak, empate, berriz ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, kalitateko botoarekin, onartua gelditzen da. Eta orain proposamena bera, aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da. 10. puntua. Onartua gelditzen da beraz, PSE taldeak aurkeztu duen Donostiako erakunde erainkinen aprobetxamenduari buruzko erakunde adierazpena. Siguiente punto, declaración institucional presentada por el Grupo Socialista sobre la estación del AVE en San Sebastián y su integración urbana. Sobre la estación del AVE en San Sebastián y su integración urbana. Alderdi Sozialista, Ernesto. Bueno, a ver si en esta conseguimos mayor unanimidad y no se molesta a nadie ni se enfada a nadie. Este es un tema, decía antes creo el señor Izaguirre, que Carlos I es un tema estratégico y este es un tema recogido en el plan estratégico de la ciudad. Estamos hablando del probablemente núcleo más importante desde el punto de vista urbano y de comunicación que va a tener la ciudad de San Sebastián en este siglo y a medio plazo. Y por tanto, también creemos que la ciudad de San Sebastián no puede permanecer ausente del debate. Sabemos que el competente es el Ministerio de Fomento a través de ADIF, sabemos que otras instituciones están colaborando en todo lo que es el entorno de Tabacalera y demás, pero la ciudad de San Sebastián tiene que ser protagonista y tiene que liderar qué modelo de estación se quiere allí, qué modelo de edificaciones se quieren construir, cómo se integra todo ese espacio urbano y qué nuevo centro de intercomunicación, pero también de cultura y nuevo foco de la ciudad de San Sebastián, incluso nuevo mirador, puede surgir allí. Y claro, nos encontramos con una noticia que nos pareció muy alarmante y muy preocupante y muy discriminatoria, señor Gómez, muy discriminatoria, de que hay un informe de ADIF, que luego lo aprobará, ¿no?, pero un informe que está trabajando y analizando la construcción de una estación del AVE en San Sebastián con carácter inicial que no contemplaría la construcción de lo que es el techo de esa estación y, por tanto, de la terraza mirador que se estaba previsto construir delante de Tabacalera sobre el río Urumeya, por tanto, como nueva vista, nueva imagen que las personas que nos visitan tendrían de la ciudad de San Sebastián. Y el informe lo dice textualmente y, por tanto, cuando no hay un desmentido de la ministra de Fomento, porque se le pregunta sobre este tema en el Congreso de los Diputados por parte del diputado señor Odón Elorza y también por parte de otros senadores, en este caso del Partido Nacionalista Vasco, las respuestas son parecidas a las que nos da usted aquí en los plenos, que no se sabe si viene o vuelve. En este caso, como la ministra es gallega, pues igual es más fácil de entender. Pero es que es curioso que, sin embargo, las inversiones del AVE para Galicia no solo no se han retrasado, sino que además cada vez son más importantes, porque la crisis económica puede explicar muchas cosas, pero no el trato desigual a los territorios. Y con el tema de las infraestructuras ferroviarias en España, está sucediendo ahora que, bajo la excusa de los recortes económicos, la ministra y el presidente, casualmente también gallego, están invirtiendo cantidades ingentes en Galicia y están perjudicando a toda la red de comunicación del norte, en este caso de Madrid con Euskadi y de Euskadi, por tanto, después con Francia vía París. Claro que hay que hacer país. Nosotros somos de los que creemos que Euskadi y San Sebastián son ciudades atractivas del Estado español, que dicen ustedes, de España, que dicen otros, y no tenemos ningún problema. Pero hay que demostrarlo también con un trato por lo menos equitativo igual al de otros. Y eso no se está produciendo. Y no se está produciendo en los hechos y en las inversiones por parte del Gobierno de Rajoy, pero es que tampoco se está produciendo en la comunicación y en la información. Porque
hay acuerdos de hacer concursos públicos, de que en esos concursos públicos participaran todas las instituciones vascas, desde el Gobierno vasco, Diputación Foral, el propio Ayuntamiento, cuando estaban distintos partidos y distintas sensibilidades, por tanto, en todas esas instituciones, que incluso estuvieran los agentes sociales, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, y de eso todo se ha metido en un cajón y ha desaparecido. Sabemos que se está trabajando en un diseño de nueva estación, pero sin convocar a este tribunal, sin convocar a todos esos agentes y sin buscar ese consenso y acuerdo social. Y lo mismo que cuando Bildu lo hace mal lo decimos, tenemos que decirlo cuando otros tampoco lo hacen bien o entendemos que no están defendiendo lo mejor posible los intereses de la ciudad de San Sebastián. Y aquí le recordaré, ya que usted es muy dado a recordar lo de los demás, señor Gómez, que usted anunció que iban a soterrar todas las vías del tren en San Sebastián y era una de sus grandes propuestas. Bueno, si no sabemos ni siquiera si van a hacer la estación del AVE, ¿dónde están sus propuestas? Digo, porque usted habla mucho de los demás, pero se olvida mucho de las cosas que usted suele decir. Eskerrik asko, Ricardo. Eskerrik asko. Pues ya adelanto que vamos a votar a favor de la declaración institucional que presenta el Partido Socialista. Y vamos a votar a favor de la declaración institucional que presenta el Partido Socialista porque en todas y cada una de las reuniones que hemos mantenido, tanto el alcalde, la delegada de proyectos y yo mismo en Adif y con Adif, en Madrid y con Adif, en todas ellas uno de los temas que hemos planteado siempre ha sido el de alguna forma, la estación, cómo iba a quedar la nueva estación y cómo se iba a integrar la nueva estación con el proyecto de Tabacalera. Porque efectivamente es una preocupación que tiene este equipo de gobierno, porque se ha considerado por parte de todos los grupos que la actuación en Tabacalera era una actuación estratégica y considerando que la actuación de Tabacalera era una actuación estratégica, evidentemente lo que suponga una afección a la misma debe considerarse desde ese punto de vista también como una gran afección. Se está planteando en este caso precisamente la posibilidad de cubrir la playa de Vías generando un espacio de uso público, aproximadamente de unas dimensiones similares a la actual Plaza de Guipúzcoa. Ese espacio, esa plaza pública para disfrute de la ciudadanía en general es precisamente lo que se está contemplando o lo que está debajo y lo que se está persiguiendo detrás de esta declaración institucional. El garantizar que efectivamente ese espacio de público, por tanto ese espacio de convivencia social pueda ser realizado, pueda ser materializado. Y desde ese punto de vista, no sé si al Partido Popular le va a parecer que lo estamos haciendo esa reivindicación con la suficiente contundencia, pero sí le puedo decir que una y otra vez, de forma insistente, en cada una de las reuniones que hemos mantenido con Adif, siempre ha sido una preocupación precisamente cómo se va a integrar, cómo va a quedar definitivamente integrado la estación cuando de una vez por todas algún día terminen de dilucidar qué es lo que van a hacer, cuándo lo van a hacer, desde luego cómo va a quedar integrado con el proyecto de Tabacalera. Porque el proyecto de Tabacalera evidentemente está en marcha, porque el proyecto de Tabacalera sigue experimentando modificaciones y porque evidentemente nosotros sí compartimos la necesidad de generar ese espacio público en esa zona que precisamente permita una visión del edificio de Tabacalera desde el otro lado del río. Y en este sentido hay algunos proyectos, algunos dibujos, algunos bocetos iniciales que por parte de Adif pretenderían generar un núcleo de determinadas edificaciones para tiendas o para actividades de hostelería que lo que hacían era desvirtuar a su vez la propia visión del edificio de Tabacalera. Nosotros no queremos, no compartimos ese criterio de generar unas edificaciones encima de esa plaza que de alguna forma vayan ocupando esa plaza. Queremos un espacio lo más diáfano posible para que efectivamente pueda ser un punto de encuentro para los ciudadanos. Y en ese sentido votaremos a favor de la declaración institucional porque hemos defendido y compartimos ese criterio de esa generación de ese espacio público en esa plaza. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, Ramón. A veces, señor Gasco, cuando
se le llena un poco la boca y a veces se pasa un poco a la demagogia, porque cuando hablamos de la mixtura de los jóvenes en la ciudad, si nosotros también creemos que los jóvenes pueden tener. Lo que pasa es que lo que estamos diciendo es, si le sacamos en rentabilidad a un edificio, podemos llevarlo allí. Entonces, digo, claro, porque es que luego no me da tiempo, y le digo con lo mismo con lo que está diciendo ahora aquí. Nos está hablando pues de cosas que no tocan. Yo sé que al señor Elorza le hubiera encantado estar hoy aquí a defender esta declaración, pues porque al final pues una cosa que él ya lo ha tratado allí y nos dieron otra una rueda de prensa, usted y él aquí, contándonos esta cuestión, pero es que esta cuestión no da para más, no da para más. Es decir, nosotros también vamos a votar a favor. Si ayer en la Junta de Portavoces incluso habíamos acordado el leer esta cuestión y no tratarla, pero usted llega aquí y quiere insistir en el asunto. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Si a DIF, ya le hemos dicho, lo que ha dicho a DIF es, hombre, oiga, como me han dejado la cuenta a cero, bueno, a cero no, como me han dejado la cuenta en rojo, como se han gastado todo y más, y como tengo una deuda multimillonaria que me han dejado los que estaban antes, pues entonces vamos a ver si rediseñamos las estaciones para hacer lo mismo, pero un poquito más barato. En San Sebastián nos van a hacer una estación estupenda, pero igual, pues con elementos arquitectónicos que no sean de Norman Foster. Entonces, esa ha sido la cuestión. Y nos van a hacer una estación estupenda. Se contempla en el proyecto, y no sé dónde se la saca usted, que se va a cubrir la playa de Vías y que se va a hacer el acceso a Tabacalera. Entonces, yo no sé de dónde ha salido todo esto. Se está diciendo que en el proyecto nuevo se contempla la playa de Vías, que se contempla la estación. Es que usted todo esto de oídas o de oídas del señor Elorza, porque nosotros hemos estado hace 15 días o 3 semanas reunidos con el señor Catalán, con el secretario de Estado, hablando de esta cuestión, y nos ha dicho que efectivamente esto se va a hacer y que se va a hacer así. Hemos hablado con Adif y nos han confirmado que esto se va a hacer y se va a hacer así. Por lo tanto, traer esta cuestión, una declaración institucional, porque al señor Elorza pues, no le gustó lo que la ministra le ha respondido en el Congreso, pues no me parece serio. Y efectivamente, que nosotros nos hubiera encantado, a nosotros y a ustedes y a todos, que las vías de tren a su paso por San Sebastián fueran soterradas, pero estamos en un momento en el que es económicamente inviable. Y estamos todos de acuerdo. Y yo lo propuse porque yo me hubiera encantado que esto fuera así. Y lo he propuesto varias veces. Algunos de ustedes nos lo rechazaron con supuestos problemas técnicos. Y yo, para mí, los problemas son únicamente y exclusivamente económicos. Es decir, esto es muy caro hacer eso. Y no se puede hacer. Pero estaríamos encantados de hacer desaparecer todas las playas de Vías, de que Cristianea estuviera integrado con el río, de que Eguía fuera parte ya casi del centro de San Sebastián, que los vecinos de la calle Miracruz no tuvieran todas las mercancías que les pasan por detrás de sus casas, que incluso los vecinos de Inchaurrondo no tuvieran que padecer los trenes que les pasan. Nos encantaría en la calle Iztueta eliminar ese mamotreto que tenemos allí. Estaríamos encantados, pero ahora mismo, económicamente, no se puede. Pero ni ustedes, ni nosotros, ni los otros. Es inviable y sigue siendo una aspiración de todos los donostiarras, no solamente nuestra, de todos los donostiarras. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta cuestión, lo vamos a votar a favor y yo lo he dicho y se lo he dicho al secretario de Estado que este tema se va a tratar y que desde luego, si tiene alguna reunión pendiente, con Adif, si quieren además que les ayudemos, lo vamos a hacer, desde luego, estén claro. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea, Eneko. Bai, eskerrik asko. Evidentemente nosotros vamos a apoyar esta declaración institucional. Es más, creemos que es más oportuna que nunca y también creemos que es de justicia reconocer la labor que Odón Elorza realiza en el Congreso de seguimiento de esta cuestión, en la que me consta además que cree profundamente, ha creído siempre y aunque hayamos podido discrepar en algunas cuestiones, se ha dejado la piel bastante para pelear algunas cosas, ¿no? Y eso hay que reconocerlo porque es de justicia. Al igual que bueno, nuestro representante en el Senado, aún no siendo donostiarra, también se interesa por esta cuestión. Lo digo fundamentalmente por realizar el contraste con los diputados en el Congreso y senadores que tiene Amaiur, que muy bien no sabe uno a qué se dedican. Pero bueno, porque una cosa es el papel que el gobierno municipal pueda desempeñar en Madrid a la hora de pelear por algunas cuestiones y otra cosa es pues aquellos representantes del mismo signo político que están allí en Madrid y que aparte de, no sé, de decir generalidades de vez en cuando, pues luego no sabe uno muy bien en qué cuestiones se empeñan.
Muy bien, dicho esto, y entrando a lo que es la cuestión es de una importancia fundamental. Fundamental no únicamente por el tema del espacio público que se genera con la construcción de una plaza de las dimensiones de la Plaza de Guipúzcoa, no. Sobre todo y ante todo por la afección que tiene al proyecto de Tabacalera. Porque estamos hablando de uno de los accesos de Tabacalera que puede condicionar incluso el propio aforo de Tabacalera. La no ejecución de esta plaza pública, el que Tabacalera no tenga salida al exterior por encima de las vías, puede tener incidencia sobre lo que es el propio proyecto de Tabacalera. Luego, creemos que este tema de verdad es un tema importante y es un tema sobre el que hay que prestar especial atención y sobre el que hay que implicarse más que nunca en este momento, porque nuestro grupo municipal siempre ha dicho y cree firmemente que este espacio que se está configurando en torno a la estación de tren de Atocha, la nueva estación de autobuses, Tabacalera y lo que pueda ser todo el entorno de Tabacalera, constituye un nuevo eje central de la ciudad y hay que hacerlo bien, hay que acertar a la hora de diseñarlo y a la hora de ejecutarlo. Y el elemento de la estación del tren de alta velocidad es un elemento central y fundamental. Y estamos en este momento, en el momento de acertar, porque luego se pasa el tren, nunca mejor dicho, y ya no hay posibilidad de retomar algunas oportunidades que en este momento pueden estar generándose. Se ha mencionado aquí, ¿no?, la necesidad de simplificar, abaratar costos, de hacer una estación más modesta. Bueno, pues este grupo municipal vuelve a poner encima de la mesa una cuestión que ha venido poniendo encima de la mesa desde hace ya bastantes años, y es el de la oportunidad de poder contar con los espacios de oportunidad de Tabacalera también para ese fin. Si somos capaces, desde el punto de vista de administraciones diferentes, de llegar a ser conscientes de lo que nos estamos jugando y de que podemos hacer algo que será novedoso, pero que quedará para muchos años y además quedará bien hecho, es esta la ocasión para volver a abordar y a tratar esa cuestión. ¿Cómo podemos hacer para aprovechar espacios que Tabacalera en este momento puede tener de sobra y que la estación del tren de alta velocidad pueda necesitar? Yo creo que esta reflexión es más importante que nunca y que, aunque sea difícil, y ya sabemos que es difícil porque son instituciones diferentes, los intereses pueden ser contrapuestos, el que tiene interés en que eso sea así es la ciudad. Y es la ciudad la que debe defender contra viento y marea y frente a las instituciones que tengan parte en esta cuestión, esa visión, que yo creo que es la acertada en este momento. Bueno, hoy se beste que es. Ernesto, Ixtikotxana, bai. Bueno, agradecer que se vaya a aprobar por unanimidad, lo cual demuestra que era oportuno y necesario. Y evidentemente, ¿qué voy a decir yo de don Elorza? Que entre otros logros tiene que el tren de alta velocidad para ir a la ciudad de San Sebastián sea estación central, porque no estaba previsto así y fue una conquista suya. Me tocó estar a su lado como concejal de movilidad en esa pelea. Se consiguió convenciendo a tiros y a troyanos y no voy a entrar más en ello. Y luego señalar que evidentemente le hemos escuchado muy bien, señores del PP, señor Gómez. Ustedes han dicho que sí quieren que los jóvenes vivan en San Sebastián, pero que se compren el piso a precio de mercado. Es decir, que sí quieren que vivan los ricos. Y nosotros decimos que en aquellos inmuebles públicos que están vacíos y que no se usa nadie, vivan todos los jóvenes. Esa es una diferencia importante. Pues ya sé, ustedes quieren que vivan solo los ricos, y está bien, que pensamos distinto, que pensamos bastante distinto, sí. No, y la siguiente, no, la demagogia es decir cuando gobierna el Partido Socialista en Madrid, porque también tenemos derecho a hablar de nuestro libro, no solo ustedes, que cuando gobierna el Partido Socialista en Madrid soterrar las vías del tren era estratégico y fundamental y económicamente era posible, que también estábamos en crisis, pero cuando gobierna Rajoy es que cuesta mucho dinero y entonces igual es mejor no hacerlo. Hombre, la vara de medir de lo que es muy caro y no muy caro es curioso que cambie con el color del partido que está en cada institución. Con lo cual, la demagogia es más esa, señora Usandizaga, y la coherencia es otra distinta. Tan estratégicos serían hace un año y medio, que fueron las elecciones municipales, o hace 2, y no ahora 2 años después, totalmente diferentes. Por lo tanto, estamos ante una declaración institucional fundamental para el futuro de San Sebastián. Va a ser el nuevo centro de comunicación y, por tanto, de espacio urbano para la ciudad de San Sebastián, fundamental para que Tabacalera sea un proyecto exitoso y no fallido, y es labor de todos que se trabaje. Y la declaración
por aquellos de que no la tengan delante y a veces no lo puedan entender, es simplemente que haya una reunión, que haya reuniones de trabajo, contando con la opinión de este ayuntamiento y, por tanto, en defensa de San Sebastián. Eskerrik asko, eta bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, hau batez, onartu ba. 11. puntua. Erakunde adierazpena, PSE taldeak aurkeztua saltoki txiki eta ertainei laguntzeko. Asunto número 11. Goaz orain urrengo puntuarekin 11. puntuarekin PSE taldeak aurkeztua saltoki txiki eta ertainei laguntzeko erakunde adierazpena. 4 enmiendas, 3 por parte del grupo PNV y 1 por parte del grupo Bildu. Alderdi Sozialista, Enrique. Bai, arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Antes hacía mi compañera Susana García daba algunos datos realmente reveladores, interesantes, de lo que supone para la ciudad de San Sebastián la hostelería y la actividad económica que ella genera, además de la atracción turística a nuestra ciudad, y que todo eso revierte evidentemente en un elemento esencial como es el empleo y también en actividad económica y también indirectamente o directamente incluso en impuestos y tasas que revierten en la economía de este propio ayuntamiento y por lo tanto es un elemento importante. Y algo parecido ocurre con el comercio. Todos sabemos que desde hace muchos años el comercio, el pequeño y mediano comercio ha sido una referencia en la actividad económica de San Sebastián y el propio comercio de Donostiarra ha sido una referencia, yo diría incluso, hoy que estamos con esa dualidad de denominaciones en todo el Estado, en toda España, no tenemos ningún problema en decirlo así, ha sido, durante muchos años también lo ha sido, ¿no? Entre todos nuestros visitantes y gente que venía de Iparralde, que venía de Francia, también lo ha sido y de otra mucha gente. Estamos en un momento muy complicado para todos, para todas, estamos en un momento muy complicado para todos los sectores de la economía y también, evidentemente, para este sector. Yo creo que cualquiera en esta y en otras ciudades que haga un simple paseo por la calle, pues puede ver muchos locales que están en alquiler, que se venden, que donde antes había un negocio ahora ya no lo hay, o sabemos, porque hablamos con ellos, que están pasando una situación complicada, muy difícil, y con eso y con todo, la desertización comercial y la situación que está viviendo nuestra ciudad seguramente es menos angustiosa que en otros lugares donde vemos que todavía es peor. Pero eso no implica o eso no evita que haya que seguir prestando atención a un sector que es fundamental en nuestra ciudad. Los comercios de Donostiarra son en torno más o menos a unos 3.500, seguramente ahora actualizando estadística pues serán algunos menos, pero más o menos siempre se ha movido en esa cifra, da empleo a unas entre 10 y 12.000 personas y por lo tanto no es en absoluto un tema menor y al que no haya que prestarle atención. Y en ese sentido, el pasado mes de junio se publicaba por el área de comercio del actual Gobierno vasco la convocatoria de una serie de ayudas destinadas a incentivar la actividad comercial urbana. Y en ellas nos llevábamos alguna desagradable sorpresa con directamente la desaparición de algunas partidas, en otros casos la reducción a la mitad, en algunos casos algunas propuestas que venían de los anteriores gobiernos, sobre todo especialmente del último gobierno vasco anterior al actual, el de Patxi López, pues se eliminaban, etcétera. En fin, veíamos con preocupación porque, por una parte, hay un discurso, digamos, oficial de apoyo, de incentivación, de estímulo al emprendimiento, al emprendizaje, a llevar a cabo determinadas actitudes y de llevar a cabo determinados proyectos empresariales y a la vez, por otro lado, se recortan las ayudas para ello. Por lo tanto, es una dualidad ahí que no parece, desde luego, muy coherente en la acción de gobierno, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, y por eso planteábamos esta declaración institucional, en la que solicitamos a quien tiene la competencia, porque no hay que olvidar que, aunque luego los ayuntamientos tengan departamentos o áreas específicas de ayuda al comercio urbano o políticas de estímulo al comercio urbano, etcétera, la competencia, igual que ocurre, por ejemplo, con el caso del turismo, es legalmente exclusivamente del Gobierno vasco, de los gobiernos autonómicos en este caso y en el vasco en nuestro caso. Y pedíamos que, además, atendiendo a unos posibles, parece, mayores márgenes, algunos márgenes de endeudamiento que pudieran tener mayores el Gobierno vasco y que pudiera aprovecharse de alguna manera también esas posibilidades, no se redujeran las ayudas que se dan. Pongo dos ejemplos muy sencillos. Uno es lo que hace años, todos recordaremos, se denominaba el llamado PERCO. El PERCO eran unas ayudas directas a los ayuntamientos para realizar rehabilitaciones urbanas de zonas comerciales. Por ejemplo, todos lo conocemos, el caso de la calle San Marcial en nuestra ciudad o en zonas peatonales en Loyola, otras muchas zonas que se han hecho con estas ayudas, básicamente, repito, peatonalizaciones y también ayudas, por ejemplo, a la dinamización comercial, oficinas de dinamización comercial
en ambos casos, desaparecen según lo establecido por el Gobierno vasco. Directamente desaparecen, no es que se reduzcan. Se reducían, y ya termino, se reducían, por su parte, las ayudas a la animación comercial, a todos los planes que se realizan desde las asociaciones, pero parece ser, no está confirmado, pero parece ser que se van a mantener finalmente. No lo sabemos, pero parece ser. Bien, nosotros lo que pedimos es que se mantenga ese esfuerzo. Ya sabemos que siempre se dice que se pide para todo y para todo no llega, pero en este ámbito especialmente y para una ciudad como San Sebastián creemos que es especialmente importante mantenerlas. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, Iño. No, Alderdi Popularra ez daka, ez? Horratik. Horratik, ez. Horratik bai. Alderdi Popularra, bai. Bai, venga, barrura. Arratsaldeon eta alkate jauna, mila esker hitza emateagatik. Zer baino lehen, gure hitzaldiaren hasiera-hasieratik honakoa esan nahi dugu. Talde Popularreko kideok denda txikientzako laguntzak ematen jarraitzeko proposamenen alde egiten dugu. Hain zuzen ere, talde sozialistak egindako proposamenaren alde egiten dugu. Izan ere, Donostientzat proposamena oso egokia eta oso interesgarria iruditzen zaigu. Eta oso egokia da, zeren eta Eusko Jaurlaritzak dagoeneko esan du murrizketak egingo dituela, hain zuzen ere, Euskal Herriko dendetzako laguntzak eta programak murriztuko dituela esan du. Eta murrizketak horiek kalte handia egingo diete Donostiako dendei. Eta gu Donostiako dendek kezkatzen gaituzte. Denok dakigu zer nolako garrantzia handia duten denda txikiek Donostiako ekonomian. Bestela esateko, denda txikiak gure hirintzako diru eta aberastasun iturri nagusienetako bat dira. Donostia zerbitzu hiria da eta bertan dendak dira familia askoren diru sarrera bakarra. Beraz, familia horiek oso larri daude eguneko krisialdia dela eta horren lekuko honakoa aipatuko dugu. Denda txiki asko itxi dituzte edota ixteko zorian daude. Eta hain justu egun egoera larrialde aurre egin behar diotenean Eusko Jaurlaritzak laguntzak kenduko dizkie. Baina guk ezin dugu hori onartu. Borroka egin behar dugu laguntzei eta programei eusteko. Eta ildo beretik kezka handiagoa sortzen digu segidako programa desagertzeak. Merkagune programa, kalek honentzak egiteko eta merkataritza gune degradatuak konpontzeko laguntza programa. Programa honi esker, Donostian legealdi honetan besteak beste segidakoak egin ditugu. Merkataritza gune degradatuak konpondu ditugu eta peini goni kalea horientzakoak egin dugu. Hoiek horrela, eskatuko dugu merkagune programa ez desagertzeko eta programarentzako aurrekontu saia egoteko hurrengo aurrekontuetan. Beraz, horregatik, guztiagatik, talde sozialistaren erakunde adierazpenaren alde egiten dugu. Decía que vamos a apoyar, por supuesto, la declaración del Grupo Socialista porque nos parece muy adecuada, muy acertada y, sobre todo, nos parece muy interesante en este momento en el que tenemos la posibilidad, o por lo menos de presionar al Gobierno vasco también, para que mantenga esas ayudas al pequeño comercio. Nosotros, la verdad es que siempre hemos defendido al comercio local, al pequeño comercio, siempre hemos defendido la importancia que el comercio tiene en nuestra ciudad y, sobre todo, en esta época de crisis en la que muchos comercios lo están pasando muy mal, donde muchos comercios están a punto o han estado a punto de cerrar y muchos de ellos han tenido que cerrar, pues en estos momentos es cuando más necesitan, evidentemente, ese apoyo del Gobierno vasco. Nosotros vamos a apoyar que siga habiendo líneas de ayuda, vamos a pedir al Gobierno vasco que siga manteniendo las partidas económicas y, sobre todo, que siga manteniendo programas tan importantes, como lo he dicho antes, como el Mercagune, por ejemplo, que es un programa de revitalización comercial y de, en este caso, de poder hacer actuaciones como las patronizaciones que hemos llevado a cabo en los últimos años. Por lo tanto, vamos a apoyar y vamos a pedir y vamos a apoyar también las enmiendas 2 y 3 del PNV, porque nos parecen que son adecuadas y que son interesantes, porque lo que dicen es que de cara al año que viene el Gobierno vasco tenga una partida económica destinada al comercio, pero no vamos a apoyar la número 1 del PNV porque lo que dice es que ahora no se vaya o no se utilice la posibilidad mayor de endeudamiento que tiene el Gobierno vasco para ayudar al pequeño comercio. Ahí es donde no estamos de acuerdo con la enmienda del PNV, porque sí creemos que se puede hacer desde ya
desde este mismo año, sin esperar al presupuesto del 2014, ya se puede ampliar estos programas y estas ayudas al pequeño comercio. Y por eso no vamos a apoyar la enmienda número 1 del PNV. Y señores de Bildu, les voy a decir una cosa. La enmienda del Grupo Bildu no nos parece mal. De hecho, el contenido de la enmienda podemos estar de acuerdo. Ahora bien, hemos tenido un debate incluso en el grupo porque siguen ustedes poniendo el gobierno de Gasteiz. Y sinceramente, ya le voy a decir que nosotros no estamos de acuerdo con esto, y aunque parezca una tontería, no lo es, y desde luego, esta vez apoyaremos la enmienda, pero he de decir que como sigan ustedes utilizando esta terminología, probablemente no apoyaremos muchas de sus iniciativas, o todas, las que mantengan este tipo de terminología. Eskerrik asko. Alderdi jeltzalea. Bueno, gauza batzuk matizatzeko eta komentatzeko. Erabat ados Enrique Ramos jaunak esan duenarekin, hau ez da inolaz ere gai txiki bat o un tema menor. Eta horren proba da, gai honetaz, 2 milioi gehiagotan eztabaidatu dugula pleno honetan, guk nik uste dut laupabos mozio ekarri ditugula, eta EAJ eta PNV-ek sartu zuen inbertsio planean 800.000 euroko diru partida, hain zuzen ere komertzioa bultzatzeko. Guretzako ez da inolaz ere gai txikia, beti gogorazten dugu gaina komertzioak suposatzen dula hiri honetako barne produktuaren 14%, eta datu hori oso kontuan hartzeko iruditzen zaigu. La verdad es que nosotros estamos perfectamente de acuerdo con todo lo que se plantea, con la filosofía. Lo que no entiendo es de dónde ha sacado el Partido Popular que estamos diciendo no sé qué cuando lo que decimos es que se elimine, tenemos 3 enmiendas, adelanto, que se elimine el primer punto. ¿Por qué? Porque nos consta, porque sabemos que el programa Mercagune, que consta de 2 partes, una es la sensibilización y el impulso del comercio, si bien se redujo la cantidad, ahora se ha vuelto a ampliar y concretamente Donostia va a recibir los 93.000 euros que habían solicitado. Otra historia y otra cuestión es ¿por qué iba a haberlos perdido si no se hubiera ampliado esa línea? De eso tendremos que hablar en otra ocasión, porque creo que el Gobierno de la ciudad algo nos tiene que contar, pero esa es otra cuestión, como he dicho. Lo único que decimos es que bueno, que ya que se ha conseguido, que se retire. En cualquier caso, si aunque voten en contra, nosotros vamos a votar a favor de ese primer punto. Es un poco por contextualizar. El segundo punto, ondo esan duzuen bezala, cara a los nuevos presupuestos nos parece adecuado. Desde luego, un entorno agradable, un entorno amable con las personas facilita que las mismas consuman y facilita al comercio. Este año no se ha podido contar con esa partida, pero esperamos, y así lo exigimos al Gobierno vasco, que el año que viene pues cuenten con esa partida. De todas maneras, creo que fue el señor Gasco el que nos comentó en una ocasión, hablando de no sé qué moción, que hay maneras de peatonalizar sin gastarse mucho dinero. Y creo que vamos a tener que ser muy imaginativos. Eta horrekin ere konta dezakegu. Eta desde luego, 3. enmiendarekin bai luzatu nahi dut pixka bat. Ze 3. enmienda guztiz beharrezkoa da. Eta hemen eskatzen ari gerana da, Eusko Jaurlaritzak martxan jar ditzala, hobeto esan da, sustatzeko plan estrategikoak, merkataritza plan estrategikoak, eta indezala implikaturiko eragile guztiekin batera. ¿Y por qué? Pues porque está claro que solo la colaboración entre todos y todas, clarificando los objetivos, priorizándolos, planificando su puesta en marcha y evaluando su consecución, hará que el comercio se active y siga generando riqueza para todos y todas, como ya se ha comentado aquí. Para ello es necesario conseguir verdaderos consensos entre el sector y las instituciones. Y quiero decir y recalcar, verdaderos consensos a la hora de ir a solicitar ayudas donde sea. Trabajar conjuntamente y con respeto al espacio de cada cual. Las instituciones deben escuchar y valorar adecuadamente a quien conoce perfectamente cuáles son sus necesidades. Deben estar al servicio del sector y no pretender suplantarlo. Y el sector debe colaborar y creerse que el comercio es uno más de los atractivos de la ciudad, como efectivamente es. En Donostia tenemos creadores que poco a poco han llegado a lo más alto. En todos los ámbitos comerciales hay quien puede competir con las marcas más conocidas y famosas, y tenemos pequeñas tiendas que realizan un gran esfuerzo para estar en primera línea en su oferta comercial. Tienen que saber, sentir y creerse que están haciendo ciudad, como lo hicieron antes, que ellos, sus antecesores, pues el comercio es parte del ADN de esta ciudad y tienen que saber también que solos no llegarán muy lejos. Denbora agortu zait eta... Eskerrik asko. Josu?
Bueno, todos habéis hecho hincapié y con razón del momento que está viviendo el sector. Un sector importante en Donostia, ya que supone el 14,5% del empleo de la ciudad, con datos del 2012, con una media de 2,9 empleos por establecimiento y que ha sufrido una pérdida de 332 empleos netos en los últimos años. Ante esta situación, el Ayuntamiento y la propia Sociedad de Fomento está invirtiendo cerca de 2 millones de euros en convenios y promoción del sector con las asociaciones, además de elaborar un plan que ya se ha trasladado al Consejo Asesor de Comercio y que ha tenido una gran acogida. El plan incluye proyectos genéricos para el sector y también proyectos singulares con efecto tractor. Por cierto que hay mucha preocupación por el tema del comercio, pero simplemente decir que a ese Consejo Asesor no acudió el Partido Popular y acudió el Partido Nacionalista Vasco 5 minutos. No acudieron, acudió el señor Gasco, toda la reunión. Porque es muy fácil aquí decir lo que nos importa el comercio, pero cuando hay que estar, no estar. Y asimismo ayer firmamos con AUSOAC, la Asociación de Comerciantes de Alza, un nuevo convenio que lo hicimos el año pasado por primera vez y se crearon el año pasado 60 contratos por cuenta ajena, se pusieron en marcha 28 empresas, se generaron 31 contratos por cuenta propia, se hicieron 25 diagnósticos a los comercios de barrio y por lo tanto seguimos empeñados no solo con AUSOAC, que fue la firma ayer, sino también lo queremos trasladar a diferentes barrios de la ciudad. ¿Y qué hace mientras el Gobierno vasco? Pues meter la tijera de forma espectacular en el ámbito de ayudas al comercio, mientras a la vez hace 1000 discursos sobre la reactivación de la economía, porque el Gobierno vasco está atacando directamente 2 líneas claves, el comercio y las ayudas sociales que este ayuntamiento ha tenido que compensar. Las ayudas de Mercagune han cofinanciado muchísimas inversiones públicas diseñadas para la mejora de la trama comercial, tránsito urbano peatonal, ensanchamiento de aceras, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años ha ido menguando, también porque ha habido diferentes reducciones en los planes de Mercagune en el porcentaje de subvención. En 2010 fueron 510.000 euros, en 2011 417.000 y en el 2012 341.000 para terminar rompiéndose finalmente esta colaboración. Y se rompe cuando el pasado mes de junio se publicaron por el área de comercio del actual Gobierno vasco la convocatoria de las ayudas destinadas a incentivar la actividad comercial urbana. Esas ayudas tienen una reducción mayor de un 30% y llevan la total desaparición de las ayudas de Mercagune a los municipios en su doble vertiente, tanto de modernización y competitividad, así como la referente a infraestructuras o configuración de entornos urbanos comerciales. Parece injustificable que, dada la dimensión del sector en nuestra ciudad y por extensión en el país, con impactos del PIB mayor el del 10% y especialmente viendo que esta crisis económica afecta con especial intensidad a estos sectores maduros, los recortes presupuestarios se hayan realizado en esta actividad. Y luego ya lo que supone ya, no sé si decir tontería o ocurrencia, el decir que los 93.000 euros que ha estado a punto de perder Shops Donosti iba a ser también culpa de este gobierno municipal. Eso ya me lo explicará algún día, porque ya vale de cachondeo, además de que este ayuntamiento no va a percibir ninguna ayuda económica, hacerle culpable de una manera muy curiosa de pedir subvenciones, donde además se van a pedir subvenciones a las 7 de la mañana a ayuntamientos que abren el registro a las 7 de la mañana, porque se hace como se hace la historia. Pero bueno, mientras esto siga así, el Gobierno vasco, del de comercio, eso sí, sigue todos los años con su colaboración con el Bilbao Exhibition Center, 12 millones de euros, que no hay reducción presupuestaria, se siguen pagando esos 12 millones, que pagamos todos los vascos, mientras que el Ayuntamiento de Donostia no va a poder tener subvenciones para desarrollar planes comerciales. Eskerrik asko. Iseko txanda, Enrique.
Sí, en primer lugar voy a agradecer el apoyo de los grupos que han mostrado el apoyo a esta declaración. En segundo lugar, señora San Román, hombre, oyéndole usted, parece que es algo así como un fenómeno atmosférico, meteorológico, y que no hay más remedio que perder ese dinero, esa partida que estaba presupuestada. Y dicho, no, este año ya no se puede hacer nada, pero bueno, a ver si para el que viene, por eso no vamos a apoyar, por cierto, su enmienda. Porque claro, no es cierto. Había un presupuesto prorrogado y en esa prórroga el Gobierno ha decidido voluntariamente, sin que haya sido, repito, un fenómeno meteorológico, quitar más o menos en números redondos 4 millones de la partida destinada a todo lo que es la regeneración urbana de apoyo al comercio. Luego, no, lo digo porque cualquiera que lo haya oído puede parecer que ha sido algo inevitable. No lo ha sido voluntario y a conciencia. ¿Se podrá estar de acuerdo o no? Bueno, a ustedes les parece que les parece bien, pero no ha sido, repito, ha sido voluntario. Y por lo tanto, y como los datos que le ha dado el señor Ruiz son así, efectivamente, ha habido una disminución en estas partidas. Y estamos hablando de unas partidas que no son una cuestión menor, efectivamente, porque todas las no todas, evidentemente, muchas de las peatonalizaciones que se han hecho en esta ciudad, en el centro y en determinados barrios de la ciudad, lo han sido con este tipo de actuaciones. Y es verdad, como lo dijo el señor Gasco, que se pueden hacer de una manera más imaginativa, quizá sin tanto coste, se pueden aquilatar ese tipo de actuaciones, pero es que lo han dejado de 100 a 0. Lo han dejado en 0, no es que lo hayan dejado un poquito menos y, hombre, vamos a adecuarnos un poco a eso, no, es que si hay 0 no se puede hacer nada, por muy imaginativos que queramos ser, con 0 no podemos hacer nada. Y por lo tanto, hombre, yo creo que lo coherente, porque les recuerdo que ya trajimos en su momento también, porque está bien todo el discurso, todo el previo está bien, pero cuando hay que entrar a matar, pues claro, resulta que no, porque también trajimos una declaración, creo que recordar que era, con el motivo de las rentas antiguas, cómo podía esto afectar, qué medidas se podían llevar, etcétera, y tampoco la apoyaron. Entonces, una cosa, como se suele decir, y no soy muy amigo de los refranes, pero lo voy a decir, es predicar y otra es dar trigo, como vemos en esta ocasión. Y apoyaremos también, evidentemente, la enmienda de Bildu. Bueno, bozkatu ingo dugu. Orduan alderdi jeltzalearenak aurrena, 3 zuzenketa dira. Lehenengo zuzenketari aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen. Bigarren emendakina aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen. Eta 3. aldeko bozkak onartzen da. Orain Bilduren emendakina aldeko bozkak onartzen da, eta orain proposamena bera. Puntukako bozketa eskatzen dut. Puntuka bozkatu daiteke? Bai. Bale, orduan, bai. Ulertzen dut 4 puntu diala, ez 2, zaina ditu dia Eusko Jaurlaritzarena eta guria. Orduan, lehenengo puntuari aldeko bozkak onartu alitzen da, bigarren puntuari aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartu alitzen da, 3. izango litzateke Eusko Alderdi Jeltzalearen 3. emendakina, ulertzen da onartua dagoela, eta 4. ere, ez dira bozkatu behar. Bozkatu behar, ja. 3. gelitzen dana aldeko bozkak, onartua gelitzen da, eta 4. aldeko bozkak, onartua gelitzen da. Tartetxo bat egingo dugu orain, eta 5 eta 20 edo jarraituko dugu.